Buenos días, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, qué semana de cohetes malogrados, ¿no? Tenemos. Qué increíble, qué increíble. He mirado 2 millones de veces las imágenes del lanzamiento de ayer de Firefly, el cohete Alpha, y esa impresionante explosión y las cámaras que han filmado, otras cámaras que no son la de la transmisión oficial, que la verdad fueron impresionantes, impresionantes. Mucha gente ha comentado la noticia y luego en el video que dejamos en el canal, justamente qué podría llegar a ser. Y bueno, hay mucha cosa que puede llegar a ser y obviamente no tenemos elementos suficientes como para poder decirlo. La compañía emitió un comunicado hace muy poquito que dice, agradeciéndole a todo el mundo que participa en eso, cuenta de que tuvieron una anomalía luego de los 2 minutos del vuelo y que perdieron la misión, justamente, que fue una pérdida total, lo que ya sabemos. No han agregado nada. Con el video ese nuevo que se ha visto por fuera de la transmisión oficial, sí podemos ver de que ese cohete da vueltas, ¿sí? Porque pierde el control. Y ahí viene el tema de que justamente qué es lo que sucede con ese cohete, ¿no? En realidad, digo, me refiero a que hay activado la terminación de vuelo o es el cohete que se desintegra, se desarma por la gran fuerza a la que está sometido en esos giros, para lo cual obviamente no está preparado, ¿no? Bueno, seguramente vamos a tener alguna nueva comunicado, alguna cosa, porque esta compañía parece tratar de ser muy transparente en lo que sucede, lo cual nos encanta, sinceramente. Y no es un fracaso, ni mucho menos lo que sucedió. Al contrario, digo, es increíble de que hayan tenido un primer lanzamiento y hayan logrado colocar ese cohete a tanta velocidad, a tan gran altura, porque ya el cohete pasó la velocidad del sonido, lo cual es una buena indicación. Ojo que cuando eso sucede, digo, hay muchas cosas que pasan. Digo, aumenta la resistencia aerodinámica, eso sumado a las vibraciones que producen los motores pueden producir efectos de resonancia dentro y llegar a romper la estructura. Tienen sensores en todos lados, eso es cierto, y tienen telemetría abundante. El mismo comunicado dice que tienen miles y miles de líneas de telemetría para poder analizar, que las van a estar analizando juntos con la FAA, con la gente de la base de Vandenberg, que de la Fuerza Espacial, que evidentemente dominan la tecnología, ¿no? Así que esperamos ver un nuevo lanzamiento de Firefly, no sé si dentro de poco, pero en la brevedad posible. Estamos compartiendo 4 cámaras, una de Roscosmos que no ha empezado todavía, 2 de NASA, la NASA estándar y la de prensa, y la de nuestro amigo Paul, de Ocean Cam, que está allí frente a Starbase mostrándonos lo que está sucediendo en este momento. Acaba de comenzar la transmisión oficial, vimos una imagen del módulo Nauka ruso y ahora estamos viendo el centro de control de misión de Houston, ¿no? Mientras esperamos un poquitito y colocamos un poco de música y paso a leer ya los mensajes de nuestro chat. Mr. Elon Musk Galán nos saluda y decía, T-30 para la transmisión de Dani. Ruido Amate también saluda. Ibiza Bambana Antonio dice, muy buenas a todos. ¿Listos para esas 6 horas? Preguntaba Mr. Elon Galán. Y aquí vemos los 2 astronautas, nos están mostrando quienes van a aventurarse al espacio hoy. Por parte de esta caminata rusa, la número 49. Oleg Novitsky y Piotr Dubrov, esos son los 2 tripulantes rusos que son parte de la expedición 65, o sea, de la actual tripulación de la Estación Espacial Internacional.
Bárbara Maraboli que saluda, dice: buenos días mi gente, será una jornada larga, pero qué mejor junto a ustedes. Saludos Dani, gracias por estar ahí, Bárbara. Canon que se suma, Canon Lucas, y dice que solo pasa a saludar porque tiene que entrar a la reunión. Uy, qué pena. Bueno, pero igual sé que alguna escapada te vas a hacer por acá en el correr del día. Hoy la jornada es larga. Rosa Sierra que está sumada, ya dio like. Muchas gracias Rosa por ese like. Bueno, tenemos una muy buena cantidad de likes en relación a los que somos. Muchas gracias, en serio. Mario Santos, buenas tardes a todos. Saludos desde Barcelona. No, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Sigo leyendo mensajes. Agustín Yolongo que también saluda. Río Mate comenta, dice: Daniel, 2 fallos en una semana, como dice el dicho, después de la oscuridad viene la luz. Sí, ni que hablar. Bueno, aquí vemos las estadísticas de Oleg y Piotr. Es la segunda caminata espacial para los dos. Oleg lleva la cámara número 22 y Piotr Dubrov lleva la número 20. Así podemos identificar cuando veamos sus propias cámaras en el streaming. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer estos astronautas? Bueno, lo que recomiendo siempre. ¿Quieren saber exactamente qué pasa? 2 opciones. Lean la descripción del video, ¿sí? Que tiene una trampita. O entren en lanzamientosespaciales.com, una página de referencia muy buena que recomiendo siempre. Alex Barberá es quien la mantiene. Juanix escribe en ella también. La verdad vale la pena. Vamos a ver si la colocamos. A ver si... Es muy fácil. Es muy fácil tenerla entre los favoritos. Yo la tengo entre mis páginas favoritas. Caminata espacial, entramos allí, tenemos un calendario con todo la actividad del mes. Bueno, y ahí que tenemos lo que van a hacer. Dice, van a enrutar cables que recientemente fueron almacenados temporalmente en PMA1 a lo largo de Zaira hasta el compartimiento de transferencia de Espacio, donde serán acoplados a Nauka. Recuerden que donde está Nauka había otro módulo que fue dado de baja, y obviamente todos sus cables y cosas fueron sacados de ese lugar y enrollados y almacenados hasta este momento. Esa es la misión principal. La secundaria es instalar los pasamanos y los primeros experimentos en el nuevo módulo. Y si el tiempo lo permite, los cosmonautas también cambiarán los contenedores de Biorix y recuperarán y reemplazarán 2 experimentos de posición de POISC y los llevarán adentro. Bueno, así que ya sabemos, lanzamientosespaciales.com o si no en la descripción del video. Andrés NM que saluda, gracias Andrés por estar ahí. Y Ana Gabriela Jiménez nos dice, buenos días señor Daniel, yo dejé hechos mis quehaceres ayer para que no me interrumpan en las próximas 6 horas. Buenos días, muchas gracias, qué genial, qué genial. Vamos a poner a ver si... Segments electrical power system to reorient the Zvezda service module power converters to enable Nauka to receive power from the US segment of the International Space Station. Bueno, la NASA nos dice que esos cables le van a permitir al módulo Nauka recibir energía desde la Estación Espacial Internacional. 6 of those convert US primary power to 28.5 volts, the same modified design as the other power converters on the station. There are also 2 direct DC to DC converters. Vamos a poner esto en pantalla grande, a pesar de que todavía no hay imagen. That is attached to Nauka that will be activated and outfitted during subsequent spacewalks outside of the International Space Station by future cosmonauts. Acá hay una lista de tareas que nos muestra NASA. Dice conectar cables que unen el segmento de Estados Unidos con Nauka, conectar el cable de datos
que también une o sea, cables de energía y cables de datos. Y instalar 3 pasamanos e instalar una plataforma con contenedores Biodix en Poise, que bueno, básicamente es lo que decía lanzamientos espaciales.com. Eduardo Ávila, que nos saluda, dice saludos desde Chile. The routing of Ethernet cables and the installation of handrails for translation capability for future spacewalks along the Nauka module. Daniel, el módulo que tiene fisuras en la estación espacial es el más viejo. No sé de dónde salió eso, yo no encontré la fuente de esa noticia. That will enable them to move from one work site to another throughout the course of today's activities. Muy buena imagen, ya vamos a poner una pantalla completa, ¿sí? Disfrutamos esa imagen del espacio. Vamos a ver si también podemos ver dónde está la estación espacial también en este momento. La estación espacial pasó hace un rato por encima de América del Sur, creo que por Brasil, y está pasado mitad de camino entre América y África. Va a pasar por el sur de África en unos minutos. To open EVA position and waiting until 1-2 millimeters. As we mentioned a moment ago, the huge Nauka module, the multipurpose laboratory module, began its journey. Bueno, aquí vemos cuando ese cohete Botón puso el cohete en órbita. En un protón, dije mal. Daniel, ¿te enteraste que Argentina retoma el desarrollo del lanzador Astronautas? Sí, vi la noticia. Aquí vemos el momento del acoplamiento. ¿Qué momento fue ese? ¡Qué increíble! Nauka automatically moved in for its docking to the Earth-facing port on the Russian segment of the International Space Station, the same port that had been occupied by the Pirs docking compartment. Bueno, ahí vemos el momento del acoplamiento del módulo Nauka en el mismo lugar de que estaba el módulo Pirs, que estuvo casi 20 años dando servicio y que fue reingresado a la atmósfera para quemarse. Nauka, 43 feet long, 78 feet wide, with its fully extended solar arrays, its mass about 23.5 tons. 23 toneladas y media pesa ese módulo. Increíble. Leandro Hernández, que saluda, gracias. Buen día, Leandro. Pablo Martínez también saluda de Caracas, Venezuela. Eric Cáceres también, de Venezuela. Eduardo Ávila de Chile. Carlos de Mataderos dice: muy buenas todas las transmisiones. Saludos a mi hijo Octavio. Saludos. Eric Cáceres dice: ¿a qué hora estarán listos para salir? Seguramente ya hace rato que se han aprontado y están próximos a salir en cualquier momento. Agustín Yolongo dice: Nauka el módulo rebelde, pero igual lo queremos. Gracias, César, por esos saludos desde México. Bueno, lo que están haciendo en este momento los dos astronautas rusos están despresurizando la esclusa de salida. Leandro Hernández dice que las fisuras del módulo Zaira lo habla Luis Trumper en uno de sus últimos videos. No sé cuál es su fuente, yo le creo. No, debe tener sus fuentes, no lo dudo. Yo no las he encontrado. No he encontrado fuentes más que de prensa sobre el tema y sinceramente me gusta ver las fuentes real del tema, o sea,
para poder hacer algo. Bueno, aquí nos muestran una animación de cómo será la salida. Lo vi que iba a estar de azul. Then EV1 will egress MRM2. Then EV1 will translate to the Strela operator post, and EV2 will translate to the Strela end effector. And bueno, creo que las imágenes son bien gráficas. EV1 will extend the boom of Strela with EV2 on Strela to the service module. EV2 will tether Strela end effector to the service. Recuerden que esto estaba conectado. EV1 will translate to the connector patch panel number 2 on MRM2. Piotr will install cable clamps from the bundle that the two brought out. Van a instalar los cables que los dos trajeron en esos sitios. Oleg will then route the MLM USOS Power Cable Bundle 2 to the MLM installing. Bueno, aquí estos son los cables de potencia que los van a rutear hacia Nauka. Oleg will then translate back to MRM2 connector patch. Este es Oleg quien va a ir hasta allí. From MRM2. Piotr will make the 4 connectors of MLM USOS. Mientras Piotr va a conectar los 4 conectores de energía. Oleg will route MLM USOS Power Cable Bundle number 1 to the MLM, installing the cable into the cable clamps Piotr had installed. Bueno, esto que estamos viendo es lo que van a hacer, es una excelente animación de los ruteos de cables y de todos los trabajos que van a hacer. Piotr will mate the 4 connectors of the MLM USOS Power Cable Bundle number 1 to MLM patch panel number 15. Piotr will translate back to the Strela end effector and release the tether. Oleg will then maneuver Strela with Piotr attached to it and extend it to the PMA and FGB interface. Oh, qué viaje. Will install the Strela cradle on the FGB. Oleg then translates down Strela's boom to meet up with Piotr. The two will demate the service module power cable and incorporate it with the new MLM power cable bundle number 2 into the US power system. Bueno, acá está lo que van a hacer es sustituir unos cables de potencia unos con otros. Justamente lo que hacen es rutear la energía por cables distintos. Lo mismo con los cables de internet. The two will then demate the service module power cable and incorporate it with the new MLM power cable bundle number 1 into the US power system. Hola, Daniel dice acá pintando en un taller de arte. Tienen que mandar sus fotos para pintarlos. Nuestro amigo del otro canal, saludos de Luma, dice Johnson Tolentino. Piotr will release the Strela boom from the cradle. Oleg will then maneuver the Strela boom and Piotr to the SM, and Piotr will tether the Strela end effector to the SM handrail. Piotr will then release the bridge rail handrail bundles from Strela and attach the bridge handrails to the MLM. Bueno, aquí vemos, si les da el tiempo, esta es una tarea secundaria, es colocar los pasamanos, ¿no? Oleg
Oleg will release the MLM USOS Ethernet cable and Recuerden que los astronautas rusos solo van atados, se atan a los distintos lugares de la estación espacial y no llevan equipo de regreso si se llegan a soltar. Finlay dice, como un escocés termina en un stream uruguayo. Finn dice, how did a Scottish person end up on an Uruguayan live stream? Hi anyway. Thank you, Finlay, to be here with us. It's a pleasure. Be free to be around here. Try to use Google Translator just to write, because people here do not understand Spanish, English, only Spanish, please. But you are welcome, really. Dani, ese brazo telescópico es el que fue con Nauka, sí, correcto. Then Oleg will translate to the magnetic attachment location on MRM2 and Piotr no es el que fue con Nauka, no, ese brazo ya estaba. Ese brazo ya estaba y lo quitaron, estaba adherido a Pierce ese brazo. Tengo idea, que me corrijan, por favor. ¿Cuánto tiempo tienen de oxígeno? Bueno, está previsto que esta caminata va a ser de 6 horas o 6 horas y media, así que deben de tener una hora remanente, ¿no? This is not the only spacewalk that Novitsky and Dubrov will be conducting in the near term. They'll be back outside of the Preuss airlock in just 6 days next Thursday. 6 días después, o sea, el próximo 9 de septiembre, van a hacer una nueva caminata espacial estos dos mismos astronautas. Y lo vamos a transmitir también en directo. Nauka multipurpose laboratory module. That spacewalk next Thursday. Assuming everything goes as planned today, we'll be focusing on the continuing cable routing for Ethernet cables, the establishment of 2 high-frequency cables between the Zvezda service module and Nauka's television systems, a antenna and CORE's automated rendezvous system feeder unit installation, and the installation of additional handrails along the Nauka module, as well as platforms and adapters for future spacewalk activity. Our coverage will begin next Thursday, as you see on your screen, with the spacewalk beginning just a bit later than today's spacewalk is scheduled to begin. Bueno, también va a empezar un poquito más tarde que hoy, así que genial. Va a tener una hora no tan temprana como acostumbra NASA en sus caminatas espaciales. Daniel, tengo una pregunta, dice Joseph Sebastián. ¿Qué pasaría si Nauka destruía la SS? ¿No habría reemplazo? No, por supuesto que no. Bueno, esta es otra caminata espacial que se viene dentro de poco. Akihiro Hoshi, del astronauta de JAXA, y Thomas Pesquet, del astronauta de ESA, de la Agencia Espacial Europea, van a hacer la caminata espacial número 77. Y ellos van a trabajar en una parte que le corresponde a los Estados Unidos, y al resto de los socios, que es la parte de energía de la estación espacial. Van a seguir preparando los soportes para los nuevos módulos de paneles solares, los llamados Airosa, que van a ser instalados en el futuro. Hoshide and Pesquet will spend about 6.5 hours outside of Quest. 6 horas y media van a salir en esta caminata espacial. Mod kit or bracket to which the next series of solar arrays will be affixed on a future spacewalk following their delivery to the International Space Station. That US EVA 77 is scheduled for Sunday, September 12th. Copy. El 12, o sea que tenemos una caminata al 9 y otra al 12. Esta de JAXA y esa va a ser el día 12.
Bueno, como vimos recién, voy a poner de nuevo, aquí abajo está el tiempo real, donde está la Estación Espacial Internacional. Ya está en la parte eclipsada, está la sombra, entonces ya por eso se está viendo así tan oscura. Next step, fluid umbilical to demate from Orlan. And PET timer in LCD left upper corner set to 0. And O2 closed. Check on BSS. Yes. First, disconnect the umbilical. Yes, just the sequence should be exactly correct. Okay, umbilical demated now. For EV1 and for EV2. José Technology dice que tenía el Nauka. Era un módulo de tripulación ciencia o habitable. El Nauka es un módulo nuevo que llegó hace muy poquito a la estación espacial, que luego de acoplado se descontroló con sus motores y hizo que girara y diera una vuelta y media en la estación espacial sin que pudieran evitarlo. O2 closed, I have it. Christopher pregunta cómo son las pagas de los astronautas, si les pagan mensual o semestral. No tengo idea. Me imagino que eso lo maneja cada país, cada agencia espacial, de acuerdo a lo que acostumbran allí. Sinceramente no tengo idea. Vamos a ver si la visión. Sí, está. And now I have to try and reach here. I think ¿Cómo es you're esto? working in the wrong way. That's why you're being pulled back. Thank you for that. Esto estamos viendo el canal de Roscosmos. Bueno, se ve que hay imágenes de archivo puestas acá en Roscosmos. Vamos a ver un poquito. That convert U.S. primary power that ultimately will be used to power a European robotic arm that is attached to Nauka that will be Estoy tratando de adivinar un poco lo que está sucediendo porque hay una diferencia entre lo que nos está mostrando NASA en sus cámaras con lo que está mostrando Roscosmos en este momento. Okay, stand by, please. Here. I have it now. I released my umbilical. Demated. This is Mission Control Houston. You're looking at a view of the Russian Mission Control Center outside of Moscow, where Russian flight controllers are watching over
Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov, who are moments away from beginning the spacewalk today, a planned 7-hour spacewalk. Bueno, estaban a unos momentos de comenzar la caminata espacial. No entendía, digo, creo que las imágenes que había puesto Roscosmos en realidad eran imágenes de archivo, porque evidentemente habíamos visto que no habían salido todavía. The hatch to the Poisk module is open. We expect that momentarily. Okay, then we are done with the airlock operations, and Artyom. Muchas gracias, Joan, por esa sugerencia para que deis los likes. Sí, en este momento somos 160 mirando y hay la verdad, hay muy pocos likes. Hay 94 solamente. O sea, no muy pocos, pero en relación a los que somos, la cuenta es bastante menor. Erika se dice, estoy en Venezuela, la rotación de la ISS siempre será la que ahorita está en curso porque me gustaría verla pasar aquí en la noche algún día. Bueno, hay una aplicación para eso que se llama Spot the Station, hay varias. Una de esas es Spot THE de Station, que justamente te dice cuándo vas a poder verla en el lugar que estás tú ahora. Y con qué brillo va a estar. Vale la pena darle una mirada. The cover is opening up. Well, that's how it was designed. But you do have a small. No hay imágenes todavía. ISS Detector dice que usa Álvaro Martín. Start of today's spacewalk. Pyotr Dubrov will be first out. He will be joined then by Oleg Novitsky. Pyotr es quien va a salir primero. Protective ring around the circumference of the hatch itself to protect it while it is open and exposed to the void of space during today's excursion. Yes, Artyom. Hello. We are ready to work for Q card 8. EV hatch open. Bueno, parece que están abriendo la compuerta en este momento. Yes, Artyom, we are ready. You have a go to work for Q card 8. EV hatch open on MCC go. Okay, safety tethers attached to MRM2 handrail. Copy. And visor. Bueno, la periodista rusa, Julia, nos está contando que van a hacer 30 tareas los astronautas cuando estén en la caminata espacial. Es lo que decía recién su streamer allí. Y para que ellos descansen, también hay previstos unos cortes en el trabajo. Go ahead. Да, давайте сначала немножко пробежимся. Мы проверили страховку оборудования инструментов. So we have checked that all the hardware and the tools are secured properly. Bueno, parece que están haciendo chequeos entre ellos de lo que están haciendo, obviamente, y hablando, ¿no? Acaban de asegurar sus herramientas y hacer un chequeo de que está todo correcto. Are secured on the rails and the bridge. La voz femenina lo que está haciendo está traduciendo tal cual como hablan los astronautas los cosmonautas rusos entre ellos. Are secured on the rails, handrails, yes. Now let us proceed to the opening of the hatch. Take hatch 2 and Antonio nos dice que si se está haciendo algún tipo de mantenimiento al módulo más antiguo de la Estación Espacial por el asunto de las fisuras. Parece que Rusia se retira como miembro en el 2024. Todo parece indicar de que sí, pero todavía no hay nada confirmado más allá de lo que dijeron, de lo que dijo inclusive el director de la Agencia Espacial Rusa. Flag on the hatch 2 should be in the operational position. Copy.
So the bolts are released until hot stop. And also the handles on. Bueno, no hay imágenes todavía, qué increíble. And the tabs looking at each other, directed towards each other. ¿Cuál es la tarea de realizar? Dice Capitán Show. Bueno, en la descripción del video hay justamente un poco de lo que van a hacer y con un enlace para poder acceder. Y también, si no, les recomiendo que vayan a lanzamientosespaciales.com, que ahí hay una descripción completa de las tareas que van a realizar. Básicamente, y en pocas palabras, van a preparar el nuevo módulo Nauka para que entre en servicio. Tienen varias tareas para realizar, para volver a integrar, o sea, para integrar ese módulo a la Estación Espacial Internacional. El módulo ese solo está acoplado de momento, pero no está totalmente operativo ni conectado a la Estación Espacial. John Tolentino pregunta, dice, si no llevan gas de retorno, o sea, comparando con los astronautas norteamericanos, que ellos llevan un equipo que les permite volver con la expulsión de gas a la estación espacial en caso de una emergencia, o sea, de que queden totalmente sueltos. Dice, ¿cómo regresan? Bueno, es una muy buena pregunta. Para eso utilizan varias cuerdas, ¿no? Varios arneses separados para que no les pase eso. What about the pressure? Is it dropping? Okay, let me see. I have to turn around to do that. It is 6 millimeters, the pressure. Great news, so everything is going according to the plan. Leandro Hernández dice, Rusia se retira, no tiene mucho sentido haber lanzado Nauka. Bueno, fue como llevarle un problema a la NASA, a menos que descarten el Zaire y dejen Nauka, pero eso sería un lío. Bueno, sí, no sé cómo van a hacer en caso de que se retire. Inclusive todavía no hay un plan de cómo sacar de órbita la Estación Espacial Internacional en el caso de que la descomisen. ¿No están juntos los cosmonautas rusos y los americanos en la estación espacial? Pregunta Fermín. Sí, están todos juntos. Rojo Riera escribe y escribe en mayúsculas. No escriban en mayúsculas, por favor. Van a ser suspendidos por nuestro bot o por algún moderador. No admitimos los comentarios en mayúsculas. Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov continuing to work the procedures to open the hatch to the Poisk. Todavía nos están confirmando de NASA que todavía no abrieron la compuerta para salir. Están con los preparativos para poder abrir y salir al exterior, al espacio. La estación espacial está llegando a su fecha de vencimiento, dice Rubio Marte. Bueno, sí y no, en realidad no, porque no tienen una fecha de vencimiento de la estación espacial. Puede que los módulos necesiten hacer mantenimiento o ser reemplazados, pero en general no es que digas, en tal fecha se termina como el vencimiento de una lata de comida, ¿no?
originalmente tenían todo planificado para estar por lo menos hasta el 2030. Eso no significa que el 2030 tengan que deshacerse de la Estación Espacial Internacional. Pero, obviamente, hay planes para el futuro. La NASA va a tener teóricamente una nueva estación espacial alrededor de la Luna. Eso implica un esfuerzo de infraestructura, monetario, muy, muy fuerte. Y es muy difícil que se comprometan, que quieran seguir comprometiéndose a mantener las dos estaciones espaciales. Bueno, aquí tenemos las primeras imágenes. Y la posición está al noroeste de Australia. Bueno, no son muy buenas estas imágenes, pero vamos a aprovechar y vamos a cambiarlas, vamos a colocarlas. The adjustable tether hook. Your hook should be passed on to Alec. Copied in work. It is removed. So I'm moving the hatch. Estoy moviendo la compuerta, dice, ¿no? O sea, el agarre de la compuerta, la traba. Direct Link dice, va a ser un espectáculo cuando la arrojen y se queme en la atmósfera. Bueno, sí, pero tienen que tener mucho cuidado a ver cómo lo hacen también, ¿no? Porque van a ser muchos pedazos, muchas partes. No, eso son muchas toneladas de masa. Okay, so there is the housing of the oxygen hose flying around. Piotr, please stand by. Capitán pregunta si no es posible tener un hangar orbital para construir módulos. No, no lo creo. Now here is my hook of my tether. Fermín Blanco pregunta que si se tiene que deshabilitar obligatoriamente la estación espacial si queda en órbita abandonada. No, no puede quedar en órbita abandonada porque la estación espacial, como todo objeto en órbita, decae continuamente, dependiendo de cuál sea la órbita. Más, eso pasa más o menos y dependiendo de la superficie que presenta al avance, ¿no? La estación espacial tiene unos paneles solares que son gigantes, que son inmensos, que le impone determinada resistencia aerodinámica, que a pesar de que se dice que no hay atmósfera, hay un poco de atmósfera. Es poco, es muy poquito, pero eso la frena. Y si la dejaran suelta, en poco tiempo la estación espacial reingresaría sola, quemándose descontroladamente, o sea que no se sabe dónde caería. Ese es el tema, no pueden dejarla abandonada. Si la van a abandonar, tienen que descomisarla, o sea, tienen que hacerla reingresar quemándose controladamente para asegurarse de que los restos no caigan en zonas pobladas. ¿Qué pasaría si los astronautas no llevasen ese filtro de espejo amarillento que llevan en el casco? ¿De qué les protege? Concretamente, bueno, en realidad tienen por dentro inclusive otro filtro para protegerlo de la luz solar. Los propios vidrios seguramente tienen filtros ultravioletas, infrarrojos, en fin. De todo lo que hay allí afuera que no están protegidos porque no hay atmósfera. Let me turn around. Maybe you can put them behind the oxygen hoses. They will be holding them down. Let me try. I got one. Nexus saluda desde España. Muchas gracias. This is Mission Control Houston. The hatch to the Poisk airlock is open. The time that was reported
Bueno, está abierta la traba de la compuerta. Mission Control Sarah Corona was 9:41 a.m. Central Time, 10:41 a.m. Eastern Time. Russian spacewalk number 49 now officially underway. So what should we do next? The next is a go to install protective ring. Copy. I'm retrieving protective ring. Let me hold it for a while. With the spacewalk now officially underway, Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov will move outside of the airlock momentarily. First order of business will be to install a protective ring around the circumference of the Poisk airlock hatch to protect it from any micrometeoroid debris during the course of today's planned 7-hour spacewalk. Copy. So I will secure one here. Oleg. Once again, the start time for today's spacewalk measured by Russian airlock hatch opening, 9:41 a.m. Central Time, 10:41 a.m. Eastern Time. Russian spacewalks measured from hatch. Bueno, hace 3 minutos que abrieron la traba de la compuerta y ahí es cuando empieza a contarse la caminata espacial por parte de los cosmonautas rusos. Y 41 fue. O sea, 14:41 UTC. I can say it quite clearly. Okay, so the lanyard should not be in the hatch opening. Please make sure. Well, it is a little bit out. Maybe we should turn the ring a little bit. Oleg, Pyotr. Go ahead. This is time to activate sublimator, so Pyotr, do it first, and then in 30 seconds Oleg will activate his sublimator. Copy in work, so the handle is in the position 6. Sublimator is on. This is Pyotr. The first preparatory activities being reported from Russian flight controllers in Korolyov at the Russian Mission Control Center for Novitsky and Dubrov as they gather all of the crew lock bags, as they are called, with all of their tools and equipment for today's spacewalk. That includes all of the cabling for the power and data cables that they'll be connecting between the Poisk module and the Nauka multipurpose laboratory module. In all, there will be a series of 8 power converters connected to U.S. power systems. Bueno, nos están contando, digo, la voz en inglés. Rob Navias nos está contando justamente la cantidad de herramientas que llevan, las tareas que van a hacer. Repito, van a rutear cables que conectan el módulo Nauka a la parte norteamericana de energía y de datos. Esa es una de las tareas principales que van a hacer. Para eso hay gente dedicada a la parte de energía que está en el centro de control Houston, justamente para coordinar esa reconfiguración de cables. Let us try to turn the ring 180 degrees clockwise. Yes, let's try that. So clockwise, it means in your direction. Pyotr, copy. A little bit more. Тогда надо вот на эти два. Тогда давайте вот здесь вот встать. You know, you inserted the lock here, and I will try to reach it Тогда шнурок не будет. Here, and then the lanyard won't be in the way.
Well, it's not very good access here, unfortunately. Bueno, vamos a aprovechar a compartir esta imagen. Para quienes no saben, esta es la voz que estamos escuchando. Rob Navias. Rob Navias está en NASA desde el año 86. Vaya carrera, ¿no? O sea que algo conoce de las operaciones de NASA. En esta foto, en la consola, durante la cuenta regresiva de la misión STS-122 del transbordador espacial. Robert Navias. Rob Navias. Hay muchas más imágenes de Rob. Nico Naful dice, recién me desocupo. ¿Cómo van las cosas? Nominales y sin imágenes prácticamente. Estamos escuchando las voces de los dos cosmonautas mientras se preparan para salir. Abrieron hace 5 minutos, un poco más, la compuerta, 7 minutos. Estaban por salir. No tenemos confirmación de que estén afuera. Sí comenzó a contar la caminata espacial, 14:41. That's why I decided to set it into this position. Now it is position 2 and 1. Piotr, when you are done with that, you can start egressing MRM 2. So you have to attach hook of the fixed length safety tether towards MRM SM, shortcut handrail, and maybe we should first activate. Santiago Febrosari está haciendo una traducción. Yes, of course. Sí, las traducciones de lo que hablan las veo medias, en general, innecesarias traducirlas, que es lo que está haciendo la voz femenina. Cada cosa que ellos se dicen entre ellos, esa voz en femenino la dice en inglés. Y muchas veces dicen, bueno, agarra esto, agarraste tal cosa, agarraste tal cable, tal. Muchas veces no tienen sentido para nosotros. Bueno, estoy acá, déjame alcanzar con la mano hasta que pueda activarlo. Lo tengo, lo otro, este segundo está prendido. Tengo la luz encendida. Debe estar activada. Bueno, ahora activa tu cámara. Nico dice, no hay imagen, debe haber alguna ovni por fuera. Ahí se ríe. In a couple of minutes you might have LOS for 4 minutes. Sounds good. Yes, you can go proceed taking out the bundle. No hay imagen. Estamos tratando de ver si. Acá vamos a. Este es Paul de Ocean Camp, quien está abajo a la derecha. Vamos a escuchar un poquito a ver qué es lo que dice mientras. Bueno, va a terminar, dice Paul. Dice, nos vemos más tarde. Y tiene un paraguas, obviamente ese paraguas por el sol, brutal. Hay mucho viento, se ve, calor y viento. Bueno, y se va Paul. Qué genio, es un crack. La verdad que es espectacular.
Puse esto para comprobar justamente que a ver si había o no imagen en Roscosmos, pero no, evidentemente hay muchos más. Por lo menos vemos esta imagen del centro de control ruso en los canales de NASA que en los de la propia transmisión oficial. Así que, bueno, volvemos a la cámara de NASA. Hola a todos, dice Nico Ron. Está buenísima la traducción de los diálogos para seguimiento de los más interesados y exigentes. Uf. Bueno, voy a asegurar la correa de amarre, o sea, la línea de vida. Ángela Margal nos dice likes y activen su campanita para las notificaciones. Tania Caballero dice, nos vemos al rato, voy a hacer diligencias. Like activado, muchas gracias Tania, un beso. Asegúrate que la palanca está en el lugar correcto. Y poné tal llave en manual. Inteligible. Rob Navias nos dice, a ver qué nos dice Rob Navias. Bueno, dice que esta es la primera caminata espacial de los rusos con respecto a esto. La próxima va a ser el día 9 y creo que el día 12 vamos a tener una o sea, el 9 va a ser una segunda caminata de esta tripulación y el día 12 va a salir el astronauta japonés junto con Thomas Becker de ESA. They have installed a protective ring around the airlock to make sure that it is pristine during the course of today's planned 7-hour spacewalk. And now the two cosmonauts are in the Dice que lo planificado para hoy son 7 horas de caminata espacial, dice Rob Navias. That includes a crew lock bag with power cable clamps and the power cables themselves along with handrails. As part of the initial outfitting of the electrical systems. John Alex Tapasco nos saluda de Colombia, muchas gracias. John. John Bruguera y Antonia dice, hola comandante, aquí incorporándome, ¿cómo va la reparación? ¿Los operarios a punto o están echando el cigarrillo? Joan, veo que cada vez que escribís, creo que no sé si el nombre tuyo está asociado, a ver, quiero ver una cosa. Sí, Joan, puedes entrar en ajustes en tu canal y cambiar el nombre, porque veo que cada vez que escribís pones para que figure también a mano y es todo un trabajo eso, hacer comentarios así, para modificar el nombre. Si entras en ajuste del canal, quizás puedes ajustarlo y cambiarlo. Está bien. Me imagino que puede ser más fácil luego mantener los comentarios. Clever Marín dice, ¿es mi impresión o el control ruso es un poco retro en comparación a los Estados Unidos? Sí, es totalmente. De todas maneras, esta imagen de baja calidad de NASA, digo, bueno, está en 480. ¿Por qué está en 480? Ahora mejora un poquito. Got it? Have you secured it? Yes, I have. Bueno, ahí vemos que están empezando a asomar
uno de los dos astronautas y el otro por detrás. ¿A qué o se están pasando equipos? No da la claridad para notar qué es lo que están haciendo. So here is the hook. So now remove your safety tether, Alec. Should I remove it? Yes. Go ahead. You know, you are practically unintelligible, Piotr. It's very hard to copy. Ya van 17 minutos. Miren el tiempo que les llevó desde que abrieron la compuerta, la traba de la compuerta, hasta que logran salir al exterior. 17 minutos. Cada tarea que hacen en el espacio es increíble el tiempo que les lleva. I will try to secure. You know, it wouldn't budge, unfortunately. Walter Carranza dice: Daniel, desde Ciudad de Ester, a 8 kilómetros de Rosario, Argentina. Qué linda ciudad, Rosario. I am moving towards the Strela. Daniel, ¿es normal que se vean las estrellas de fondo o es ruido de imagen? Pueden apreciar que esas estrellas que se ven de fondo no solo están de fondo, sino que están adelante de los paneles. Acá se nota clarísimo, están delante del módulo, no son de fondo. Esos son sensores que están quemados, que están dañados en la cámara que está filmando. Por eso se ven inclusive de colores. Se ven rojo, azul y verde, que son los colores básicos que utilizan los sensores de fotografía o filmación. Okay, so the prime is off and the backup is on, but you know, no improvement, unfortunately. Esto desaparece cuando hay mucho mejor luz, porque quedan desapercibidos por la diferencia de ganancia. Esto es cuando se fuerza el sensor a trabajar con muy poca luz. Aparecen, ¿no? Bueno, está amaneciendo. Así de golpe. Y acá vemos cómo desaparecen los puntos. Por el gran brillo del resto. Porque la cámara está ajustando la sensibilidad de ese sensor y el ruido eléctrico, el ruido desaparece, ¿no? Ay, qué lástima. I am trying to attach the crew look back. MCC Moscow, how do you copy? Я вообще не могу разобрать ничего. All right. We're not going to be Mako Ekimavicius dice que en referencia a una discusión que hay en el buena que hay en el chat, de si la tecnología esta que dice de Baques de los rusos es de los años 60, si siguen con eso, ¿no? El tema es, como dice Marco, dice, si anda bien, no lo cambies, no lo modifiques. O sea, no lo arregles, como dicen, está bien, no lo arregles. Eso mismo preguntaban cuando veíamos que dentro de la estación espacial los astronautas a veces usaban micrófonos con cable para hablar con Houston, con el centro de control de misión. Y bueno, es porque funciona, no tienen necesidad de agregar una complejidad extra. Daniel, ¿qué rango de temperaturas pueden alcanzar en el espacio? Creo que aproximadamente entre menos 150 y más 150. There we go. No noise. Okay, that is now beautiful sound. Peter? I ответил я.
Where, Peters? Now I can read you pretty well right now. This is Mission Control Houston, our first view of the cosmonauts outside of the Bueno, estas son las primeras vistas, dice Rob Navias de NASA, de los astronautas que están saliendo al exterior y moviendo sus equipos. Eso que se ve extendido es un caño telescópico que lo van a utilizar para moverse. Later in the spacewalk today for the beginning of the procedure to mate 8 power connectors that will begin to route power from the U.S. segment power systems on the International Space Station to the new. Bueno, y lo que van a hacer justamente, la primera tarea que van a hacer es, luego de moverse en ese caño telescópico, es rutear los cables de energía desde los módulos de Estados Unidos hacia el módulo Nauka para brindarle energía. Then all I can translate to the operator post, and I would be working with the kids here. I think it makes sense to switch to the prime transmitter, or are we going to work with the backup transmitter for now? Well, let's switch to the. Bueno, dice que están cambiando del equipo principal de radio por el secundario. Or do you think it's going to be bad? Well, right now it's quiet. Could you repeat your last? Artyom, are we going to switch to the prime transmitter? We're both working with the backup transmitters. Bueno, dice que van a pasar al transmisor de backup, al secundario. This is, let's ask Gennady about it. Hey, why is it secured only with one hook? Estamos retransmitiendo en directo desde la Estación Espacial Internacional la imagen del Centro Espacial Houston. Alex Novisky es el que está abajo. Is wearing the suit bearing the blue stripes. Novitsky is EV1 or extravehicular crew member number 1. Dubrov is EV2 as they conduct their work outside of the International Space Station, hooking up power and Ethernet cables to connect the Nauka. Ahí los vemos con la cantidad de equipo que llevan colgando, ¿no? Spacewalks that cosmonauts will conduct to fully activate Nauka over the period of the next several months. Our specialist 11 caminatas espaciales van a ser, dijo, para activar el módulo Nauka, para completarlo, ¿no? Esta es la segunda caminata espacial de estos dos astronautas. El 2 de junio estuvieron trabajando para poder soltar el módulo PIRS cuando después lo decomisaron. Lo soltaron y se ingresó quemando para hacer lugar justamente para acoplar el módulo Nauka, el nuevo módulo Nauka. El 29 de julio se acopló este módulo Nauka. Cuando después de acoplado produjo ese movimiento involuntario que le dio una vuelta y media a la estación espacial, la hizo cambiar de posición. Se le fue algo acá lo vemos. Vamos a ponerlo atrás, a ver. Otra vez perdiendo algo. Estoy repitiendo. Vamos a ver. Ahí se le ve una herramienta que se va abajo a la izquierda. Se ve. No es la primera vez que pasa, ¿no? Wow. Got it? Yes, I got it. I am going to try to maneuver them out. Novitsky and Dubrov are carrying 2 crew lock bags that contain cable clamps and the cable reels
to which the power converter cables and the Ethernet cables are mounted on. No, la francesa, dice Leandro, dando la llave Most francesa. of the work for the day, once they arrive at the work site, Esto va para various Twitter, locations, Ya. the first order of business in today's activity will be to route power cables from the POISC module to the Nauka module, and then they'll mate a series of 8 connectors to Nauka. I have translated to the side of the operator post. Yes, please do not move too far away, and activate the cameras, and then you can translate. Maybe I'm going to activate them right now. Yes, you can go ahead and do it. Una llave, dice, bueno, parecía una llave, sí. One is on. I'm also ready to start turning cameras on. Copy. Empty to Moscow, should I start? Yes, go ahead. Do you need Alex's help, Peter, or do you think you'll be able to manage on your own? Turning on cameras are not too complicated. Low definition camera is on. The LED Bueno, acabo de poner el video en Twitter. camera is also on. Copy. Agustín Yolondo dice, lo anticipé. Bueno, a revisar el fondo de sus casas a ver si no aparece. No pueden atar las herramientas con la cuerda, se supone que tienen todo atado, pero es la segunda vez que vemos en una caminata rusa en poco tiempo que pierden una herramienta y no comentan nada. Rob Navia no dice nada. Make sure you secure yourself with the hooks of the non-retractable tethers. Okay, copy. And translate to in the direction of the operator post. Copy. My non-retractable tether hook is security handrail 6027. Copy. Non-retractable tether. Non-retractable tether is also secured. Copy. I have secured the crew bag on the DGF. I use the tether and hook, and I also wrap white tape around. No es la primera vez que pasa, ¿no? Estoy repitiendo el video. Estoy repitiendo. Estoy mirando el video, la repetición. Vamos a ver. Ahí se le ve una herramienta que se va abajo a la izquierda. Sí, parece bien una llave combinada, una llave de boca, ¿no? Almost 31 minutes into the spacewalk, Novitsky and Dubrov working to connect their crew lock bag with most of the cable reels and the cables themselves for the power connectors to the Strela boom that is mounted on the side of the POISC module. The airlock from which they emerged a short time ago is on the opposite side of the view of POISC that you see at the bottom of your screen. The crew lock bags will be temporarily housed
on a mounting post on the Strela boom, this telescoping boom that the cosmonauts use to los dibujos de Fer dice, pasa en contexto. Vimos recién hace unos minutos que acabo de colocar una herramienta voladora. Le puse ahora en el chat. En realidad se enlace al tweet donde coloqué el pequeño video del momento en que esa herramienta sale volando y se le pierde. Es una llave de mano o algo parecido. Once the Strela boom is properly configured with all of the equipment, the two cosmonauts will begin to make their way to a patch panel on the Poisk module. That's where the initial work to begin connecting the power cables will take place over the course of the next couple of hours. I secured one hook to the non-retractable tether. The second hook I have secured to the ATV. Did you secure it to the middle ring? To the upper ring. Hoy preguntaban, ¿qué harán? Es más, lo preguntó alguien en Dart Badercita. Preguntaba en Twitter, en caso de que sea una herramienta importante para la misión, ¿qué hacen? Seguramente los rusos de alguna manera lo harán. EVA-1 is at the operator post. Copy. The non-retractable tether is located. Bueno, ¿dónde está Nauka? Nauka está directamente hacia abajo de la imagen. Totalmente opuesto al módulo Poisk, que es donde está acoplado ese brazo telescópico que van a utilizar, ese caño telescópico. Well, right now you can actually switch the retractable tether to the other side while you're working with the cable. ¿Por qué la herramienta cae? ¿No debería subir? No, en realidad la herramienta flotaría ahí teóricamente en el espacio y se mueve en la dirección que la dejas. Recuerden que la estación espacial está en órbita, moviéndose alrededor de la Tierra a 27.000 km/h. ¿Por qué no se nota la velocidad allí? Bueno, porque no hay aire, porque no hay ningún objeto que pase cerca. ¿Y por qué los astronautas no se separan? Justamente porque no hay un viento que los mueva. Priscila dice, la herramienta queda orbitando a 27.000 km/h. Correcto. La velocidad relativa de la herramienta con la estación espacial es la que le imprimieron en el momento de quedar suelta. Agustín Yolanda dice, creo que lo hacen a propósito. Arrojan una herramienta para comprobar si todavía siguen en gravedad cero. Marcela Benavides, que se suma. Gracias, Marcela. Alex, go ahead. Are you currently looking at the set 2 cable? Looking at the set 2 cable. Espacio 2. It's facing me. I'm looking at the reel. So do you understand the translation path to the path 2? Well, I'm trying to plan it. Grapple fixture is released. Santiago Febersani dice, che, Vladimir Dubrovsky, ¿dónde quedó la llave 11? Lifting the stroller. Okay. Copy. Otro comentario tonto así sería, che, Alex, ¿dónde dejaste la 11? Y se la dejé ahí arriba en la puerta, buscala. Miguel Macaño dice, la llave si cae en la Tierra se desintegra por el roce con la atmósfera. Sí, correcto.
En el momento en que reingrese, quizás dentro de una semana o dos, o quizás más. Bueno, en ese momento, perdón, se quema al ingresar, correcto. Es tan pequeña esa llave que tiene tan poca masa que ni siquiera se vería su luz al quemarse, ¿no? Peter, do you see well? Is everything okay? There was a short dropout. Артем, у тебя идет видео от наших камер? Артем, do you see the video from our cameras? Пока еще настраиваем, пока еще не... Antonio pregunta si esa nave podría colisionar en un futuro con la estación o con el satélite. Con la estación probablemente no. Porque es muy posible que esa llave se separe de rumbo con la estación, pero vaya relativamente paralela, quizás empezando a decaer de órbita hasta que regresa. Lo que podría llegar a ver es algo que haya en una órbita inferior, ¿sí? Por debajo de los 450 kilómetros de altitud. Seguramente en este momento el resto de las agencias espaciales, todas, están calculando dónde podría pasar la trayectoria de esa llave, a ver si se cruza con algún satélite de ellos para tomar acciones. No me cabe duda que lo deben estar haciendo. We confirm motion. Copy. Hace un rato escuchamos que cambiaron de equipo de transmisores y pasaron a lo de respaldo, y yo me imagino que es por el ruido que tenían y que siguen teniendo inclusive, ¿no? Handrail 2123 in the direction of the service module. If you're going to Priscila pregunta sobre la información que dejaron fisuras de la ISS. Yo no encontré nada oficial respecto al tema. Okay, copy. I think it is sufficient. Принял. Зафиксировал рукоятку движения. I secured the handrail for the stairway extension. Copy. Так, сзади меня какая-то конструкция. Сзади тебя солнечная антенна. There's something behind me, some structure. Solar array is behind you. Do you see it? Yes, I see it. Should I lower it? I am ready. Copy. Опускаю. I'm lowering it. Состояние. Там СТУ контейнер не подходит. И видно, он где крыло. Do you see that the STU is not Qué buena imagen. Qué buena imagen esa. We're starting receiving camera videos. Bueno, parece que consiguieron hacer andar las cámaras. Qué bueno. Is not touching the antenna, but it's getting very close to the target. But it should fit. Well, it got even closer to the target. Now Showa is flexing a little. Is oscillating. The second antenna. There is a target here as well. Bueno, ahí se ve el blanco. Lower it a little Se ve bit. bien. Now, the target is a little bit farther away, so we didn't get as far as the target. So you can lower. You need to move to the left a little bit. To the service module, yes, to the service module. I have secured it.
Bueno, lo agarré. You reach it. Déjame llegar a él. I am ready to move you in the direction of the service module. I'm ready for motion. Estoy pronto para moverlo. I confirm motion. Bueno, confirmo que hay movimiento. I have secured it. What else do I need to do? I need to move me down. I confirm down. Bueno, me estás moviendo hacia abajo, confirmo. I have started motion down. And stop here. I think it's enough. It's sufficient. The handle is secured. Copy. Copy. I am going to move to the attachment plate number 2. Yes, move. Me agarro a la placa número 2. And the handrails we can use are only on the FGB side at this time, correct? You can translate over the cargo. Saludos de Colombia, dice Sandra García Sánchez. Qué bonitas imágenes. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. We're routing cables along the radio handrails of the FGB toward the PFO. Yes, correct. David Loco, tu mensaje fue eliminado por nuestro moderador. Si seguís de esta manera, vas a ser expulsado del canal. So I have secured the grapple fixture on the handrail 2123. This is where we're going to be able to secure it when we come back from the FGB. There is sufficient distance. And I'm going to perform translation to attach the cable holders. Copy. Qué lío de cuerdas y cosas, ¿no? That is here between this trailer. No. Okay, copy. This is Mission Control Houston. This helmet camera view from Pyotr Dubrov, who's extravehicular. Bueno, esta vemos acá que es la cámara de Dubrov, la cámara 20. Se ve clarito el número 20. Va, no muy clarito, pero sí se nota aquí el número 20. Of the work site to set up shop at the connector patch panel on the POISC module. That will be the first order of business for them to open up that patch panel, open up a thermal covering on the connector patch panel, and begin to unreel a length of cable that houses the power connectors for the start of the connection of the connector points between the POISC module and the Nauka multipurpose laboratory module. Bueno, lo que están haciendo es tratando de moverse y ir a los paneles donde están los cables para poder colocarlos. Los cables de energía para conectar Nauka con el módulo norteamericano. Cables de poder. Jointly connect the television systems between the Zvezda service module and Nauka, and the activation. Bueno, lo próximo que van a hacer el día 9 es colocar, rutear los cables de televisión entre dos módulos. To further enable its capability for the arrival of future vehicles that will dock to a node module at the nadir port of Nauka. Bueno, y también van a habilitar un nuevo puerto de acoplamiento en Nauka para que los vehículos que vengan en el futuro se acoplen allí. Pero eso no es hoy, eso va a ser el día 9. And then a series of spacewalks associated with the configuration of that robotic arm for its operation.
a control test of that arm, the transfer of a radiator from the Rosviet module to the Nauka module using the European robotic arm, and the deployment of a radiator that will be attached to Nauka to provide cooling for the module over the long term of its existence. True. Are you seeing the labeling on the Nauka tendrá cámaras 4K, dice Agustín Yolongo. Vaya a saber. See right now handrail number 2112. I think this is the cable. Rachel Moon dice, gracias por el directo, Daniel. Vaya jaleo de cables, bolsas y mosquetones que tienen ahí montados. Sí, es terrible, la verdad que sí. The handrail 2122. Yes, exactly. I confirm. You need to install the cable holders on these handrails for labeling. On the handrail 2122. Good view of Oleg Novitsky, veteran Russian cosmonaut, as he is working right outside of the Poisk module, beginning the work to route a power. Bueno, ahí estamos viendo a Alex Novinsky mientras trabaja, nos dice Rob Navias, en el exterior del módulo Poisk para poder comenzar a rutear, a cambiar los cables de energía. I have translated to the plate. Okay, I understand. Copy all. That's what I meant, that number 12 is closer. Yes, Peter. ¿Cuándo van a enfocar a la Tierra entera? Dice. Están apuntando hacia el otro lado, ¿no? You will need to understand where you should be installing it, where it's more convenient. No creo que giren la estación espacial entera para nosotros para que la Tierra quede del otro lado. Not far from it. It should be in the folded configuration. Yes, I see the antenna. Ahí tenías un pedacito de tierra. Ahí se ve. Interfere with some of the dimensions there. I think the distance is considerable. There should not be any problem. I'll start releasing the cable bundle number 2. You need to secure it first. Да, я принял. Okay, copy. Мне просто интересно, где здесь I'm just wondering where is фиксирующие какие-нибудь элементы. where are the attachment points here? Да, наблюдаю. Yes, I am observing that. Estará buscando la llave 11, ¿no? Ага, не за те колечки зафиксировали. Okay, looks like these are not the right rings. Okay. Поручень. Кабельный держатель. Handrail. 2112, attaching this. Наклон в сторону МЛ. And then tilting it towards John Bruguera dice, parecemos los jubilados en España viendo las obras y dando la opinión. So the attaching, we need to attach the rings. Is that correct? Yes, that is correct, because then the coil we will... Erika se dice que consiguió la aplicación de ISS de Directo y funciona al 100%. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes por compartir el tiempo con nosotros, con toda la comunidad viendo esto. Muchísimas gracias. Soft rings, because otherwise the tethers are coiled around the plate.
We copy. Что здесь прям совсем вплотную к ФДБ не получается, поручень немножко искривлен. The handrail is a little bent, and I do have a gap of about 3 centimeters. Bueno, esta no es la cámara de Novicky. ¿O tiene el mismo número, la 20? That's fine. Están las dos cámaras iguales con el número 20. Very close to the antenna. We have a little bit of distance if we turn it. So the cable head, you can lift it a little bit. Yes, that's what I meant. If I rotate it a little bit, it should be okay. So I think you need to orient the attachment point at the time when we pull the cable. Yes, that's what I was thinking. Okay. Pulling the cable slightly. We copy. Sí, correcto. Esa cámara, correcto. Habían puesto una imagen, o sea, un bannercito con cartel que decía que este era Novicky y no, Novicky está de rojo, lo vimos. Y acá tiene azul. O sea que se equivocaron con el cartel. Me descolocaron. Loosened up. No, it's just the way that it was set up to begin with. Okay. I seem to have gathered it all. Copy, Oleg. It's warm here. Yes, even for me. I've set it to the cold setting, but I can't say that I'm sensing it right now so far. Jorge Meneses saluda desde Badajoz. ¿Cuánto va a durar la EVA? Se le llama EVA, que significa por sus siglas en inglés actividad extravehicular.
En total estaba previsto 7 horas y empezó a contar esta caminata espacial a las 14:41 UTC. Estamos próximos a la primera hora en este momento. Ahí vemos 56 minutos de caminata espacial. Setting up their equipment along the POISC module, that equipment containing bags of power cables and cable connector equipment that will be used to route power cables from the POISC module to the Nauka multipurpose laboratory module. There will be 8 connectors in all, 2 different bundles of connectors. Bueno, lo que están haciendo, están preparando el camino justamente para conectar esos primeros 4 cables de energía. Van a ser 8 conectores en realidad, de 2 grandes cables para conectar la energía de la parte de los Estados Unidos, que es quien tiene los módulos de energía y los paneles, y administra la parte de los paneles solares, y darle energía al módulo Nauka. Bueno, si está buscando la otra parecida a esa, se fue. Era muy parecida, ¿no? Artyom. Go ahead. I have a question. The cable clamp that's already installed on handrail 2122, are we supposed to pull it through that? Correct. That's why you need. Está preguntando cómo la tiene, si queda hacia nosotros. Yes, because the 2 cosmonauts are in the process of completing the routing and installation of cable clamps. Esto que están instalando son los soportes de los cables, ¿no? Las abrazaderas para agarrarlas a la pared, vendrían a ser, o sea, las grampas. Estos son los soportes de los cables. Cuando los cambien de lugar van a ser agarrados con eso. O sea que eso es posiblemente algo de lo que se le fue. Vamos a ver esa imagen ahora nuevamente. 5 centimeters, especially if I turn it here. Le pondrán una abrazadera menos si era una de esas. Vamos a verlo. Estoy repitiendo. Aquí, esto es un replay y por aquí vamos a ver. Aquí la vemos. Aquí lo vemos. Ahí. From the cameras, can you see how it is installed? Vamos de nuevo, una nueva vez. Acá se va a ver la herramienta. Aquí. Algo se ve que se va. Se ven como sucios esos paneles, dice Canon Lucas, o es un efecto óptico. No sé si serán sucios o quizás corroídos o con algo de restos de combustible, puede ser también, ¿no? Sucios o de quemado. Miguel Macaño dice: el peligro real sería que se desconecten accidentalmente. Es más riesgoso que la falta de oxígeno. Eso está controlado. Dice: si se desconectan sería terrible. O sea, si se sueltan, obviamente. We have the T handle. 4209 4010. Number 4009 and 4010. We copy that. Bueno, ahí tenemos luces,
This is Mission Control Houston, 1 hour, 1 minute into 1 hora, 1 minuto, nos dice Rob Navias desde Houston. Working per the timeline as they install cable clamps in the routing path between the POISC module and the Nauka multipurpose laboratory module, to which power cables and Ethernet cables will be routed and played out, ultimately to provide power continuity between the U.S. segment power systems and the newly arrived Nauka module. Today's spacewalk, the fifth for Expedition 65. Aquí se ve claro una de las grampas esas, como es por donde van a pasar los cables. Esta es la grampa que acaban de instalar, ¿sí? Y aquí, seguramente por aquí es por donde va ruteado el cable, eso es lo que lo va a dar. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra grampa. Out of the Quest airlock of the station to install the next bracket or mod kit, as it is known, on the Port 4 truss segment of the International Space Station that will set the stage for the arrival and installation of the third. Canon dice, lo peor que le puede pasar a un astronauta en una actividad extravehicular como esta es que el casco se le llene de agua, como le pasó a Luca Parmitano en la expedición 36. Sí, sí. Sí, eso fue realmente una emergencia. Some sort of item. Yes, it's a valve. Okay. So if I tilt it this way, then it will be very close here. Well, it's important for us to en la nueva coalición rusa y china, ¿en qué idioma hablarán? Dice Adrián Braga. Una pregunta. Okay, got it. ¿Para qué sirve el espejo que tienen en la mano? Pregunta César. Para mirar las llaves del traje que tienen en el pecho, para mirarse ellos mismos y para poder mirar hacia los costados, hacia atrás, porque no tienen forma de moverse más que girando. Aquí tenemos las fotos de los dos astronautas que están haciendo la caminata espacial número 49 de Rusia. Alex Novinsky y Duprov, no recuerdo, no me sale ahora el... Oley. ¿Cómo fue eso? Pregunta Agustín Yolongo. ¿Por qué se le llenó de agua? Bueno, tuvo un problema con el sistema de soporte vital de su traje. Okay, I have put it inside the cable clamp. I can't see the number of the handrail. It should be 2112. Probably. That cable is not secured by
anything else. That's your way to secure it. Well, it's still attached to the other clamp as well, but it's very close, so I'm just going to go ahead and remove that right now. Okay, we copy. I've installed the clamp on handrail 4009. It's very close. The cable is very close to this valve here. That's okay. Maybe you should try to tighten it by hand so that we leave it in the appropriate... Acabo de entrar. ¿Algún problema? Dice Resistance. No, está todo yendo de acuerdo a lo previsto. Llevan más de una hora de caminata espacial y están colocando las grampas y soportes para poder cambiar los cables de energía, rutear justamente la energía desde el módulo de Estados Unidos de energía hacia el nuevo módulo Nauka. From their crew lock bags, their equipment bags, that will set the stage for the start of the mating of connectors for those power cables between the POISC module and U.S. power cables on the U.S. segment of the International Space Station that will then, in turn, route power to the newly arrived Nauka multipurpose laboratory module. Get the wrench. A spectacular view of the South Atlantic from one of the cosmonauts. Qué increíble vista estamos disfrutando en este momento. Cameras, this actually coming from Pyotr Dubrov's high-definition helmet camera. At least 30. A good view of the Soyuz MS-18 spacecraft attached to the... El MS-17 se está viendo allí. El Soyuz MS-17. As the International Space Espectacular, ¿viste? To fly just to the south of Africa. Está al sur de África en este momento la Estación Espacial Internacional. Pasó hace un ratito por encima de América, del sur. Y está próximo, está a pocos minutos de entrar en la zona de eclipse, o sea, de entrar en la noche. For this one, correct. Okay, well then I'll just wait. I have a little bit of time to take a breather. Qué vista espectacular que estamos disfrutando en esta caminata espacial de los dos astronautas rusos en la Estación Espacial Internacional. And then kit 1. This is a difficult place on handrail 1500. Okay. Yes, I'm looking right now. When I go back, I'll take a closer look to make sure that the cable is not interfering. Sounds good. Cable and the connectors, what is their condition? Do they look good? Yes, the cable looks good. So soft. The connectors are capped. You see the decals? Yes. I can read it. I can see half P 16-2, 16-4. Okay. Matías Señor dice: ¿en qué consiste la misión? La primera parte del trabajo que van a hacer es rutear cables que antes estaban conectados al módulo Pierce y fue descomisado, y lo van a colocar ahora hacia el módulo Nauka. Eso es para darle energía desde la estación espacial al módulo Nauka. Al nuevo módulo Nauka, ¿no? Tell me about what you think about the wrench.
Where do you want to put it? I think I want to put it back in the crew lock bag. Tenemos un mapa para poder ver dónde está en este momento. Lo coloco un momento, pero están tan buenas las imágenes ahora durante la parte de luz que no quería colocarlo. Justo abajo mío, acá se ve el mapa de dónde está la estación espacial, pasando al sur de África. Y volvemos a esa imagen de pantalla completa antes que se nos vaya la luz, aprovechando las últimas imágenes con luz de día, ¿no? Luego tenemos 40 minutos de oscuridad. ¿Cómo cambian cuando se ve de una cámara nueva a una cámara antigua? Qué diferencia de calidad que hay, la verdad. Через 5 минут наступит тень. In 5 minutes, we're gonna go dark. Okay, we copy. En 5 minutos van a estar en oscuridades. Okay, I don't think I should have brought the wrench. Creo que yo traje la llave, dice. Sí, la trajiste y se te fue. Está buscando la llave, yo no puedo creer, está buscando la llave en serio. Move the clamp behind handrail 4010. We copy that. No, lo voy a poner de nuevo. Vamos para atrás un segundo. Okay, I have. Move the clamp behind handrail 4010. We copy that. And attach the wrench. Can you compress the clamp a little more so that the cable is tight? Okay, so you want me to do more of this so that it doesn't... No pasé para atrás lo suficiente, me parece. Quiero volver a ponerlo, inclusive lo voy a grabar. Attach the wrench. We copy that. Move the clamp. Okay, I don't think I should have brought the wrench. Ahí lo dijo. Okay, I don't think I should have brought the wrench. Ahí lo dijo. Creo que traje la llave, ¿eh? No, es la que se le fue al principio. Se voló la llave. Okay, I have. Okay, bien. I've done that. Thank you. Artyom. Maybe I should leave this foil here. Díganle que ponga el replay de Dani. It's got clamps. It's not going anywhere. Yes. Sure. Let's not waste our time with this. Okay. A ver qué dice. Yes. Foil here. It's got clamps. It's not going anywhere. Yes. Sure. Let's not waste our time with this. Okay. So I've put away the wrench into the crew leg block. Cutter. Bueno, ahí lo vemos ya moviendo los cables. Yes. Go ahead. Todo el mundo menos él sabe que la llave se le fue, dice Joan. Sí, sí. ¿Hay que tener teléfono de Roscosmo para llamarnos? Yeah, I think it's going to be pretty significant. Okay. Sí.
Lo voy a colocar. Voy a tuitear ahora. You know, on the second thought, it won't be a lot of lag. 30, 50, maybe inaudible. Approximately. So you will secure the clamp to the handrail 4019, or will you mate connectors? What will you do first? I think I will mate connectors first, and then I will understand whether I will need the clamp, or maybe just wire tie will be sufficient. Copy. In 1 minute, you will enter into the eclipse. Copy. This is Mission Control Houston, 1 hour, 17 minutes into today's spacewalk. Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov working in tandem near the multipurpose laboratory module. 1 hora 17 minutos de caminata espacial mientras Novitsky y Dubrov están haciendo este cambio de cables para alimentar el nuevo módulo Nauka. Los mismos cables que alimentaban antes al módulo Pierce, y estamos viendo un cambio de color al rojizo mientras es una puesta del sol, esto en la Estación Espacial Internacional. Están pasando la noche. Espectacular imagen. On the US segment of the International Space Station that are routed through the Zarya module, which is connected, the connecting point basically between the US. Canon dice, Dani, ¿no estás transmitiendo a 1080? Me sale la transmisión en 720. Sí, estoy en 720. Correcto. Es que esto está en 720 tampoco, no están en 1080. A ver, déjame revisarlo igual de todas maneras. A ver. Sí, está en 720. Correcto. Nauka, which was launched back on July 21st and which automatically docked to the station on July 29th, will provide a variety of support capability for the Russian segment of the station. Sí, anoche, como dice Saida Román, lo pasé a 720 cuando la transmisión de Tim, que Tim se pasó a 720 y quedó así. Correcto. Pero de todas maneras, soy consciente que no lo cambié porque justamente NASA transmite en 720. A bulbous module, if you will, to accommodate multiple vehicles that can dock to the Russian segment of the station. It will also provide the capability for the operation of a new European robotic arm that the European Space Agency outfitted on Nauka during its processing phase. ¿Cómo ustedes están en 1080? Dice, bueno, entonces vamos a pasar a 1080. Pasamos. Lo que pasa es que Roscosmos no estaba mostrando imágenes, por eso nos quedamos con NASA. Vamos a Roscosmos. Vamos. No, que Roscosmos. Es intermitente, ya hemos visto, sí, no están de continuo transmitiendo. Well, you know, I would like to divide those two valves. César pregunta, ¿cuándo va a haber otro lanzamiento? Los que quieren saberlo, les recomiendo que vayan a lanzamientosespaciales.com. Allí hay un calendario de todo el mes y pueden ver los futuros eventos espaciales. Están todos en una excelente página puestos. You can activate Orlan light. Well, you know, it's not that important right now, but when I move closer to the patch panel, then I might activate Orlan light. Copy, Alex. I can see the patch panel number 16 and connectors on it. I think I will start with cleaning the connectors.
Bueno, ahí tenemos los conectores que van a rutear. Piotr, these ties, they should be removed. Copy. Well, but it's not very easy to remove them here. It's a hard task. No es fácil removerlos de acá, dice, ¿eh? So I activated Orlan Light. Santiago Febresani dice, excelentes imágenes, la verdad que sí. And the thrusters are behind the handrails 4021, 4022, correct? Come again, Piotr. What? No. They are to the left of me. These thrusters. Of course, this is the area where I should not move in. Yes. Yes, they are actually behind the frame. Guillermo Garrel dice, saludos de Uruguay, qué lindo estar ahí. Gracias, Guillermo. Ruido Mate dice, Daniel, ¿conoces la aplicación SpaceX Now? Ahí te dice todos los lanzamientos y novedades de la empresa de Elon. No la tengo. ¿Está en Android esa aplicación? Ruido. ¿Qué pasaba por ver esto y en directo? Dice el usuario. Todo es mentira. Piotr, this is Artyom. Go ahead, Moscow. I have a suggestion. Remove all ties from the connectors on the patch panel and then continue working. Well, that's exactly what I'm doing. Le dicen, remove todos los conectores de allí del panel y seguí. Y él contesta, es exactamente eso lo que estoy haciendo. Pero lo que pasa es que el pasamano para agarrarme está por encima mío. Y tengo que agarrar mi grampa, mi cable de soporte a eso. I have reached the patch panel number 2 with the cable number 1. There is a very big loop here. Well, you've already have some experience, Oleg, with that. Yes. I have experience, but I do not understand which cable will crisscross the Ethernet cable, because they are all in a bundle. Dice, no encuentro bien cuál es el cable que tengo que desconectar, dice, porque hay montones allí. On a MRM, both cables, and the Ethernet cable and the other one. To tell the truth, I cannot see very clearly from here how these cables are routed further on and where they will be crisscrossing. I will try to make the bundle a bit smaller so that I will be able to draw it through the cables somewhere. Yes, we think it's a good idea.
And the covers from the connectors also should be put into the bag, right? They are not secured with ties. The steps, let me see. It's hard to say because I cannot see very well here. La cobertura también debería ir adentro de la caja, dice, ¿no? No, they are not tied. I will start removing them right now, and then Voy a empezar a sacarlos ahora. Joan dice, cortá cable rojo, cortá cable rojo. This is Mission Control Houston approaching the 90-minute mark into Estamos próximos a 1 hora y media de caminata espacial. Mientras vemos que se están familiarizando con los cables, dicen los astronautas. Están en el proceso de conectar justamente los cables. Multipurpose laboratory module to the U.S. power systems through the Zarya module of the International Space Station that connects the U.S. and Russian segments of the complex. There are 2 such power bundles, each one connecting 4 separate connectors for a total of 8 power connectors. Dice que son 2 cables que en realidad llevan 4 cada uno y o sea 8 conectores en total. Yes, there should be a cable clamp, but it has to be rerouted. Because it is directed towards MRM2, but it should be directed towards MLM. Copy. You know, there is a wire tie on 1502 that is installed there. Yes, I apologize. You're right. It's a wire tie there. So should I just leave it there for a while? Ethernet cable? Yes. And we are taking number 1. I understand, but I don't want to get into trouble when I will start dealing with this crisscrossing of cables. If you think that you will untie wire tie and you will have more slack and it will be more convenient for you, then you can do it right now. Because the Ethernet cable is going between the 2 cable clamps. Bueno, dice que le están diciendo cuál es el cable, dónde está con respecto a los otros que tiene allí. Está buscando el cable de red, ¿no? El cable de datos. ¿A qué temperatura están trabajando? Posiblemente a menos 150, ¿no? Between the cables number 1 and number 2. Copy, Oleg. Eso preguntaba Carlos Aznar. You know, it's very hard to see. Go Víctor dice, ¿se podría dar la posibilidad de que un astronauta se afloje de la estación espacial y salga despedido hacia el espacio? No es se afloje, ellos están asegurados por lo menos 3 lingas, ¿no? Pero la posibilidad siempre existe, obviamente. Es muy difícil que justo se le suelten o se le rompan 3 cables con los que está sujetado. Los rusos usan 3 cables continuamente. Mamita, dice, los astronautas dentro de la estación deben estar asustados. En cualquier momento comienzan a girar como locos. No. Может быть, уже часть оборудования на карабине, который зафиксирован, убрать в lockback. There may be some hardware, that is secured with a tether can be put into the bag. I have just 2 caps left, and I will
stow them there, all of them at once. All right, sounds good. Bueno, sacar otra tapa, otro tapón. Bueno, ahí vemos que lo sacó. Piotr, maybe you should deactivate Orlan lights. I did not switch them on. Oleg, who did it? Okay, the voltage is 26 and 9, and for me it is 26 and 8. This is Piotr. I did not activate Orlan's lights. This is Piotr. I understand. Están hablando de su luz. Parece que una de las luces no está activada. Actually, the lightning conditions are quite sufficient for me. This is Piotr. I don't need the Orlan's lights. Parece. Well, you can try, you know, and just. Le están pidiendo que ponga más luz. Ahí está. Whether it is better or not. Well, of course it is better. Dice, para mí está bien así. Dice, but without them, it's also fine. Él dice que para él está bien así. This is Mission Control Houston, 1 hour 32 minutes into today's spacewalk. Pyotr Dubrov has installed power cable clamps on the Zvezda service module. Hola Daniel, dice Gonzalo Viola, gracias por transmisión. ¿Qué preparan específicamente del módulo? Lo van a conectar, van a conectar los cables de energía principal de la Estación Espacial Internacional que vienen de los módulos norteamericanos para darle energía al módulo Nauka. Hasta ahora ha estado acoplado a la Estación Espacial Internacional y ha funcionado con su propia energía. Entonces lo que van a hacer ahora es justamente conectar la energía y los cables de datos a la Estación Espacial Internacional, que habían sido retirados cuando desconectaron el módulo Pierce para sacarlo, soltarlo y eliminarlo de la Estación Espacial Internacional. Fly away. You know, it's not very good access here. So, but I will try not to make haste, and I will do it. I will take my time with this tap. You know, what about gap spanner? This is Oleg. Well, the gap spanner can be used for tethering, a few tethers. Okay, copy. Nico Ron dice, están re locos estos rusos, dice, me hacen reír. Creo que un poco sí, pero en realidad la forma en que se tratan desde el centro de control de emisión en Roscosmos por radio es bastante, ¿qué diría yo? Bastante duro, ¿no? No, la voz esa de mujer que sale en inglés, ellos no la están escuchando. Esa es nuestra traducción del ruso al inglés que pone Roscosmos. He will hold a trash bag for you, and you will show the caps in it. And right now you can just take. Sally dice, ¿es cierto que tiene grietas la estación? Bueno, aparentemente hay alguien de Roscosmos que hizo algunas declaraciones a la prensa, ¿no? Se lo dijo a la agencia RIA News. Y quien lo dijo fue Vladimir Solovyov, que es ingeniero jefe de la corporación Energía. Fue quien dijo de que había unas fisuras superficiales en el módulo Zaira y se iban, con el tiempo se iban a expandir, ¿no?
Pero no hay más que eso, ¿no? O sea, sí. Y lo levantó, ¿quién lo levantó? Reuters, obviamente, y bueno, ahí se hizo, llegó a todos lados, ¿no? Yes, I managed to put it into the trash bag. Copy, Piotr. Good news. I can retether the crew lock bag to another handrail, and then on my way back I will retrieve it from here. Yes, of course, it's a go. Es lo único que hay. No hay más que eso del tema de las fisuras. ¿Qué pasará, dice Kevin, cuando los deje de funcionar la ISS? ¿Los módulos serán acoplados a otra ISS o la harán caer a la Tierra? Seguramente el día que la dejen, la abandonen, la van a tener que desintegrar, van a tener que hacerla reingresar de modo controlado a la atmósfera para que se queme parcialmente, porque no creo que se queme toda, y sus partes caigan al mar, a algún lugar donde no afecta a nadie, between the US segment of the station and the newly arrived Nauka module. Ethernet cables also to be routed during the course of today's spacewalk, handrails to be installed. Rosana Chávez dice: buenos días, querido Daniel y amigos. Recién me puedo sumar a este vivo. ¿De qué me perdí? Saludos de Lima, Perú. Rosana, bueno, llevan ya más de 1 hora y media de caminata espacial, están conectando. La tarea principal de hoy es cambiar los cables de energía y de datos que antes estaban siendo utilizados en el módulo PIRS y los están tratando de llevar y conectar al módulo Nauka, el nuevo módulo Nauka. En este momento están con los cables de energía. No hubo muchas imágenes al principio. Cada tanto hay buenas imágenes como ahora, a pesar de que están de noche, se ven muy bien estas imágenes. Saida Román dice: Dani, ¿viste lo de Richard Branson? Sí, lo vi. Tampoco es algo para sorprenderse. Lo que pasa es que la prensa siempre hace la suya, ¿no? Siempre toman los titulares o el título de la FAA, persigue a Richard Branson, a Virgin Galactic, y no es así, ¿no? Lo que sí es cierto que en el vuelo se desviaron de la trayectoria propuesta, por eso se salió de la zona protegida por el TFR. Y obviamente hay investigaciones, hay informes y no pueden volver a volar hasta que no esté hecha una evaluación completa del tema y se tomen las medidas para evitar que eso vuelva a suceder. Pero no es que la FAA está persiguiendo a Richard Branson, como hemos visto en los titulares. 1 hora 40 minutos va de esta caminata espacial. Jonathan Piuma, que saluda, dice: saludos Daniel, gracias Jonathan por sumarte. Bueno, yo voy a aprovechar a estirar un poquito las piernas. Ya hace también 2 horas que estoy aquí de como más de corrido. Así que dejamos esto con un poquito de música. Voy a estar conectado, voy a estar en el chat y si amerita vuelvo e ingreso en el momento.
On these cables, the caps are secured, are tied. Yes, it's very important information. Thank you. Okay, so 16.4. I'm starting the mating of the connectors. Copy, Piotr. Try to give a running commentary and wait until my confirmation. The Russian flight controllers of the Russian Mission Control Center in Korolyov outside Moscow instructing Pyotr Dubrov to provide a running commentary as he begins work to mate this first series of 4 power connectors between the Poisk module and the Nauka multipurpose laboratory module that arrived at the space station back on July 29th. I understand we cannot use the adjustable tether in the work zone. No, we cannot use adjustable there. And just a reminder, this is, again, the first of a trio of spacewalks to be conducted over the next 9 days. Next up on Thursday, September 9th, Novitsky and Dubrov will be back outside of the International Space Station in the second in the series of Nauka outfitting excursions. They will be working to install a cable, another Ethernet cable device. They'll be installing 2 high-frequency cables between the Zvezda service module and the Nauka to provide a TV capability from the newly arrived module. They'll also be installing a cable between the Zvezda service module's core's automated rendezvous system and the Nauka core's antenna feeder unit, as it is called, that will provide an automated rendezvous capability as a docking port for Nauka for future Russian vehicles arriving at the International Space Station. They'll be installing another handrail, and they'll be installing a platform with adapters that will be used to house future cosmonauts at various work sites in that area around the new multipurpose laboratory module. And on Sunday, September 12th, Station Commander Aki Hoshide from the Japan. Me preguntan si voy a almorzar, dice Saidano, aún no. Aún no. Quizás si tengo algo pronto como algo, sí, pero la idea es estirar un poquito las piernas. To install a bracket known as a mod kit on the P4 or Port 4 truss of the International Space Station, to which the third in the series of 6 IROSA or ISS rollout solar arrays will be attached once that new array is delivered to the space station on a future SpaceX cargo flight. Copy. The connectors are mated. So, inaudible is closed. Copy. Dubrov now reporting the first of these 4 connectors has been mated. You know, I think I snagged at something here. This is Oleg. All right, this connector 16-4 is mated and sewed. Copy, Piotr. Oleg, something is in the way of your translation, right? Yes, I think something is snagging at my back. This is Piotr. Can we remove this hot pins? Here?
Well, Oleg, you might Или нет? Или это навесным оборудованием? you might be with your back to the MRM2, or maybe you think it is some attached hardware. You know, I can see my back, not see my back actually. Cannot tell. Петр, а что ты говорил про... Piotr, you started saying something. Да, у меня вопрос. I have a question. Можем разрывные петли после разрыва оставить здесь на лирках? Can we leave or keep these ties on the Lyra connectors? Elon más galán nos dice que recién ha llegado de la escuela, pero a disfrutar. ¿Cómo les va? Bueno, bien, bienvenido nuevamente. Estamos viendo las imágenes del centro de control en Roscosmos. Un poco como empezó hoy esto, ¿no? Sin imágenes. En este momento la Estación Espacial Internacional está pasando por el este de Asia y está a pocos minutos, quizás 10, de estar a la luz solar nuevamente. ¿Cuándo pasan por Argentina? Y seguramente en media hora, pero no va a ser visible porque va a ser a plena luz del día. Connectors, the first cable bundle series of connectors between the POISC module and the Nauka module. We are going to be passing out of range of the tracking and data relay satellite system for downlink video capability for about a 10-minute period before we regain that communications capability with the next satellite on our TDRS network. We will continue, however, to be able to hear discussions between the Russian cosmonauts and flight controllers at the Russian Mission Control Center in Korolyov. Everything proceeding just about on the timeline for today's spacewalk, now 1 hour and 48 minutes in duration. Oleg, Piotr, how do you copy me? This is Moscow. Oleg, Piotr, how did you copy? Yes, Artyom, we copy you. Может быть, получится пообщаться. Well, let us try to do something inaudible to communicate better. I have located 16-3 on the patch panel and on the cable as well, the same connector, and I'm starting mating those. And I'm trying to figure out what to do with cable number 1 and Ethernet cable. In 3 minutes, you will leave eclipse and will enter the daytime. Maybe you should wait until it is really good visibility. Yes, we copy in about 2.5 or 3 minutes. The eclipse will be over. For those just joining, Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov, the 2 Russian cosmonauts who are part of the Expedition 65 crew working outside of the Nauka multi-purpose laboratory module in the process of hooking up power connectors between the POISC module and Nauka. 8 such power connectors to be mated to begin the process of providing electrical continuity for the new module that arrived at the International Space Station 5 weeks ago. This is the first of a series of what is anticipated to be up to 11 spacewalks by Russian cosmonauts to fully outfit Nauka for future operations. This new module to serve a variety of functions as a laboratory primarily, but also as a multi-port docking destination for Russian vehicles,
an airlock for future Russian spacewalks to be conducted, to be used in tandem with the Poisk module airlock on the space-facing side of the Russian segment of the station, from which Novitsky and Dubrov emerged earlier today, almost 2 hours ago, to begin their excursion for the day today. It also houses a European robotic arm that will be outfitted on subsequent spacewalks and activated to be used for external science operations, as well as to move equipment and payloads around the Russian segment of the complex. Nauka houses an additional crew quarters, an additional toilet, an additional electron oxygen generation system, and it has a deployable radiator that is currently stowed on the Rosviet module, but which will be removed and reattached to Nauka on a subsequent spacewalk to provide cooling capability for this huge module that is 43 feet in length and almost 24 and a half tons in mass. Now the eclipse is about to be over. We're going to have a brief video drop out. The rest of the comment is inaudible. Copy. А через 12 минут будет расчетный перевод слайда 10-минутный, о котором я предупреждал. There will be a brief comm dropout. Copy. This is the 242nd spacewalk in support of space station assembly maintenance and upgrades, the 10th conducted out of the International Space Station this year. Here's an excellent view of Pyotr Dubrov, extravehicular crew member number 2 for the day, wearing the Orlan suit bearing the blue stripes. Novitsky is EV1, or extravehicular crew member number 1, wearing the Orlan suit with the red stripes today, as he did when he and Dubrov conducted a 7-hour, 19-minute spacewalk back on June 2nd that was designed to complete the decommissioning of the older Pirs docking compartment that had served as an airlock and docking port at the station for the past 20 years, but which was replaced by Nauka. Pirs was undocked from the station prior to Nauka's arrival at the complex and was deorbited, burning up in the Earth's atmosphere over the Pacific Ocean. Comment is inaudible. Yes, we're able to see it. So, and this cable needs to be routed through the cable holder. And this way, the Ethernet cable is going to go between the two holders along with the power cable. I think I have it figured out more or less. Is it connected, mated and connected to the clip? Yes, it's mated and routed through the clip.
I'm going Just to bring folks up to date, 3 of the first 4 power connectors are now mated to the Nauka multipurpose laboratory module's patch panel, as the routing of power and the work to accomplish that task continues by Novitsky and Dubrov. The connector is mated. The attachment fixture is closed. Олег, как слышно? Go ahead. And we've passed out of range of our tracking and data relay satellite system for video downlink. As we did, the International Space Station was flying about 260 statute miles above the northern Pacific Ocean, just south of the Aleutian Island chain, moving from northwest to southeast on this track of the Earth. We're approaching the 2-hour mark in today's spacewalk. The crew a few minutes behind the timeline, but continuing to work diligently to hook up the final connector and the first set of cable connectors that will route power to the Nauka multipurpose laboratory module. About centimeters 30 or 40 from the handrail that it's been routed to. So basically, we can use the cable attachment to cable tie. You can route it above the camera to the bracket and tie it, and then you can take a look. The bracket above the camera. Yes, you can route it. Excellent view of Pyotr Dubrov at the top of your screen, Oleg Novitsky at the bottom. Dubrov working at the connector patch panel on the Nauka multipurpose laboratory module. Routed above the camera. So if we make that... Dubrov, Novitsky, and NASA astronaut Mark Vande Hei launched on the Soyuz MS-18 spacecraft from the Baikonur Cosmodrome back in April. Vande Hei was assisting the 2 cosmonauts in suiting up earlier this morning, and will assist them in getting out of their all-on spacesuits once they're back inside the Poisk airlock at the end of today's activities. Secure the Strela cargo boom to this handrail, so it would be better to attach it on the side. So yes, I think it would be better if we route it through the cable holder. If there is a need to take a short break, you can take a short break after mating the connectors. Okay, I am almost done with the cable. Where is the Ethernet cable going to be routed? The Ethernet cable is on the handrail 2122. It's going to be routed from. Let me start from the beginning. It's on the handrail 1500. And we are receiving confirmation now from Russian flight controllers that all 4 connectors on the first power cable bundle have been connected to the Poisk module. So the power cable bundle number 2, all of that work is completed. Power cable
bundle number 1 is next up for Dubrov and Novitsky to tackle here. On the handrail 2122, we have a cable holder set that Peter installed, and where you're going to put kit number 1. So the holder, so I'm ready to route it. I'm ready to route cable number 1 to 2122. So in that exact location under the holder, the Ethernet cable will be routed below. It will be routed into the external cable holder shipped as a handcuff that's already been installed on the handrail 2122. Okay. So until the handrail 21, okay, once again, could you repeat it? The holder. So the holder 2122 is installed on the handrail where we have the handcuff-shaped cable holder. Yes, that is correct. Okay, sounds good. Copy. Okay, that is clear now. 3 минуты до ожидаемого перерыва связи. There are a couple of minutes until the expected LOS. Copy. I have used the wire tie and secured the cable with it. On the side of the 4019 handrail. Copy, Peter. What do you think? На 4022 кабельный держатель или... So, do you think we need to install the cable holder on handrail 4022, or do you think there's no need for it? I think 4022 is located too far away. There's no need to install it there. I think this way it fits nicely. Хорошо. Тогда... Okay, sounds good. So that is your choice. But you can take a break and wait for Alex to catch up with you. Or you can start preparing the kit number 15 to get the connectors. Okay, copy. Let me catch my breath, and I will start. Yes. This is just the start of the activity. Please don't exhaust yourself too early. Saida pregunta Saida Román, si habrá posibilidades de que el módulo Nauka disparte sus motores mientras camina. No, no creo. Es muy posible que esos motores que hayan sido desconectados internamente cuando pudieron acceder al interior del módulo. Y aparte creo que se les terminó el combustible al módulo Nauka. Por eso fue que se apagó el módulo cuando hubo problemas. I can give you the cable now. Well, not you had enough of a break. Well, I can take the cable, but I'm not done catching my breath. Oh, how about you go to channel 15 where Peter is, and you can work together and Peter after you are done mating all the connectors. The request for you, please take video and imagery using the laser camera. Okay, I should not have closed the MLI. Yes, you should not have. You will need to take a photograph. You will need to take imagery of both panels. Well, it did so nicely. I don't think I can do it again so nicely. 2 hours, 5 minutes into today's spacewalk by Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov. We should be regaining our downlink TV capability momentarily through the tracking and data relay satellite system. The first 4 connectors of a series of 8 power connectors now mated to the Nauka multipurpose laboratory module. The spacewalk expected to last up to 7 hours in duration or so,
as the two cosmonauts work in the initial outfitting of the new module that arrived at the International Space Station back on July 29th. What I need to do with this additional panel, don't know. I think it will be easier. It's easier if one person works on it instead of two. Well, I don't think the crew work bag will be getting in the way. Alex, Peter, do I think we can move it to the other side? Which one? The crew work bag. I think we can try. Alex, Peter. We were just expecting to have an LOS, but we do have comm. We hear you. Олег, Петр. Alex, Peter. With the first 4 connectors having been mated, Novitsky and Dubrov will clean up some of the slack in those cables and begin to work with the second bundle of power connectors. They are expected to take a breather here for a few minutes as we move into the 3rd hour of today's spacewalk. Alex, Peter, do you hear me? Go ahead. Copy. So we do have comm. That is good news. Peter, when Alex translates to your location, try if you put. Do you think it will work if you remove the trash bag from the cover of plane 1? From panel 1? Do you think I can remove the caps, the remaining caps now? So you're going to use a hook 2 to secure them? Yes, because it won't work any other way. It's easier to gather them on one hook and then one by one move them from the hook. Flying just to the west of Baja California, a good view from the cosmonauts' helmet cameras. Looking at the connector patch panel on the top of your screen as they continue to work just a few minutes behind the published timeline. Bueno, increíbles imágenes ahora que volvió la luz del sol. Se aprecia la Tierra ya celeste, blanco. Es increíble. Este es el panel de conectores en el cual están trabajando los dos astronautas. Aquí es donde le pidió Roscosmos que sacaran fotos para registrar justamente en qué estado está todo eso. Working with the double wing nuts. I don't think it will disengage from the cable holder. It wasn't clear which angle to secure it at, the maximum angle, of course. I don't think it has a lever. What kind of lever? The same as the long type has.
I think it's too little space for two people to work together here. You see, I have a bunch of everything attached to my red. It needs to be placed into the trash bag, all of it. So that's why Artyom recommended we do it together, because it's not very easily accessible to me by myself. All the caps will be going here. So you need to remove those caps. Do you need to remove those caps as well? Yes. Let me move this side so you can get access. So what are we going to do? There is no comm yet. Did you tighten the holder? This one? Yes, I did. Here is the cable. Then as one of the options, I'm going to remove the caps. And then we can try to remove, to place all of those caps into the trash bag. Alex, Peter. Go ahead. Yes. Yes, we have stable comm. LOS intervals are over. Right now, I understand you're ready to work with Kit 15. I started preparing the connectors. So you decided to use the same hook to remove the tires and the caps. Do you think you can use the second one? I'm going to remove all of them, and then while Oleg is
here nearby. He's going to help me place those into the trash bag. That's our idea. У тебя нет желания на другой карабин? Would you prefer to get rid of those ties and caps into the hook of the adjustable tether? We're going to need the adjustable to secure the cable. Why would you need to secure the cable? It's in the cable tie, and now it can hold it. Well, when I'm going to work with it, 2 hours, 18 minutes into today's spacewalk. Initial indications from our electrical systems officer here in Mission Control is that good electrical continuity has been established through the 4 power connectors, the first of 8 power connectors that will be mated during today's spacewalk. The first 4 connectors mated to the Nauka multipurpose laboratory module, all providing good electrical continuity to the new module. Estábamos con Balú. Este es Balú, que está conmigo acá, me vino a acompañar. Julio Calcaterra nos saluda desde Cantabria, España. Muchas gracias. Rosa Sierra dice: lo mejor de la caminata es ver el espacio desde esta perspectiva y la estación espacial, el módulo Nauka. Sí, la verdad que estas imágenes son impagables. Saida Román decía: Dani, ¿tú madrugas mucho? ¿Cómo te despiertas? Dice: ¿con una alarma de una bocina? Hoy le gané el reloj. Puse la alarma para no dormirme por las dudas y le gané por 40 minutos el reloj. ¿Te imaginas desayunar tantas veces? Decía Adrián Braga respecto a los 16 amaneceres diarios. Si lo leyera Antoine de Saint-Exupéry, el autor del libro El Principito, diría que están muy tristes, ¿no? Porque en el cuento El Principito él decía justamente de que cada vez cuando está triste corre la silla de su pequeño planeta para ver un nuevo amanecer, ¿no? Qué lindo, el perro espacial, dice Saida Román. Se les cayó algo de nuevo, dice Gabriel Primera. ¿Cuándo? ¿Me lo perdí? ¿Cuándo fue eso? The connectors are small and narrow. And also there are cables dragged through parallel to them. They are in the way. Probably somebody at some point in the past thought that this would be more convenient, but it seems like they were not correct. Yes, maybe on the ground that was easier, but when you're here in space with big EVA gloves, it's very hard to reach.
Pyotr Dubrov working with Oleg Novitsky, Dubrov on the left. Bueno, aquí vemos Dubrov a la izquierda y Novitsky a la derecha, que están trabajando en el panel de potencia para rutear esos cables de potencia y conectar el módulo Nauka, que es lo que vemos arriba. Ese es el problemático, el increíble módulo Nauka, que fue acoplado hace un mes aproximadamente a la Estación Espacial Internacional y que luego de acoplado dio problemas, se encendió solo y quiso mover a la Estación Espacial Internacional. Ahí vemos el lío de tapas, de conectores que tienen. Deberían ser 8 tapas, si alguien las puede contar. Porque son 8 los cables que tienen que conectar la potencia. Terminó de sacar la última tapa, parece. Bueno, ahora tengo que ver cómo hago justamente para asegurar esto, dice, para... Muy buenas imágenes estamos disfrutando del casco de Novitsky. Estos dos astronautas rusos que están trabajando en los cables de poder de la unidad del módulo Nauka para conectarlo al resto de la alimentación de la Estación Espacial Internacional. Y ahí vemos que lo agarra de su línea de vida porque está suelto totalmente. O sea, están agarrados, ¿no? Pero para que no se aleje. Small red. I think it's easier to use this for the installation. For what? For the tools. Both talking at the same time. We should have the wire tie here as well. Also, we have the adjustable tether. Let's try that. If it works quickly, then we'll just go ahead and do that. Flying just to the west of Ecuador, the International Space Station at an altitude of 260 statute miles, a great view of Oleg Novitsky, who is in the second spacewalk of his career, as is Pyotr Dubrov. The two worked outside. Daniel Perotti pregunta ¿qué frecuencia utilizan los rusos para comunicarse con la estación espacial? No lo sé, no lo conozco. Saida Román dice si sé, ¿por qué no hay nadie en el stream? Dice, ¿están todos comiendo como yo? Yo ahora me estaba comiendo una manzana. Hay 189 en el stream, no somos tan pocos. Julio Calcaterra dice, mi mujer se ha hecho fan tuyo, no puedo ver otros programas en la TV. Muy bueno. Gracias por estar allí también, la señora de Julio Calcaterra, gracias. Está bien, si él quiere ver fútbol, que vaya, que se consiga otro TV. John se dice, yo me enredo cambiando el cable de la lámpara y ellos con ese pulpo en la mano, no, es increíble, el nudo de tapas de conectores y cables que tienen. If we could do 1 or 2 at a time, then it would be doable. When we have a whole bunch of them all at the same time, then it's really hard to push them through. Oleg, okay, Oleg and Peter, here's what we're going to do. Manzana. Let's leave this for the time being. Then we are supposed to... Laura Bizarra dice, reporto audiencia desde Washington, D.C. Washington, D.C. No conozco, pero tiene uno de los mejores museos aeroespaciales. Okay. So I think this is what I did, more or less. See?
Oleg and Peter. ¿Cómo se llaman los astronautas? Pregunta César. Novinsky y Oleg. Zaida dice aquí que hace un calor brutal. ¿Y allá? O sea, por aquí. No, acá está fresco, está frío. Yo estoy de manga corta. Está muy agradable acá en mi estudio. Tenía prendido hasta hace un rato el aire acondicionado, ahora está apagado. Y salí a tirar un poco las piernas, salí afuera. Y en Montevideo está realmente frío. Fresco, no frío, fresco. Hay sol. El sol está precioso, pero debe haber, no sé, 16 grados, creo. 15. Se ve la luna de fondo, dice. No la vi, no estaba atento. Puede ser, sí que se vea. Okay. So, do I go ahead and move toward the foil? No. If you cannot work with plate 15, then you need to translate to the operator post, because we go to the adapter plate after plate 16. Copy that. Peter, what's going on here? Maybe we'll put the cable here while I'm working with the connectors. What do you mean? Where exactly? Well, maybe somewhere near the. Aquí de siempre está fresco y un poco más fresco que acá, siempre. Miguel Macaño preguntaba si era Venus lo que estaba ahí al lado del Sol. No llegué a verlo, no me di cuenta. So maybe when you install the tie to handrail 4021, then you guys. Miguel dice que había un punto muy brillante al lado del Sol y no era un píxel. Sí, es muy probable. No estaba atento. Aparte, estaba mirando los cables, la verdad. Crew log bag is located at where at this time? It's nearby, right in front of Oleg. Okay, we copy. This is Mission Control Houston, 2.5 hours into today's spacewalk. 2 horas y media de caminata espacial. Novinsky y Dubrov continúan su caminata espacial conectando los 8 primeros cables estos que son de energía eléctrica. And good electrical continuity has been reported here in Mission Control in Houston. Back to the Russian segment of the International Space Station. The crew outside, Novitsky, EV-1 with the red stripes on his suit, and Dubrov that you see in the foreground with the blue stripes on his suit as EV or extra vehicular crew member number 2 are now preparing to mate the next 4 power connectors. We don't have much space, much room for the 2 of us. Yes, hold on. Do not tighten the connectors yet. Nico con gripe, dice. No era COVID, por suerte. Bueno, bien ahí, Nico. Que te mejores. Vemos que ya hay 4 conectores puestos, ¿no? O sea, quedan 4, están quedando 4 por conectar. Aquí se ven 1, 2, 3, 4 y aquí hay 3 y seguramente 4. Hay 4 ya conectados. Se ven aquí por detrás.
No solo están conectados, sino que ya están agarrados o pegoteados al borde de la caja. The ring can be attached to any of these handrails, correct? Yes. Copy. Le faltan manos, We need to move the cable. The first cable is as close as the second one. Artyom, can I install the holder without removing from the crew lock bag? Okay, which thread are we using to secure it? No, the one that's part of the bag. Okay, then it is not desirable. Not preferred. Okay. So if you're holding it with your left hand, maybe you can attach it there. Bueno, se están dando indicaciones de cómo agarrarlo. Si lo agarras con la mano izquierda, de repente puedes. No es fácil. Aparte, me imagino que el otro astronauta lo está empujando y lo está ayudando para poder mantenerse en ese lugar, ¿no? Porque están trabajando sueltos en el aire. Esto si lo hiciera un astronauta del otro equipo, de NASA, ESA o JAXA, usaría seguramente el soporte de pies, ¿no? el foot restraint, ¿no? Para poder hacerlo. Okay, let me mate this here. The connector is clear, no debris. Bueno, el conector está limpio, no hay rastros de objetos extraños. Ahí vemos que reporting that the first connector of the second quartet of power connectors for the Nauka multipurpose laboratory module now connected. Crew continuing to work through their procedures at this connector patch panel. Attach it closer to 4022 or in the other side. It is best to attach it closer to the brackets, but it's not really that important. Ну, там это нам нужно поставить так, чтобы... We need to make sure that we install it in a way... Qué increíble, qué trabajo da algo tan sencillo como enchufar dos cables, ¿no? Dos conectores. Okay, mating 15-2. Although, Oleg, we'll have the Ethernet cable nearby, so can you attach it slightly away from here? Okay. So in that case, on handrail 4021, I need to attach this to the side that's closer to 4022. Correct. Okay. 15-2 has been mated. ¿Qué son esos números que tienen en la muñeca? Dice. Qué buena pregunta. No sé, porque el letrero que tienen está en ruso, entonces es muy difícil entender, ¿no? ¿De qué se trata? The debris is absent. Looks clean. Okay, copy that. You have our go to mate. 15-1 has been mated. No sé, Rodrigo, de qué tipo de conectores son esos, pero sí están muy buenos. You need to stow it.
and perform photo imagery. And with that, all 8 power connectors have been mated to provide electrical continuity to the Nauka multipurpose laboratory module. I have installed it. So I've installed Bueno, it, están los 8 cables de energía eléctrica ya conectados al módulo Nauka. Good. Now, tighten this cable if you can, unless it's in the way for Piotr. Yes, we will see. Piotr, is it in the way for you? Let me wait till he's done. Okay, copy. Oleg, in that case, go ahead and inspect the area where you have the spring-loaded hook. That's 1106. Okay, 1106. Now behind, we're going to use this bracket of this handrail to attach the Ethernet cable to it. Okay. I think that it will go along the handrail where we have the F8 handrail, right? And then down to here. Correct. Now you get to 4006. This will be our first attach point. And then 4005 near the plate. Also use the bracket to attach this cable. Okay, we have wire ties. Can we use them? Yes, you may. Okay, so let me grab one. Okay, on the cable itself we have something. Yes, this is the Ethernet cable. Copy that. Okay, I have the connectors mated, stowed. Okay. So you can go ahead and install the cable. Let me try to photograph. Okay, so you're pulling this off of the cable clamp. Yes, you can tilt it a little bit toward the cable. Okay, so we ended up with a loop. Maybe. Bueno, a los moderadores tenemos un nuevo comando, nuestro sitio web. Yes, maybe use the wire tie to attach it to a 4022, specifically the bracket, and then this should be okay. Yeah, wire tie should work. Because we have 2 kinks here, or 2 bends, and we need to attach it in these 2 points. Oleg, can you also use the clamp to attach it to the cable holder? Say that again. Inside the cable holder there is a spring clamp. Spring-loaded. Saida dice, W es el tracking de la llave 11. No, en realidad es el comando del bot para que nos muestre el sitio web. And it should trigger it. Yes, I understood. Thank you. Okay, Artyom. Wait, I can't pull them. And because I'm having a bunch of tasks thrown at me at the same time, so I can only do one thing at a time. No, that's fine. That's okay. Okay, so I've used the spring-loaded mechanism. Now it's installing the wire tie. We copy and thank you. Okay. Piotr, maybe the wire tie needs to be attached to 4023 because on 4022 it will keep sliding. Copy that. Piotr,
Can you also show us handrail 4019 with the camera? Yes, let me try. Also, after that, could you do the imagery toward the FGB so that we have the record of how the cables are laid there in that area? And then after that, you can stop with the photos, with the imagery, because we want to save the battery life. I don't know. I don't think the picture quality is going to be that great. Okay, Peter. In that case, don't worry about it. Richard Moon dice, me fui a hacer la compra y veo que ya tienen los cables en su sitio. Gran y arduo trabajo. La verdad que sí. Es terrible trabajo. Algo que parece tan sencillo como llevar un cable de un sitio a otro y poner 4 conectores, ¿no? So, turning off. Apagando. Qué increíble imagen. Y pasó algo más, se fue algo más por allí. Se fue algo más por ahí, a ver, vamos a verlo. Vamos a ver de nuevo. Acá, miren acá. Recién lo vi, vamos de nuevo un poquito más atrás. A ver. Ahí, sí, se fue algo más. A ver. Por acá, aparece por acá, a ver. Sí, acá se ve algo que se desprende y se va, un pedazo de módulo o algo. Wow. Vamos a... lo voy a grabar, ¿no? Aquí vemos, sí, que algo se va por acá. Sí, lo pasamos de nuevo. No sé de dónde sale eso, pero evidentemente algo que se va de la estación espacial. Algo chico parece, ¿no? No estaba grabando, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí se vio. Vamos a ponerlo de nuevo. Justamente ahí sí se vio algo nuevo que se va de la Estación Espacial Internacional. Qué hermosa vista, por cierto, ¿no? Now you need to translate to the operator post. Let me sit down for a minute and take a rest. Have some rest, and then I will translate to the operator post. Yes, absolutely. Bueno, parece que van a descansar un poquito, ¿eh? 2 horas 46 minutos de caminata espacial. To the Nauka multipurpose laboratory module. They're just now closing up thermal insulation over the connector patch panel at that work site. The crew working steadily, just a few minutes down on the timeline, nothing significant. They will relocate the Strela telescoping boom now to the work site at the Zarya module, which is the connecting point between the US and Russian segments of the International Space Station for the next series of activities.
which will be to continue the routing of these power connections, this time to a power connecting panel on Zarya, which then will complete the circuit to the U.S. segment electrical system. Attached by the hooks that are in this power mating activity, all associated with the first in a series of what is expected to be 11 spacewalks by Russian cosmonauts to fully outfit the newly arrived Nauka module that launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan on July 21st, arriving 8 days later at the International Space Station to serve as a laboratory, a multi-port docking destination for Russian vehicles, as well as a new airlock to provide a pair of airlocks, in fact, for Russian spacewalks at the station in the future. Okay, so relative to the Strela, I think we will orient it very nicely. Yes, Oleg, go ahead and pass here. I am working. Bueno, acabo de tuitearlo ese video. ¿De qué material está hecho ese recubrimiento térmico blanco? Pregunta Canon. No tengo idea, pero quizás es parte de eso es lo que se fue, ¿no? Now we secure, the crew lock bag with the cable clamp on Strela. Yes, that's correct. Vamos a ponerlo. So what will be the best way here to get to the STO Strela? Marcelo Puerta pregunta: hola Daniel, todo lo que vemos, ¿de qué material es? ¿Aluminio? Pregunto por las temperaturas extremas del espacio. Utilizan mucho titanio y aleaciones livianas, no sé exactamente. Y vemos muchos recubrimientos, ¿no? Protectores, capas térmicas. Yes, you will reach Strela and then activate teleporter, and by teleporting you will reach the operator's post. All right, just a minute, let me activate. Tony, fuiste suspendido por nuestro bot por escribir en mayúscula. No permitimos, nuestro bot no permite que se escriba en mayúscula en el chat. Hay varias cosas que no están permitidas, les recuerdo a la gente nueva. Escribir con mayúsculas, muchos emojis, utilizar un lenguaje agresivo, despectivo, en fin, no inclusivo, y de hacer mención a drogas, alcohol. En general, esas son las líneas de términos generales. Nuestro bot, si encuentra eso, los elimina, o nuestros moderadores también. La idea es mantener un chat limpio, y porque mucha gente se aprovecha a veces de escribir con mayúsculas para que su mensaje salga más, lo veamos más claramente. Y bueno, la forma de que el mensaje que escriban se vea es justamente siendo miembros VIP del canal. El costo es $1 por mes. No es dinero, y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir con estas transmisiones. Eso es un poco lo que está detrás de la política de no escribir con mayúsculas, ¿no? o muchos emojis. Oki Juegos Linux pregunta, dice, ¿qué son estos ruidos extraños? ¿Interferencia en los astronautas? Sí, son interferencias de comunicación. Yes, let's affirm. I have a suggestion and a request. As we are trying to move the Strela boom during the eclipse, you will need maximum light. So you will have to activate all lights, or both American ones and Orlan lights as well. Oleg, do not move away from me, because I cannot reach it
Zaida dice que no es Zaida, que tiene el teléfono, que es un niño y tiene el teléfono de la mamá. Bueno, esto es uno de los motivos por el cual nuestros moderadores y nosotros hacemos de que este chat sea un chat apto para todo el mundo, ¿no? Justamente, por eso se eliminan muchas palabras o cosas, porque queremos que justamente lo puedan disfrutar todos en familia, chicos y grandes. No, it's not possible to reach here. Van prácticamente 3 horas de caminata espacial. Estamos a 7 minutos de las 3 horas. Lo previsto son 7 horas, o sea que quedan aproximadamente 4 horas más de caminata espacial todavía. Este es el peor momento, estamos en la noche, ¿no? O la zona eclipsada, donde la luz solar no llega porque la tapa la Tierra. Y quizás sea un buen momento, si tienen algo que hacer, de aprovechar y hacerlo ahora, porque no son las mejores imágenes estas por los próximos 30 a 40 minutos. Van a seguir ruteando cables. La próxima tarea que tenían asignada era hacer exactamente lo mismo, pero con cables de datos. O sea, rutear, conectar otra serie de conectores con datos. Jesús Velázquez dice: ¿qué opinas sobre la interacción de la seguridad informática con los temas de los vuelos espaciales? Dice: te comento porque soy ingeniero en seguridad informática. No es mi fuerte la seguridad informática, pero entiendo que en un mundo cada vez más interconectado, cada vez es un riesgo mayor para los viajes espaciales, obviamente. O sea, un riesgo mayor me refiero a que si hay rupturas de seguridad en este tema, puede crear catástrofes, ¿no? Por eso generalmente los sistemas espaciales, los sistemas de control de tráfico aéreo, en general son aislados para evitar problemas de seguridad, justamente. Aunque es muy difícil, cada vez es más difícil aislarse totalmente del mundo exterior, ¿no? Подскажи, пожалуйста, вот когда ты сейчас перемещаешься на СТУ, то как видимость ФГБ батареи видны? Could you please tell us while you're translating, can you see the FGB arrays? I'm looking at the cellular itself. Понял. Copy. Понял. Ладно. Потом. Copy, Олег. Once you are at your destination, then you will look around. Yes, sounds good. Me parece que se ven las estrellas de fondo. Dice: no son las estrellas. Estos son los píxeles quemados o sobresaturados del sensor, que al forzarlo el sensor para tratar de ver con muy poca luz, se ven así, ¿no? Se ven como píxeles quemados. En realidad, la forma que tienen las cámaras de video y fotos de poder ver con menos luz, además de abrir la apertura del lente lo máximo posible, es polarizar más los sensores, o sea, elevar la cantidad de la señal, pero empieza a aparecer el ruido o empiezan a aparecer los sensores fallados. Y esto es lo que está pasando en este momento, ¿no? Por eso los colores. Generalmente predomina el rojo, el azul y el verde, que son los colores básicos de los sensores fotográficos. Me pregunta si Zaida si no juega ningún juego espacial. Dice que usa SFS y falla cada rato. No estoy. Hay un juego que me gusta mucho y lo uso muchísimo en la computadora de mi hijo, pero no tiene nada que ver con esto. Es un simulador muy real de autos de carrera,
con un volante con feedback y lentes VR. Uso iRacing.com. Es impresionante. El realismo es más que un juego, es un simulador, ¿no? Ramiro Castro nos saluda desde Ecuador. Muchas gracias. 2 trabajando y 185 mirando, dice Juan Manuel Rodríguez. Jesús Piñeiro dice: es correcta tu explicación de los píxeles. Sí, es difícil a veces explicar lo que sucede técnicamente, pero en realidad es eso, ¿no? iRacing dice: yo lo probé, está lleno de trolls. No, al revés, justamente no, HLCA, no. Tiene un sistema de puntajes que si no manejas deportivamente bien, no avanzás y no podés conducir vehículos de mayor performance y estar con gente de mejor calidad de manejo. No. Es lo mejor que he visto. Jesús Piñeiro pone: alta ganancia, alto ruido. Bueno, sí, claro, pero es difícil explicarlo eso, ¿no? En realidad tendríamos que ir por el lado de la relación señal-ruido, ¿no? Que generalmente esa relación cuando hay mucha luz es muy baja, o sea que la señal es muy grande y el ruido es muy bajo. Cuando la señal es baja, o sea la luz es muy pobre, muy baja, empieza a estar cerca de los niveles de la señal de ruido. Y cuando uno lo amplifica para poder ver qué es lo que está sucediendo ahora, quedan muy próximos unas de otras, y esto es lo que sucede. Walter Iraola dice: yo también estoy trabajando, dice, estoy programando un módulo de contratos para un sistema en línea. Wow, buenísimo. Dani, tengo que volver al trabajo, dice Canon. Gracias por la cobertura hasta ahora. Voy a tratar de conectarme más tarde. Muchos saludos, un abrazo, gracias. Gracias, Canon, por estar acá. HLCA dice que en las ligas bajas en varias carreras me chocan y me sacan de la carrera. Es horrible al inicio, al menos, claro, sí. Lo que pasa que al inicio, en realidad, lo que tenés que hacer para poder zafar de eso, inclusive hay que zafar de algunas categorías que son muy locas, ¿no? Como Fórmula 3, por ejemplo. 3 horas de caminata espacial y me distraigo, me voy del tema. Le contesto esto cortito a HLSA. Lo mejor que puedes hacer para pasar a una categoría mayor rápido es dejarlos ir en la carrera, no tratar de ganar carreras, ¿sí? Tratar de salir en el medio y sobre todo en las primeras 2 vueltas tratar de dejar que se maten, que se choquen por allí el resto y puedes hacer generalmente una carrera para salir en puesto intermedio. Y haciendo las cosas así puedes ganar puntos rápido para poder tener una mayor categoría de conducción. iRacing se maneja por categorías y por puntos, de que tampoco chocas, tampoco te salís de pista, eso te genera mejor puntaje. Daniel, la gente usa una antena que la conectan al teléfono, después la ISS pasa y con la antena sintonizan 145 MHz y decodifican la señal y salen fotos de astronautas y CubeSats. ¿Lo sabías? Dice, bueno, no sé exacto cómo lo hacen, pero en realidad creo que lo que utilizan no es conectado al celular, es a un PC y son receptores programables de radio que los venden, ¿no? Pero hay que estar un poco en el tema, no es así, poner, enchufar y prenderlo. Как-то потихоньку начать. I think maybe it's time for us to begin, and
Then we'll see how it goes. Tengo a Balú de visita acá. A ver, vamos a ver si sale de nuevo en cámara. Vení. Vamos acá está. Este es Balú. Hola, Balú. Hola. Ahí está la cámara, mira. Ahí está la cámara, Balú. Mira la cámara. Hola, Balú. Lindo. Dale. Well, I can see in the general direction, but Mado dice, estoy muy contento de ver este stream. ¿Cuántas horas quedan de caminata? Prácticamente 4 horas. HLCA, cualquier cosa, contactame por Discord y chateamos directamente, así no nos vamos de tema en esto. You try to control Oleg's movements. All right, I will do my best. When we raise the boom and turn it towards the FGB, then we will need to make sure what will the best position will be. Dubrov and Novitsky consulting with Russian flight controllers at the Russian Mission Control Center on the right body movements and configurations that they will need once they arrive down at the Zarya module to complete the electrical connections for the 8 power cables that were. Bueno, estaban discutiendo los dos, intercambiando opiniones con el Centro de Control de Misión en Roscosmos. Una vez que lleguen al módulo Zaira, cómo es que iban a hacer sus movimientos corporales, sus acomodos para poder trabajar con los conectores allí de ese lado. Qué bonito perro, dice César. La verdad que los dos perros que tenemos son increíbles, pero este es el único que viene a saludar y es así, es sociable. Conducted out of the ISS in 2021, the 5th spacewalk by Expedition 65 crew members. It is the second Balú como el oso del libro de la selva, sí. Exacto. 7 hours and 19 minutes outside the station back on June 2nd to complete the decommissioning of the now discarded Piers docking compartment. Gastón Roberto, miembro VIP del canal, muchas gracias. ¿Por qué lo veo ahora y no me aparece esto acá? Qué raro. The Nauka module. The next spacewalk, September 9th, will hook up an Ethernet patch cable, connect 2 high-frequency cables between the Zvezda service module and Nauka to provide. Saida, no entiendo cuál es el mensaje, porque dice, si te investigaras, lo de la antena. He investigado, sí, pero no tengo el tiempo para hacerlo ni los recursos, porque hay que comprar cosas y equipos. Me encanta el tema. Es más, yo soy radiotécnico. Mi primer trabajo hace años era hacer mantenimiento de equipos de aterrizaje por instrumentos en los aeropuertos del país. Copy, Oleg, it's a go. Sunday, September 12th, we'll see yet another spacewalk out of the International Space Station, this time out of the Quest airlock. John C. dice, la antena es un receptor de radio multicanal USB y se conecta al PC, y en el escáner se seleccionan las frecuencias que se deseen monitorizar. Bueno, sí, en realidad es un receptor programado. Los que yo conozco que usan son receptores programables. That arrived on the most recent SpaceX Cargo Dragon vehicle. It will be installed on the Port 4 truss to accommodate the next in the series of IROSA or ISS rollout solar arrays that will be delivered on a future SpaceX cargo mission. Rob Navias nos está contando que el próximo 12 va a haber 2 caminatas espaciales ahora próximas. Una más de estos rusos, que va a ser el día 9, la vamos a transmitir. Y va a haber una nueva que había estado programada y había sido cancelada. Esta vez va a estar el astronauta de JAXA, Aiki Hoshide, y Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea.
van a preparar los soportes para cuando lleguen los nuevos módulos solares para que sean instalados. Los nuevos módulos Airosa. Así que bueno, nos quedan en septiembre por lo menos esas 2 maratones espaciales. Bárbara me invita a que vaya a comer, que quedan... yo llevo 3 horas y falta aún más de la mitad. Sí, falta más de la mitad, es correcto. Quedan 4 horas. En cualquier momento me levanto después a tomar, a estirar un poco las piernas y a comer. Скажи, пожалуйста, в каком положении сейчас стрела? Олег, what is the position of the стрела right now? В припоте там. Выполняем поворот в сторону оси. We are turning towards the FGB. Miguel Eduardo Vélez saluda desde Puerto Viejo, Ecuador. Sería fantástico ubicar una base de lanzamiento de acá. Estamos en la mitad del mundo, correcto. Son los mejores lugares para hacer lanzamientos. Aunque creo que la costa del Pacífico no es la más utilizada para los lanzamientos espaciales. La costa más usada es hacia el este, ¿no? Joan dice, ¿eres colega? Dice, yo soy radiotécnico también, pero ahora no me dedico a eso. Hace años que dejé de trabajar como técnico. Estuve como 14 años en eso. Y bueno, me dediqué a volar aviones, me hice piloto, me hice controlador de tránsito aéreo. Y he pasado por varias áreas de la aviación. Últimamente me dedicaba a hacer imágenes aéreas y fotografía comercial, de eventos, fiestas. La pandemia me ha dejado con todo guardado en el piso, ¿no? Pero bueno. Y la electrónica, he vuelto a hacer cosas de electrónica cada tanto en el taller de un amigo, pero no es de las cosas que sigue haciendo, solamente para mí. Saida pregunta que había una caminata espacial, dice con Mark Van de Hey, pero se canceló. Sí, correcto, se canceló porque tuvo un pinzamiento en una vértebra que le produjo un dolor y la tuvieron que cancelar. Well, it is still very far until the structure. Towards the structure, a big gap between us and the structure. So, but we'll need to do your turn. Well, no, I don't think you need it to do it in your. We found a picture. You can use pitch, put it down, and then start extending it. Yes, it will be kind of a multi-stage movement. Of course, otherwise we won't be able to extend it in that direction later on. And here on our side, there is an antenna, or what is it, Anton? Yes, it is a boom, BVP move, boom. So you have to avoid it. No, we haven't reached it yet. So I started moving in your. If we do it in pitch parallel to this antenna, and then we'll stop and we'll see what to do next. What will be the best way? Yes, there are two things here, the short and the long one. Oleg, actually there is a tripod there. There should be a tripod there. Yes, it is a tripod. That's right. So I'm putting it down, bringing it down, Piotr, slowly. Piotr, monitor my movement.
Artyom, I think we will No sé si esto es lo que decían que se veía del sol, pero esto no es el sol, esto parece que ser el reflejo en el visor del casco del astronauta. Put it a little bit down here. We actually had Marce Roja dice, Daniel ahora es youtuber, totalmente. Sí. Yo sí, dice Daniel, yo soy desarrollador de software para telecomunicaciones y somos coetáneos, ya unos buenos añitos invertidos en la profesión. Bueno, no, yo de software tengo conocimientos, es más, empecé, hace 1000 años con Assembler, ¿no? Programando memorias. Programábamos en aquel momento procesadores tipo industriales en Assembler. Y vi algunas cosas, no es una cosa que me llame mucho la atención la programación. Mi hijo sí, por ejemplo, él es el gerente de calidad, o sea, de testing en una multi. Mi yerno también está en eso, es el futuro, obviamente, ¿no? Desarrollar software creo que es una de las cosas que más futuro tiene de aquí en adelante. Which is the junction between the U.S. and Russian segments of the station to begin work to attach. Ahí vemos a Dubrov en la punta de ese caño telescópico, y Alex Novinsky está del otro lado, que seguramente iba a comandar. No, if you put it down, it will be easier for me to point it at the target later on. Okay, so let me put it down a little bit more. Yes, I can see the movement down. Can you see FGB? Yes, I can stop. Oleg? Piotr. So, in the middle, in FGB, next to the location when we were removing the pump. So this AKR, but they are rather far away, I hope. So what do you think? Maybe I should use your maneuver here to turn it a bit. So I don't think it is useful to put it down because we will be moving in parallel to FGB. So I think we should extend it. Well, the most important thing, not to touch the antenna. I will control it. All right, so you suggest that we extend it? Yes. And so, Piotr, could you please look ahead of you? Yes. I'm looking at the final destination point. Because right now I'm... Piñeiro dice que somos la época del Z80. Turned. With my side. All right, I've started the movement. I can see the movement. Copy, guys. Sí, es más, el 80-88 creo que fue, plato volador, ¿no? Gustavo Sendra dice, gracias Daniel por transmitir, muy bueno lo tuyo. Gustavo de Argentina, gracias. Saludos de Alicante, España, dice R. Segis. Piotr, how are things? Everything is nominal. Good. Sure. We are not moving too fast. Maybe it's really too fast. Well,
no, just solar rays in my eyes. So we are now passing the location where we used to secure the adapter, the container, airtight container. So you're right at the perimeter. Mr. Elon Musk Galán dice nuevamente aquí en el directo. ¿Cómo va todo, Dani? Bien, 3 horas pasadas ya de caminata espacial. Mientras vemos que los astronautas ya han estirado el brazo ese telescópico. Tenemos a uno en cada punta. Voy a probar un comando en el chat. A ver, es un comando para que elija a alguien al azar, ganador en caso que se haga un sorteo. Hay cosas que creo que no están funcionando, entonces por eso quería probarlas, ¿no? 3 horas 18 minutos en este momento. Dubrov es quien está ahora al final de ese brazo telescópico. On the Zarya module of the International Space Station, the first element ever launched to the complex to begin the station era back on November 20th, 1998. He will be hooking up. ¿Qué arreglarán en Nauka? Dice, bueno, lo que van a hacer ahora es ya conectaron los cables de energía, ahora van a conectar los cables de datos. En este momento lo que están haciendo, este brazo les ayuda a llegar al sitio donde tienen que trabajar. Sí, todo está desarrollándose bien, sí. En realidad estaban unos poquitos minutos atrasados. But the railing has to be perpendicular to the boom. So. So, do you remember that we don't need to put it and stabilize it? Gerardo Portilla dice, buenas tardes Daniel, ¿qué se sabe de la fisura que se encontraron en la estación espacial? ¿Se sabe algo más? No, en realidad yo me había enterado por otros canales o por la prensa. Rastreé la noticia y la noticia en realidad fueron declaraciones de un ingeniero en jefe de la Corporación de Energía, se llama Vladimir Solovyov. Se lo dijo a la agencia espacial, a la agencia de noticias RIA, R-I-A. Y él únicamente dijo 2 frases cortitas, que hay que hay fisuras superficiales en algunos lugares de Zaira, y que lo malo de eso es que esas fisuras van a comenzar a extenderse con el tiempo. No hay más nada, no dijo más nada. No dijo qué era lo que causa, ni si había pérdidas de aire, todo lo demás son notas de prensa. Yo sinceramente vi las notas de prensa y no me pareció adecuado hacer un video al respecto, ¿no? Porque con solo 2 frases todo lo que podemos hacer acá es especular, ¿no? We haven't gotten to the pressurized adapter yet. Okay, I understand. This boom looks pretty dangerous. Este brazo robótico parece muy peligroso.
Did you see any? Have you spotted any markings yet? Elon Musk Galán dice: Dani, ayer visité la página de R-Drone y quedó muy linda, excelente trabajo, gracias. Estamos trabajando en ella todavía. Tenemos algunos problemitas con... Si hay alguien que sabe de programación web y nos quiere dar una mano, sería excelente, porque la verdad no es lo mío. Estoy yo solo peleándome con WordPress y con eso, y necesitaría una mano de alguien que entienda WordPress y de programación real de páginas web para poder mejorarla. Jason Rodríguez dice: qué mal lo pasé con el Alpha Rocket. Sí, la verdad. Todos. A mí no me gusta ver cuando pasa una cosa de esa, sinceramente. O sea, es un espectáculo, una explosión, sí, está, pero no... Further. Go ahead. Could you evaluate if we get attached to 1302, that handrail, can you move to the pressurized adapter to gear while being while using that handrail? I don't think so. ¿Puedes llegar a ese pasamanos? Le dice: no creo. There seems to be something protruding there. Parece que hay algo que protrude, que te sobresale de ahí. And so it's difficult to use the handrail here. Está muy difícil para llegar al pasamanos de acá. All right, I see that. Can't really get attached there. I see the hook there, but I don't think I can get. Yo veo el lugar donde engancho, pero no llego. Move past that point, then you can use handrail 1302. But if you can't move past this point, then you will have to move forward. Well, we don't have that many options. Let me evaluate. No tenemos muchas opciones, dice, déjame evaluar. Forward, and I get attached to this handrail. Please stand by one. Can't really see anything around. If I can go around it. Elon Musk dice: sí, es una lástima lo del Alpha Rocket. No es lindo ver que haya explotado con todo el excelente trabajo que han realizado los de Firefly. Sí, de todas maneras, ellos no se sienten mal. Acabo de ver un tweet de... A ver si lo tengo todavía acá. De Lauren Lyons, ¿sí? Y dice: estas 2 semanas y media en el trabajo, estas primeras 2 semanas y media en el trabajo han sido épicas. Dice: a pesar de que no lo logramos, dice, tenemos todavía muchas cosas para hacer y lograr, ¿no? Las lecciones, o sea, el aprendizaje es indispensable. Muy orgullosa, dice, de ser parte de este trabajo, dice. Vamos arriba, dice Firefly. Aquí les muestro un poquito el tweet de Lauren Lyons, Lord Lee, si quieren verlo. Muy buena imagen ahora con la luz, cómo ha cambiado esto. Y secure myself there, but it's kind of challenging to find 2 attachment points. So, what about es muy difícil conseguir un lugar de donde agarrarme, I think we have a chance here. Creo que tenemos la chance de hacerlo. Did you say pitch? I thought it would be your. ¿Dijiste pitch? Yo creo que es yo, o sea, pitch es hacia arriba y abajo, yo es el lateral, hacia un lado y hacia el otro.
This is Mission Control Houston, approaching the 3.5-hour mark in Bueno, ahí vemos mientras Dubro está moviendo la manivela para extender el brazo robótico ese. At the Zarya module of the International Space Station and the connection point between the US and Russian segments of the complex. Increíbles imágenes estamos disfrutando de esta caminata espacial de 2 astronautas rusos colocando las conexiones del módulo Nauka de la Estación Espacial Internacional. 8 power connectors earlier in this spacewalk were hooked up successfully to Nauka. John sí dice, Dani, yo me ofrecería, pero hace años que no trabajo webs. No, correcto. Necesito a alguien que solucione rápidamente para que nos dé una mano. Digo, no pelear, no ser dos para pelear contra WordPress. All right, and stop. Okay, and I'm securing the handle here. Está asegurando la manija. And let me find my hook. Déjame encontrar mi gancho. Okay. Oh my God, that's like so many hooks to choose from. No te escucho, Marcos. No te veo. ¿Cómo me muevo? Y dice, el video con imágenes de cerca de la explosión lo publicó la agencia RT en su canal de YouTube. Seguramente deben haber acordado el uso con NSF, que creo que es quien tiene los derechos. Buenísimo, Marcos. Gracias por ese mensaje. Okay, I'm floating away a little bit. Well, I didn't touch anything. Peter, how do you copy? Pretty badly, with a lot of interference. Mucha interferencia tenemos. Going through some interference. Marco, lo que están intentando hacer en realidad es asegurar el brazo robótico al lugar de Zarya, donde tienen que trabajar con los conectores. No hay cómo acceder si no hay al módulo, por eso utilizan este brazo. Pero es todo un invento complejo este brazo robótico, la verdad. Un momento en que creo que fue Novinsky que dijo este brazo es peligroso. So just make sure that the noise is horrendous. I am trying to tell you that you do not need to attach yo no escucho ahora las voces de ellos. You just have to make sure that it's away from the station structures and the solar arrays. And all that you can begin copy in work. No, este no es el Canadá, no.
John C. And I need to take the crew bag with the tools, right? Right. You take the Robótico, dice, yo lo vi moviendo una manivela. and move to 1035 and 1033. These are your handrails. This is the cable bundle number 1. Okay, so let's start with the handrails. We need to secure the other crew log bag. Copy. After riding at the end of the Strela telescoping boom from the Poisk module down to the Zarya module, the boom itself is being secured by Pyotr Dubrov before he makes his way to the work site to begin the work to connect 2 power cable bundles to connector points on the Zarya module that will provide electrical continuity between U.S. electrical systems and the Nauka multipurpose laboratory module. Qué locura la interferencia que tiene, ¿no? 10. Me está matando esa interferencia. Estoy bajando un poco el volumen. Артем. Marco pregunta si hay alguna probabilidad de que un astronauta ingrese a la Tierra y que no muera incinerado y haga un paracaídas. No, no hay posibilidades. Por eso las naves de ingreso, por la gran velocidad que entran, tienen todas esas capas protectoras térmicas, la temperatura del lugar de impacto con la atmósfera supera más de 1000 grados, creo. 1500, 2000 grados de temperatura, no sé, es brutal. Maybe we can use a side wire, the lanyard. Piotr reported that the mobile hook, the mobile ring actually has the ability to secure. Well, there is a ring, and that's what I'm saying. Maybe you can take the red and secure to the ring, so that's un nuevo comando, Marcos. red could be used at the PDGF. Hold on. There is the antenna. And I reached it. Copy. So let me secure myself with my short hook, spring hook.
So the short red is secured to the safety device STU. Петр говорил, что под тягом-то. Нет, все, нет, отбой. Said that, oh no, that's not going to work. What we're trying to tell you. So let's потом найдем translate какой-нибудь файл для него. And find a different red for him. Okay, so you can't reach it with this red. Well, there is this spring hook attached. Yeah, that's how it was. And why do you need it? We don't really need it. Well, but we can actually secure ourselves to the ring. Nos bajaron las voces de los astronautas ahora. Se escucha solo la voz de la traductora, ¿no? Es que es la forma que encontraron de reducir ese ruido que había. That's like Christmas lights of all spring hooks here. Whole garland. And I'm starting moving towards Piotr. This is Oleg. Bueno, Oleg se está moviendo, dice. And I'm trying to secure myself here and take the crew lock bag with me. Copy? And that's not an easy task. Dice, y esto me estoy moviendo, dice, llevando All the spring hooks are now el bolso, dice, y esto no es una tarea fácil, ¿eh? Es eso que estamos viendo que él agarra con la mano, en realidad es su pasamanos móvil que va por dentro del brazo telescópico y que tiene esas cintas para poder agarrarse y moverse. Evidentemente no es fácil moverse allí, para nada. Es un invento muy raro ese. Is the Estrella secure? Yes. So we tightened it as much as possible, but there is still a little bit of slack left. This is Mission Control Houston. 3 hours 40 minutes into today's space. 3 horas 40 minutos de caminata espacial. Novinsky y Dubrov están en el brazo telescópico in the area of the Zarya module of the International Space Station, the precursor to the cosmonauts. Y se dirigen al sitio donde están las conexiones eléctricas. Power cable bundles that will ultimately route electricity from the US segment of the International Space Station. Y es desde donde van a conectar esos cables de energía para que lleven la energía justamente al módulo Nauka. Saludos desde Pamplona, nos dice Gustavo CS. ¿Cuál es el objetivo de esta misión? Dice, bueno, el primario es lo que están haciendo todavía desde que comenzaron hace más de 3 horas 40 minutos. Y es rutear los cables de energía desde la estación espacial, que tienen que hacerlo desde ahí, desde el módulo Zarya, al nuevo módulo Nauka. O sea, van a conectar eléctricamente el módulo Nauka. Y a su vez, los cables de datos. También esa es la segunda tarea que tienen juntos. Ya han conectado 8 conectores de electricidad en la otra punta al módulo y ahora lo están haciendo acá a la Estación Espacial Internacional. Se han tenido que mover allí por medio de ese brazo telescópico. Y lo que tiene Alex Novinsky en su mano es ese hexágono
En realidad es un artilugio que va por el brazo telescópico que le permite moverse con seguridad, ¿no? Para seguir atado. And now let me try and move to the work area. And we see the attachment points. And let me try and secure myself there. Do you mean the Gerardo Portilla dice que, si mal no recuerda, Baumgartner fue el que llegó a velocidad supersónica en caída libre en 2015. Sí, lo superó. Creo que bastante. Y estuvo a punto de matarse porque perdió el control en la caída, empezó un giro descontrolado que casi lo desmaya por la fuerza centrífuga y estuvo muy cerca de pasarla mal. Go ahead. Я вот сейчас наблюдал, что поручень I saw that играет. handrail 1320 is wobbly a little bit. Yep, it is wobbly a little bit. El pasamanos dijo un número, está muy loquito, se mueve mucho, dice. No recuerdo la palabra para traducirlo, pero dice, está muy que se mueve, que no está firme. Dice, sí, evidentemente no está firme para nada. They do look like they are all the way in, but the orifice that they go through is a little bit larger in diameter, so that's why. But that's all we can see. ¿Quién hace la coordinación de las acciones de los rusos dentro de la Estación Espacial? No tengo idea, no lo han dicho. Preguntaba Marcos. Yeah, eso. I didn't secure myself to it. I'm just holding on to it a little bit lightly. So. Rosa Sierra, ¿cómo está la caminata? Que estuve ocupada, creo que van 4 horas, estamos próximos a las 4 horas. 3 horas y media pasadas. Sí, estamos 3 horas 44 minutos. Right, if I move a little bit further by like half a meter, then I would be able to move on the left. Oleg, so the boom at its end has a metal ring that can be extended a little bit. Nope, it's not gonna work because the red that is securing the PGDF is connected to that ring. So if I disconnect the stela from the handrail, that's the only way we can extend it. So, estaban discutiendo si podían extender un poco más todavía ese brazo telescópico y no, dice que evidentemente no lo pueden extender más de ello, así que I would have to verify. Well, if you look at that metal plate, then you can reach from there. Si miras esta placa de metal, dice, bueno, desde ahí podés alcanzar, puedes llegar, pero tenés que soltar el gancho. And you should not touch the target, so beware, there may be sharp edges there. Just mira que hay unos filos allí, por la duda. Well, then there is not much to hold on to because I was counting on that target. Right. Have you moved that crew lock bag that's on the Strela? No, not yet. I'm thinking that if you secure its spring hook to STU, to the safety device, then
There is a cable clamp there, right? That's the only thing that you have. Yes, there is a spring hook and there is a cable clamp. And you can get yourself securely on STU, attached on STU. Sí, la verdad están muy complicados para poder moverse y llegar al sitio que necesitan, porque no les da el brazo telescópico y no tienen lugares de donde agarrarse entre medio, entonces están tratando de moverse para llegar al sitio. La verdad que esto es de locos. I have one spring hook of the crew lock bag secured to STU. And let me try and move on this side. Ellos no tienen sensación de velocidad porque no tienen nada pasando cerca y no hay nada que los aleje de la estación espacial porque no hay viento allí, no hay aire, no hay atmósfera. O sea, lo que hay es imperceptible para ellos. Three hours, 48 minutes into the spacewalk. 3 horas 48 minutos. Dubrov on your left, Novitsky on your right, still securing the Strela telescoping boom to a cradle along the Zarya module of the International Space Station before they make their way toward. Todavía no llegaron al lugar donde tienen que ir al panel de interfase, que es donde encuentran las uniones. The connecting tunnel, if you will, between the U.S. and Russian segments of the station. It is at that interface panel that the cosmonauts will mate two power cable bundles to complete the electrical circuit that will provide U.S. segment electricity to the Nauka multipurpose laboratory module. And how we're going to go back? That's going to be fun. Saida pregunta si se ve la estación china en caso de que pasara por abajo. No creo, no sé, de repente sí, pero tienen órbitas totalmente distintas. Si se cruzan aún en la distancia, son difíciles de ver. Aparte, no se olviden que no tienen muchas ventanas en la estación espacial. Una vez que están adentro, no hay mucho lugar para hacia dónde mirar. ¿Cuántas horas estaban programados para trabajar? Dice Alonso. 7 horas. Es lo que dijeron hace un rato. Va a pasar por el sur de Argentina, dice María López, y se verán las Islas Malvinas. Qué suerte. Наблюдаешь закрепление укладки СС номер 2? Do you see the
bundle test number 2 secured here? Yes. Test number 2. That is the one closest to you. So that is perpendicular to the strut, and I see the cable clamp, and I see 2 connectors. One is larger facing us, and there are 2 smaller ones that are facing the partner module. So I will get closer and we'll get a better look. When you get closer, I will repeat the instructions at that time. Okay. Sounds good. I am currently above the bundle test number 1. I see the connectors very well and the cable routed away from it. Well, Peter. Надо будет помогать Олегу. Next, you're going to need to help Oleg. Maybe you are able to position yourself closer. Or he can help me with good advice. Well, that is a very interesting question. There are no other handrails here. I secured myself with the tether, with the non-retractable feather to the father's handrail on the pressurized adapter. However, Alejandro Gómez pregunta si la tormenta solar no les esté causando algún problema por el tiempo de exposición. Me imagino que no, porque si no eso lo hubieran tenido en cuenta. Shape. Maybe, Peter, you can look around and find the connectors J2, J3, the cables that are secured but free-floating, that are used as test cables. Yes. Okay, I was looking at the socket JW8 024. It's right there. I'm looking at it. Están buscando los cables. Estamos próximos a las 4 horas. Estamos a 6 minutos, 5 minutos de que lleguen a las 4 horas. Ahí lo vemos. 3 horas 54 en total. Y están llegando en este momento, están identificando los conectores. To complete the electrical continuity between the Nauka multipurpose laboratory. Justamente lo que van a hacer es conectar los cables para darle continuidad al trabajo que ya hicieron en el otro extremo. We're going to do the rest during the test activation. Okay, copy. So are you receiving the video? Yes, I'm receiving the video. Okay, I am, Leandro Gómez que vuelve, todo nominal, sí, todo nominal. Hace media hora que están tratando de llegar allí a los conectores y bueno, ya llegaron. Están en el módulo Saria y es el otro extremo que hicieron la conexión para ahora integrarla a la estación espacial. And then you will continue. We're not allowed to secure it to the handrail. Not with your hook. 0004, you are not allowed to use our non-retractable feather hook. You're not allowed to secure. It can heat, and you shouldn't be touching it with your gloves because it can heat up. Our counterparts warned us that it can heat up in the sun, and then you can feel the heat through the gloves, and the gloves can be affected by the heat. Bueno, dice que sienten el calor en los guantes del sol. Using this handrail as support. There's no reason why you shouldn't be touching it with your hands. So, will be helpful. Como que no se pueden agarrar mucho, dice, por el calor
a que están las cosas y que no, los guantes no son lo suficientemente aislantes. Right now, you can untie the test cable from the bundle, unless you think it's going to be in the way. Peter, with the cutter, or maybe hand the cutter over to Oleg. Would you be able to get to it? Would you be able to reach it? I will try. Pablo Sosa pregunta cuánto dura esta misión. 3 horas más aproximadamente. Untie. It is able. Why should I untie? It is able to reach the panel. Well, if this cable is long enough to reach the panel, there's no need to untie the bundle. Well, I'm thinking it actually can go even farther in that direction. ¿Por qué están calientes? Pregunta la superficie por el sol. So if it's not long enough, then untie, release the bundle, then or leave it as is if there's enough length. Okay, copy. So give you a go for us to start the operations. No, I don't have confirmation for you yet. So right now, Peter and you position yourselves comfortably so you can work with the cutter or the cap keeper, as we will be cutting off the cap. I positioned myself in a way that I will have access to the crew look bag. It's not attached to anything. I'm hanging here nearby, actually holding on to the handrail 0004. I will be able to pull out the cutter and the cap keeper. Copy. We received the go for the start of the operation. Then P6, gas 6, prepare that connector to pre-mate. Copy. So we can remove the covers preliminarily. Yes, you can prepare by removing the covers. Not with our gloves, though. These push buttons don't work very well, it seems like. Guys, we had a short comm dropout. We are handing over communications between satellites on our tracking and data relay satellite system. We'll get our video downlink from the station back momentarily. As we pass the 4-hour mark in today's spacewalk, Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov are at the Zarya module of the International Space Station, removing thermal covers to access an interface panel to which they shortly will mate 2 bundles of power cables to complete the electrical connections between the U.S. electrical system on the International Space Station that flows through the Zarya module and the pressurized mating adapter number 1 that connects the U.S. and Russian segments of the station all the way to the Nauka multipurpose laboratory module, to which 8 power connectors were mated earlier in today's spacewalk. Then I'm ready for operation. Forward over center and mated. Forward over center and mated. Move it back all the way.
Так, full aft over center. Left over center. And so Принято. it's in self-dock. С разъемом P16, G16. Now work with P16, G16 from the FGB side. Так, это разъем полностью как-то full forward over center. This is forward over center and mated. This connector is ready to be mated. Принял. You can start full up over center. Demated. Demated. Принято. Copy. Теперь надо демонтировать. Right now you need to remove caps from the test number 2 bundle. All 3 caps. Страхуем их на keeper и secure them to the cap keeper and cut off Я понял. the ties. Copy. Так, не можешь дать keeper? Could you give me the cap keeper? Так, держи. Вот он резак. Вот он. Как сейчас? Get the cutter. Нет, ты можешь его зацепить сейчас? You can probably secure it. Нет, крышку саму. The cap Да, itself. я сниму и обрежу. I'll remove it and cut it. Резак, пускай пока будет у тебя. You can keep the cutter right now. For now. Поэтому They're on the external rest. я поэтому не работать, не снимаем крыло. So you can work with that without removing from the crew lock bag. можешь, пожалуйста, Alex, сказать маркировку? could you tell us the labeling that you labeling on the connector that you're holding right now? Пока нет. Not yet. P16A / J16. Принято. Copy. So, Papa 16. Продолжаем. Should I continue? Продолжаем. Меня попросили удостоверить. Go on and continue. They just asked me to verify the label. Хорошо. Если можешь сейчас сразу вторую крышку Do нацепить. you think we can secure the second cap? You will need to remove all of them one after another. Я подведу. Okay, I will be leading them here and take any. Так, пока эти два оставим, наверное. Okay, got it. We can probably cut off those 2 and leave the third one so we don't have to extract it from there just yet. Так. Еще резак. Резак. Okay, the cutter. Ага, застрахован. The cutter is secured. Да, вот такие шнурки. Cuando sacó la navaja me asusté, ¿eh? Резаки. Wires and cutters. Да, что-то не заметил. So this floated away. Digo, ¿qué es esto? Digo, ¿no? That one is cut. Принято. Copy. Крышка пока The еще cap установлена. Están preparados para todos, la verdad. ¿eh? Да, принято, наблюдаем. Copy, we're seeing it. А, вот пошла картинка, да? So you're receiving the video now? Да, я не сказал. Yes, I apologize, I didn't tell you. Yeah, the second one is cut off. Так, перчатки нагреваются здесь, а? The gloves get heated here pretty fast. Так. Все, держу резак. I got the cutter. You're holding it? Так, снимаем сразу крышки с обоих разъемов. So should we remove the caps from both connectors right away? Yes, remove all of them. Третье. And then remove the third one as well.
I have only worked with the two. The other is pointing in the opposite direction, so it's not very convenient. Okay, then remove the first two. I am removing one cap. Lever full forward. Lever. The two cosmonauts are removing connector caps from one of the two power cable bundles that they will hook up to the interface panel at the Zarya module momentarily. All of this work to complete the electrical circuitry between the U.S. electrical systems on the U.S. segment of the station and the Nauka multipurpose laboratory module. What can I do? They just wouldn't go. Is there a chance that you're holding on to that particular section that should be extracted from the connector? When you're pulling it back, part of the connector should be extended. Do you think you should be holding on to the cap instead? It's not convenient for me to hold on to the cap in this case. You're thinking this way? Matías Señor dice, vi un video que dice que ya hay grietas en la estación espacial. Bueno, yo vi varios, vi varias agencias noticiosas, vi varios medios conocidos que se han hecho eco de la noticia. Y bueno, sí, la noticia en realidad son dos líneas, dos pequeños párrafos que de un dicho del ingeniero en jefe de la Corporación de Energía, Vladimir Soloyov, y dijo que hay fisuras superficiales en algunos lugares del módulo Salen. Dice, eso es malo y sugiere que esas fisuras comenzarán a expandirse en el tiempo. Pero no hay nada más que eso. Eso es todo lo que dijo y todo lo que hay. No hay fotos, no hay videos, no hay estimaciones de qué pueda pasar, ni el tamaño, ni absolutamente nada más que eso. Y no creo que las agencias espaciales digan nada. Voy a mirar a ver cuándo es la próxima conferencia de prensa de NASA, que quizás ahí algún periodista podría llegar a preguntarle, ¿no? Unbundle the cable to get to the handrail. Are the caps stuck on both connectors? Yes. Then let's try the vice grips. And our device grips are in the crew bag? Yes, they're in the crew bag. Let's try it. Let's try. If I let go, I'll float away. You need to pull out the rat and close it. Найти. Сейчас. Сейчас задача. Из легких. Inaudible. Да, вот я подержу этот. Крылок-бэк. Что говоришь? What did you say? Крылок-бэк подержу. Let me hold the crew bag. Солнце бликует, не вижу. There's reflection from the sunlight. I can't see it very well. Me molesta el reflejo del sol, dice, no veo bien.
Of course, it's at the very bottom. That's the law. Right now, there's No, tampoco hay ninguna conferencia de prensa reciente, o sea, próxima, anunciada. Quizás la próxima se dé con el lanzamiento del Inspiration 4. Esperemos, pero use the hook of the adjustable tether as a lever, and use the hook of the adjustable length tether by pulling on lamentablemente no va a haber nadie que le pueda preguntar a la NASA, I think ¿no? if I pull on it, it won't help, because I think by pulling on the pressing and pulling on the lever. En suspiros el ruso dijo un insulto en inglés, o me pareció, dice, no lo escuché, no estaba escuchando lo que decía. Vienen complicados, están haciendo una tarea muy complicada, los ganchos no le daban, se están quemando. Attached to the internal rat. Yes, they were provided in case of a multi-level off-nominal situation. Many failure deep. Yes. I know. Yeah, I pulled out. I got device strips. Well, this option with the hook is not usable. Esta opción con el gancho dice no lo podemos usar. Creo que lo que deben querer mover eso y no pueden. O quieren sacar la tapa y debe estar muy caliente. We're going to get into an eclipse run. Okay, copy. This is Mission Control Houston, 4 hours 14 minutes into the space 4 horas walk, 15 minutos continuing de caminata espacial. to configure the connectors that will complete the electrical circuitry. Rob Navia dice, mientras configurando los conectores, en realidad están tratando están peleándose power con cable los conectores. That will wrap up the electrical connection work for this first of what is expected to be up to 11 spacewalks to outfit and activate Nauka following its arrival at the station back on July 29th. 8 power connectors were mated between the Poisk module and Nauka earlier in today's spacewalk by Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov, and now they are working to prepare the connectors. These basically are 2 power cable bundle connectors that will be hooked up to the interface panel at the Zarya module of the International Space Station. Tighten device grip to set them up. I did make the returns. My hands are tired. Well, then maybe you can get a break. And Peter, are you able to? Ya habían dicho que los guantes no les estaban aislando de la temperatura de los pasamanos y de las cosas. But not yet, because. So I let go of the handrail, so I am anywhere but where I need to be. I think the matter is with the connector itself. For some reason, this is not moving as if there is a stop. Dice, creo que el problema está con el conector en sí. Dice, hay algo que no nos está dejando, que está trabado. Lo que se queman son las manos, porque los guantes no les aíslan de la gran temperatura que tiene el metal.
Está trabada, está trancada. For some reason, it wouldn't move back. If the visual inspection doesn't show any damage. Dice, la inspección visual no nos muestra que tenga ningún daño. I see full after over center. Copy. This is connector. Is it number 16? Let me tell you the number. I have T2. I have T16. J16. The cap is still attached. Let me try to open this one, and you can remove the cap in the meantime. Once again, T16A. That's the one you remove the cap from, right? Yes. And with the second one as well. Copy, remove the cap. Move it up towards yourself. Yes, the cap is off. Now we're making P2, or are we going to remove the cap from the third connector? Remove the third cap. The third cap should be removed by rotating quarter way around the circumference and pulling it up without all the previous complications. Okay, so this is J16A, T16. We copy. So, Oleg, maybe use the adjustable for now. Okay, I am holding this in my hand, and I can't move it because I don't really have anything to grab. Okay, maybe you can grab the round one. It's okay to take that. Copy that. Okay, maybe I should move up the cap here. Hold on. Open the bit. I can't. I need to grab it first. I'm hanging on here. Okay, hold on. It's not working. Let me try here. Okay, I got it. I always need to be holding the handrail using one hand at all times. Yes, I understand that. Okay. Maybe move you this way a little bit. Now rotate this. Okay.
hitting my legs. Так, есть. Okay, got it. Обрезал. Принято. ¿Cuánto oxígeno tienen? Les queda todavía para 3 horas Hold this. y, You can release. y algo. Yes. Века, там как будто срок еще держится, нет? Okay, are you holding this with your hand? ¿De qué se trata la caminata de hoy? Pregunta Lex. En la descripción del video te lleva a verlo, si no, lanzamientosespaciales.com, te lo recomiendo. Pero básicamente es lo primero, la primera tarea es cambiar cables de potencia y de datos para conectar el módulo Nauka a la Estación Espacial Internacional. Так, ну теперь Okay. к работе Now, упаковки разъемов. Начинаем с разъема proceed to demating the connectors, 16. starting with Это тот разъем, который мы P16, J16A. That's the one. пристыковочный. И последний разъем, с которого снимали крышку. That's the latest one where you remove the cap. Так, The last one. Okay, so the connector has been demated. That's the P16 connector, right? Yes. И J16A. And then J16A. И который крайне после этого работает. Okay, so that's the most recent one that we were working with where we removed the cap. Yes, that's correct. Я забыл, да, предупредить. I forgot to warn you in advance. I'm sorry. We are Ничего, мы ее ждали. going into the installation. Yeah, we were expecting that. Так. Осматриваем разъем. Okay, we are inspecting the connectors. No. FOD. EMI bandwidth. Good. Seems good. Speaking English. Ready to Принято. stop. Рычаг сзади полностью, да? And the lever is all the way in the back. Over center. Принято, приступай. We copy that. You have our go to mate. Bueno, se ve que estaba previsto de que cuando llegara el momento de conectarlas iban a estar a la noche, obviamente, no hay energía de los paneles solares. Keeper Так, is и док. Full aft. looks like it's got a bunch of legs. Разъем P Connector J16A. Да, P16 and P16A. Yes, go ahead and connect. Full forward, over center, mated. Full forward, over center, mated. картинка. Are you getting the picture? Yes. Еще раз подтвердить. Это разъем P16 Can you J16A. confirm one more time that you have mated connectors P16 and J16A? Сейчас, секунду. Standby one. Так, Okay, J16A. дрот P16 с одной стороны. I'm seeing P16 on one side. Принято. Copy. С другой, соответственно, на P16. On the other side, I'm seeing P16. Принято. Спасибо. Давай к следующему. Okay, we copy that. Thank you. Moving on to the next connector. Я, наверное, его сейчас укрою. Okay, I think I'm going to go ahead Этим чехлом, который был с and этой стороны. cover it with the cover that I had here. Yes. Ahí hay algo que no tradujeron nuevamente. А, кстати, кнопки, они так By the way, мы просто сдвинули чехол. the buttons, we never did manage to release, just pushed Хорошо, что не the раскрыли. cover. Мне коллеги сказали. Yeah, that's fine. Actually, I've been told И закрываются очень туго. that they are tight and they're hard to close. Ясно. Okay, understood.
Now I just need to put the cover back on. Okay, got it. P16 cover. Copy that. Теперь приступаем Now, к разъема P16, A, J16. we will be mating connectors P16A and J16. Okay? Так, у меня в руках P2 сейчас. Understand, I have... Это не то, это понимаю. Scott Manley nos dice Juanix propone que falló motor River 1 del Alpha en base a imágenes de NSF. Bueno, sí, digo, sin imágenes sabemos que falló, porque no tuvo la energía suficiente para lograr un delta V que le permita acelerar como ellos esperaban y alcanzar el máximo Q en 1 minuto 15 segundos. Estaría bueno ver ese video. No, voy a verlo cuando terminemos esto. A ver qué es lo que vio y qué es lo que se ve. Yo no tuve tiempo de nada. Так, ответная часть. The reciprocal part. Так, ну, честно говоря, тут... J16. J16 on the left side. I see it on the right. We copy. You have our go to connect the connectors. Так, и соответственно, okay. Ответный разъем. And then the other side of the connector also, no FOD. Good. Good. It's all good. Принято. Copy. Please proceed. Marco dice que se coló un dibujo, sí, se coló un dibujo. A veces cuando cambio de pantalla, lo voy a tocar acá un poco. Ahí, ¿no? Acá, ahí, hago esto así, se me cuela el astronauta, que es el fondo de pantalla en el segundo monitor. Y Marcos dice también que tendrían que hacer que cuando hay interferencia, como ahora que volvió a darle un golpecito, como hago yo con el micrófono. It's not all the way to the end. There's still some clearance here. Okay, you mean the one that's soft mated, soft dog? ¿Qué temperatura hay en la noche en el espacio aquí en la estación espacial? Creo que llega a menos 100 o menos 150, me parece. A ver. Debe estar en algún sitio, en algún lado, en Wiki, debe estar en algún lado, ¿no? The D-rings, you can try to make them tighter a little bit by compressing. Yes, understood. Okay, I can't. Más 121 menos 157. Esa es la diferencia de temperatura. O sea, llega ahora en la oscuridad menos 157. Y cuando hay sol, más 121. This is Mission Control Houston, 4 hours 31 minutes into 4 horas 31 minutos, nos dice Rob Navias. Mientras Novinsky y Dubrov continúan en esa caminata espacial para
reposicionar cables de energía y datos para poder conectar el módulo Nauka, el nuevo módulo Nauka, al resto de la Estación Espacial Internacional. Recuerden que la energía proviene de la parte norteamericana, que es quien administra la parte de módulos y energía allí, y obviamente tienen que reconfigurar los cables para poder conectarla. Antiguamente estaba conectado el módulo Pierce, que fue descomisado. Chao Marcos, un abrazo, gracias por estar acá con nosotros. Up the east coast of Africa, moving from southwest to northeast. Try again. No, try to push. Right here. I feel like it didn't get all the way, get pushed all the way here. Олег. Oleg. Скажи, пожалуйста, там Can you tell me? положение рычага сейчас полностью The lever. центром. Положение рычага сейчас полностью назад над центром. Да, полностью назад над центром. Принято. Принято. Okay, got it. Yeah, forward over the center, made it. I see this. Forward over the center and made it. We copy. Так, у нас остался третий разъем. We have the third connector left. P2 from the kit, and J2 is the one that is tied nearby. Can you see it? J2. 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 Yes, J2 should be tied here, close to the coil. Maybe this is the coil that we were thinking was for the Ethernet cables. Is that the right one? Yes, it's... The Ethernet cable is further back. J2. I see the decal. Okay, that's exactly what we needed. J2 to P2. But first you need to remove the cap. Yes, and the cap also here. Okay, so hold this here. It's not going anywhere. It's attached to the handrail. Okay, got it. Так, крышка демонтирована. Cap is removed. Copy.
Так, выполняем маршрут, новые по идее. И my band is good. Okay, I see the alignment is good. Второй разъем тоже. The second Новый по идее, и my good. connector also it's good. Good. Ready to mate. Ready Y to Manuel mate. Machado dice que es un buen Okay, acompañante copy. para hacer You resumen can de la facultad. proceed. Buenísimo. Copy that. Me alegro que te sirva. Так, есть soft dock. I have the soft dock, Full forward, over center. full forward, over the center, mated in English. Okay, we copy that. Kevin me pregunta si escuché hablar de la Biblia de la astronomía. No sé a qué te referís. Нам, как вы думаете, What do you проволочные фиксации think? где-то подвязывать? Do we need to use the wire ties to secure the connectors somewhere? Надо посмотреть. Let me take a look. Ну, не знаю, у нас получается поручни. I don't know. Этот кабель The зафиксирован. handrails look good. Looks like we have the connector here. Y le falta un cobertor. Acá hay un cobertor que no le han colocado. Connectors are mated И вот этот кран. so that attaches them to each other. Now the one in the end Тоже проволочным фиксатором поручни прямым. is secured with a wire tie also to the handrail. So I don't know that we need to do this. Можно донести сегодня фиксатором. If you feel that you need to tighten it up a little bit, then we can use a wire tie. Тогда не надо, мы Otherwise, I think it's good. Okay, no, don't worry about it. Let's just... Si pensás que tenés que alinear algún cable, Kevin Hernández, miembro, muchas gracias. Si vos ves que tenés que, le dicen que tenés que agarrarlo con algún alambre para llevarlos mejor a algún lugar y acomodarlos, o sea, le dicen, no, me parece que están bien así. Так, возвращаем. Okay, going back Forward. to its initial position, right? Forward. Yes, correct. Back to the initial. Bueno, a la posición inicial, dice. Okay, so the full forward, over center, mated, correct, and use the MLI. Bueno, y ahora sí le va a poner la capa térmica. MLI se llama eso, We'll ¿no? do that. без моей команды никто проверять. Don't turn anything on. Yes, of course. We No are prendan nada, standing by here. No prendan nada todavía. Activate or turn on anything without your go. Так, укрыли. Okay, we have covered. Принято. Copy. Все, у нас All right. 3 разъема. All three connectors have been mated. This is Mission Control Houston, 4 hours, 40 Los tres minutes conectores ya into, están hechos. spacewalk by Novitsky and Dubirov. Both of the And power cable bundle connectors have now been attached and connected 4 successfully. horas 40 de caminata Panel of the espacial. Zarya module of the International Space Station to complete the electrical circuit, basically, between the U.S. segment of the International Space Station and the Nauka multipurpose laboratory module. feel free. Yes. The end-to-end test, basically, of the power supply between the U.S. segment, the Zvezda service module, and Nauka will now be checked out thoroughly. Will take a while. But so far, so good in what has amounted to tedious work, however, so far successful work by Novitsky and Dubirov to complete the electrical connections between the U.S. segment of the station and the new multipurpose laboratory module. Made the Ethernet cables after Bueno, dice the que checkout. están completando la parte de conexiones eléctricas, Cable, que obviamente hay que chequearlas luego, mating, ¿no? meaning O ahora. the connectors or the steering clamps. And the third thing that we Daniel, want ¿por to qué do en el tiempo is del Apolo no remove se the gap hizo from la plate Estación Espacial 15. Internacional? Bueno, porque
En realidad había una guerra fría ahí entre Rusia y Estados Unidos o la Unión Soviética. Y lo único que querían era venir a la carrera espacial a ver quién llegaba primero, poner un hombre primero a la Luna, ¿no? Demostrar superioridad científica, técnica, espacial, esa era la idea en ese momento. Feel free. We don't want you to overexert yourself. We still have a lot of work to do, and we want you to be ready to work with the Ethernet cables. Yes, understood. Now for the red that we used to use, it's somewhere at the bottom. Do you think you'll be able to pull me a little bit? Maratónica transmisión, dice Marlon Joaquín desde Guatemala. Gracias por los saludos. Sí, las caminatas espaciales son largas, la verdad. Okay, the grip, don't move it too far. Both talking at the same time. On the cap keeper, we have 10 hooks and we have 8 caps. Yes. This is Mission Control Houston. Just to clarify, the connectors for one of the 2 power cable bundles have now been successfully connected. Bueno, Rob Navias dice lo que fueron conectados fueron 4 conectores de uno de los cables. Le queda el otro todavía. Shortly to mate an Ethernet cable, and then we'll proceed on to tackle the second of the 2 power cable bundles. So. Dice que van a conectar ahora los de red. One of 2 power cable bundles now successfully mated to provide electrical continuity. Deben haber dejado para después el que se les complicó. International Space Station and the Nauka multipurpose laboratory module. The crew shortly will begin the work on the second of the 2 power cable bundles. That then will complete all of the electrical work for the day. Dice que luego de conectar los cables de red, los de Ethernet, van a volver a trabajar con los cables de energía, los que le quedaron, los 4 conectores de energía del otro cable. This connector should be inside the MLI flap and should be. Le están explicando dónde está, por ejemplo, el próximo conector. Ahora le dice, debe estar dentro de la protección térmica, el blanca, y le están dando el lugar donde está. O la identificación de ese conector. 700U 578, that is the correct one. Okay, I got it. No, vivía así, pero era muy chiquito. No. Okay, and you have attached it, right? To make sure that it doesn't float away too far. Yeah, sure. Okay. ¿Qué marca de reloj de muñeco llevan? No tengo idea. Yo tengo un Xiaomi Mi Band. If you are able to do this on your own. Yes, I'm trying. But I need to switch crew bags with Oleg. You can take it off and attach it to the handrail. Yes, I think this will be actually better.
Did you remove the Ethernet cable? Después de la EVA lo dejan descansar, dice Agustín Yolongo. Teóricamente en la EVA se toman sus tiempos de descanso, no lo vimos hoy de esa manera. No tengo idea con Rusia, la gente de NASA y ESA y JAXA cuando hacen caminatas espaciales, al día siguiente se toman medio día de descanso. Okay, so we have this attached here, not moving anywhere, and then we'll move it to 42. Okay, you can do that. I think that's a good idea. Are there any caps on that cable? On my Ethernet cable? I don't know. I can't see it just yet. Okay, there should be a cap. So we end up with 10 caps instead of 8. 3 on the cable. Yes, that sounds about right. And what are we doing with the clamps? We will look. Maybe on our side there is one connector and 2 caps. Yes, so we could do that as well. These clamps are just in the way. These are not really helpful. They're just in the way. Okay. So I have the cable tied up on our side. Copy. And what handrail did you connect it to? Well, it's an unknown cable. As Novitsky and Dubroff prepare to mate the second of the power cable bundles at the interface panel on the Zarya module, electrical continuity tests are continuing on the first of those 2 cable bundles that was connected to the Zarya module. Mientras estos oyen eso, seguramente alguien de la tripulación de la estación espacial está probando la continuidad. No lo dijo Rob Navias, pero lo dio a entender. Handrail 1050 then. Apparently so. All right. I am removing the cap from connector 321A. Copy. You have a go to remove it. All right, the cap has been successfully removed. And it's on cap keeper. Copy. All right, and I see another cable bundle, and it seems to, I think it's the Ethernet cable. The cover is the same. And it's right next to that metal insert. Yes, it's going to be. So it's going to be on the left side from that metal structure. If you're looking from the Russian segment, yes, and it's coiled up. Let me try and check its name. Copy. Her. I'm going to attach 2 caps. Once again, at the 4-hour, 51-minute mark in the spacewalk, Novitsky and Dubroff are preparing the second of the 2 power cable bundles to be connected to an interface panel at the Zarya module interface with pressurized mating adapter number 1 on the International Space Station. The first of those 2 power cable bundles was connected successfully, and electrical checks are continuing. So far, all indications are that
we have a good electrical flow and good continuity between the U.S. segment electrical systems and the Nauka multipurpose laboratory module. It's J578. The only numbers that I can see is 78. I can't see the rest. Copy. So the name of that third connector is not quite visible. Right, I see it. Connector number 3P, Papa 21A. Yes, that is exactly the correct connector. And J 578. And if we're moving in our direction, okay, I just wanted to say that my tether is sufficiently long. That's good news, Oleg. All right, and the comm is kind of ratty. Well, we switched to VHF. Copy. That is pretty surprising. It's unintelligible. Bueno, mucha interferencia. Vamos a bajar un poco el volumen. Bueno, nos aproximamos a las 5 horas de caminata espacial, ¿no? If it's securely connected, or was it just dumb luck that it's still there? No, it's securely connected there. All right, then just leave it there. So what do we do with all the caps? Do we need to take them with us? Or we can... Yes, you do need to make sure that they're secure. Okay, so the connector. I can, once I'm ready and prepped, I can actually mate the connectors. Is that right? Yes. And based on your report, you have everything correct, and you can proceed with mating the connectors. Copy. Y ahí vemos los dos astronautas
la foto de los dos astronautas de que están en este momento en esta caminata espacial, la 49 de Rusia. All right, and I am full forward and center, and I am removing the cap, and just wanted to know that it's going to be the end of the orbital night. Bueno, parece que salió esa tapa al final, ¿eh? The cap has been removed. Al final se parece que salió esa tapa, ¿eh? Full forward now. Center. Se están apurando a sacar las tapas antes de que vuelva la luz del sol. And full aft center. We copy, and I'm removing the cap. All right, the connectors have been prepped, and the caps have been removed. Bueno, sacamos las tapas, ¿eh? Bueno, al final salieron. Necesitaban que estuvieran frías, ¿sí? Para poder agarrarla con los guantes, evidentemente. Y ahí ya les viene el sol, ¿eh? Se les vino el sol. So, do you need a break? Yeah, he probably will benefit from one. Yes. Take a break, and I just came up with an idea. Tómate un descanso, dice, te va a venir bien. Dice, dale. Right. You're not going to leave me alone here. Oh, you're too handy to leave you alone. Hay intercambio de palabras entre ellos, dice. Que no me dejes acá solo, dice, no. Y dice, no. Vos sos muy habilidoso, dice. Te puedo dejar solo, tranquilo. Great, Oleg, thank you. Now, please remove the MLI cap, valve, and then tell me if you need to make it even more secure, or if what you did is sufficient. Well, I would say I think we should make it a little bit more. Bueno, ahí vemos que está estático. Se está tomando el descanso en realidad, ¿eh? ¿No? Bueno, ahí obvio la cámara. Great. Then let's secure it where it's convenient. Sounds good. And Oleg, the cap for that connector has been secured on the other side as well, right? Yes, it's on the other side of the MLI. Also, you can actually kind of... Michael Fulco dice, me acosté una siesta y veo que siguen trabajando. ¿Cómo nos exigen? Es increíble. Daniel, ¿te enteraste de la caminata de China hace poco? No, sabemos muy poco. No hay transmisiones para poder hacer de China y no es fácil encontrar la fuente. Entonces es complicado. That's not really secure, but we did manage to kind of nest them into each other. Las tareas más sencillas se hacen complicadísimas ahí en el espacio. Ya lo venimos viendo hace tiempo. Justamente. Cambiar 8 conectores y unos cables, cambiarlos de un lugar a otro, está llevando 5 horas de trabajo
lo cual es impresionante, ¿no? 5 horas, 1 minuto, 48 segundos de caminata espacial. Estos dos astronautas rusos, estábamos viendo, están conectando la energía eléctrica al módulo Nauka y también cables de datos. Y eso es lo que están haciendo hoy. Están ruteando cables, llevándolos a distintos lugares y conectando justamente en distintos lugares. Primero lo hicieron próximo al módulo Nauka y ahora lo están haciendo del otro lado de la punta de los cables en el módulo de Salen. Saria. Para llegar allí al módulo Saria fue impresionante. Para los que no lo vieron, si quieren después darle para atrás al cursor, cómo lo hicieron agarrado al brazo telescópico, que ahora no se está viendo acá, y después no tenían prácticamente de dónde poder agarrarse para ir allí. Recuerden que los astronautas rusos no tienen equipo de emergencia para volver a la estación espacial si es que por algún motivo llegaran a soltarse, ¿no? Y para eso usan, creo que 3 líneas de vida de conexión a la estación. Enrique dice, ¿estos cobran por hora? No deben de querer terminar lo antes posible. Esto no es al revés, ¿no? Es que es más, necesitan tomarse un descanso cada tanto para poder recuperar un poco de energía. Jorge Luis Juberville pregunta si el módulo Nauka aún no está funcionando al 100%. No está funcionando. Recién ahora va a tener energía eléctrica desde la estación espacial. Y están colocando todos los cables de datos para poder ir. No sé qué cantidad de caminatas van a tener que hacer para que quede pronta, o sea, totalmente en servicio. The handrail is kind of wobbly. You can actually secure the pike pole or hand pike to the handrail. And for I'm not sure if I'm getting the high resolution video from my camera. Well, I have to tell you a secret, guys. For all that the duration of the EVA, we've been getting high res from Pyotr's camera and low res from Oleg's. And I am being told that the length of the Ethernet cable has indeed increased, and that we successfully performed the checkouts. So Mark has just confirmed it. This is awesome. Thank you, Moscow. And thank you, Mark. And for that hook, or for that pole, where do you want us to secure it? Well, you can secure it with the cable bundle number 1. And I will have to crawl over Strela one more time, not the most convenient route. Yeah, Piotr, you can actually close the anchor of the Strela boom, and maybe it will be a little bit more convenient. Well, not really. At least I can hold on to something, but if it's closed, then I don't have anything to grab.
This is Mission Control Houston, 5 hours, 6 minutes into the spacewalk. You're looking at Pyotr Dubrov wearing the suit with the blue stripes at the top of your screen, Oleg Novitsky wearing the suit with the red stripes at the bottom of your screen as they work to remove caps for the second of the 2 power cable bundles that will complete the electrical connections to an interface panel on the Zarya module of the International Space Station. Kakarotox dice, le dice a Juanex que son los espejos de las manos. Y ahí, bueno, ya vemos la respuesta de Juanex. Gracias, Juanex. Bárbara Maraboli dice, regresé, todo bien, menos el sonido de interferencia que tiene. Increíble tampoco, sí. Y es brutal. Inclusive cuando empezó esta caminata espacial, decidieron cambiar de equipos de radio para los de respaldo, justamente por la interferencia. Is undertaken by Novitsky and Dubrov. An Ethernet cable has also been connected that will provide that capability to the Nauka module. Would you, Peter, go back? The 2 cosmonauts working in the first of what amounts to 11 spacewalks to outfit and activate this new module, which was launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan on July 21st, arriving at the station for its automated docking to the Russian segment of the complex on July 29th. Nauka, 43 feet long, 23 tons of mass, to serve as a science laboratory, a second airlock for Russian spacewalks, and a docking port for multiple vehicles, courtesy of a new node module called Prishal that will be launched later this year from Baikonur, and which will dock to the nadir port of Nauka to provide a multi-functional capability for multiple vehicles arriving at the International Space Station. What they can... something next to O-ring. Wow, that's some interference, guys. I didn't copy anything you said. Could you please check on the O-rings? The O-rings may have what is and where? Some rings? Yes, O-ring. Could you please verify that there are no O-rings left? What MLI rings or some other ones? The O-rings. O-rings. Okay, I'm checking the first one. Don't see its name and number. It's 721A and P21. A Daniel se le cayó la cámara, no, se me cayó esta cámara que no estaba puesta, se me cayó. Yes. The rubber seals and everything, yes, they look good. Que no la usamos, no pongo nunca esa cámara. Right, the second connection. Ahí la saco. Everything's looking good there as well. Copy. MLI. Antonio dice, ¿sabes algo de Darien? Por lo visto en New Jersey lo están pasando mal con las inundaciones. Sí, hablé con él ayer y él vive en una zona muy alta, entonces no le han afectado las inundaciones. Solo que le entró un poco de agua, sí, en el sitio que es la parte baja de la casa, donde él tiene el estudio para editar. Vi una foto de la alfombra mojada, pero no sabe, no tiene ni idea por dónde. Por lo menos eso fue lo que me dijo en el momento. Hace ya 24 horas de esto, pero ha llovido muchísimo. Pero aparentemente a ellos no les ha afectado. Cold? Well, kind of chilly.
No, me voy a tomar ya un ratito. Estaba justamente probando eso para tomarme un minuto. Let's think what we're going to do with the connectors of Ты будешь тогда с ними работать, или Олег, ты дотянешь? Voy a estirar un poco las piernas. Oleg, Estoy en el chat igual y estoy conectado. Well, I have a short red connected to the handrail. So I think it's going to be easier. This is Piotr, for me to work with the cable bundle 1. A ver, vamos a probarlo. Well, Piotr, if it's not too much to ask, could you take care of them? Well, ahí estoy conectado. Esta es mi cámara móvil y puedo estar desde cualquier lado. The right to choose is always there. So we'll start with the connector that's with the lateral connector, right? Yes, it's P21 and J21. But don't start. Yes, we still haven't cut power to them. Okay, I'm just checking that these are the right connectors, and I see that yes, indeed, they are P1 and J1. And could you please look for J3? It should be free of anything. Yes, there is a connector next to these two. Он дотянется до нашего разъема. Do you think that connector can reach all the way to our connector? И снять заглушку, кстати, можно тоже. And you have our go to remove the cap as well. Okay. I don't see any markings on it yet, but hold on, it is J3. Great, that's what we need. Okay. And now we need the cap keeper and figure out how to get to it with the cap keeper. Okay. I have a long red, and it would be really good to move it a little bit and move over there. And I grabbed the handrail here. And it's honestly, I have to basically hold myself with one hand so that I don't float away, and try and fish that cap for that cap keeper with the other. Not the most convenient configuration. All right. That's pretty tight. Piotr, I can take pictures of the connectors while you're taking a break. Да, наверное. Artyom, maybe while I'm just hanging out here with nothing to do, I can snap a few pictures of the connectors. Well, we need the final configuration. Okay, I understand. Hooray! I got the cap keeper on. Now I need to press around it. Okay, the hands are not really listening to my commands anymore. Петр, извини, мне говорят, не надо открывать эту заглушку пока. I am really sorry, but they're telling me that there is no need in opening that cap. Oh, that's too late, guys, but I guess I haven't removed it yet. Петр, отпусти этот разъем, и вот это нельзя. Let that connector go. You shouldn't touch it. It's live. Okay.
Нет, он не может быть такая вероятность, но мы не хотим рисковать. Well, there is a chance that it's live, but we decided to stay safe. Okay, I'll leave it be, but I'll let me keep the keeper on it for now. Okay, sounds good. Right, I have all those wrenches arranged here. Right, what did you say? The wrenches? Sing in Russian. Должно быть слышно. В куполе все окна открыты, но на нас... The windows in the cupola are all open, so they're probably looking at us. No, that's... Is it beam? The wire cut is not cooperating. So, I would say that this point was the start and the end of that whole process. Well, you are aiming for a historically important quote. Well, maybe we should turn off the lights. That they're not designed for this way of operation, and how long, maybe, and we don't know what time you will be retracting the Strela, so it might be during the eclipse, so it would be better if you turn it off right prior to closing the hatch. Okay, copy, will do. This is Mission Control Houston, 5 hours, 20 minutes into the spacewalk by Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov. They are working to prepare the second of the two power cable bundles at the Zarya module of the International Space Station. The first of these two power cable bundles was installed and mated to an interface panel at Zarya, and electrical checkouts are continuing between the U.S. segment electrical systems and the new Nauka multipurpose laboratory module. The two cosmonauts also mated an Ethernet cable for Nauka at this work site. That was checked out and was verified to be good. Rob Navias de NASA nos está diciendo en inglés que lo que están haciendo ahora están preparando los otros 4 conectores del segundo cable de energía que van a conectar ahora a la complete the electrical continuity path between the U.S. segment and Nauka. We're not going to be able to make it by the time, but then yes, of course, it would be preferable to take photographs during the insulated part of the orbit, even though it might not be the final configuration, possibly.
right now, why don't we take photographs? I think on my side I can take photographs how they're routed in the direction of MTB. We didn't do much photography today at all. If you have several minutes available, the batteries are still charged. Well, what do you mean we didn't take photographs? I did take some. Well, it doesn't even count. There were so few. Yes, I didn't take too many. Where is the camera? Let us figure out how it is going to operate. You should be able to see blinking. Okay. How do I pull it out in such a way that I can take photographs covering the entire view? Look over to here. Oh, it's still covered by the glass. Let me turn around. Here we go. Here are the connectors. Ethernet. Артем, а мы можем вот эти клещи застраховать? Artem, are we able to secure the vice grips to the small hook that is currently here on the winch? Yes, no problem. Если это так удобнее будет, то не проблема. Главное, они будут... If it's convenient, then that's not a problem as long as they're secured. Сейчас попробуем. Let's try it. Петр, а Peter, и веревки будут? what about the rope and the caps? Are we going to put them in, or is it not a very convenient location for that operation? С какой стороны они мне сейчас не мешают? Well, they're not in the way, Брать, если еще but разъем if we're going to need to work with other caps, then it would be prefer. And I feel like we're going to have to do it next. Then it would be better to put this all away.
I have secured device grips. This is Mission Control Houston. Once again, the two cosmonauts, Novitsky and Dubirov, are taking a bit of a breather, awaiting the final checkouts per the checklist of all of the electrical continuity paths between the newly installed power cable bundle, the first of these two power cable bundles at the Zarya module, providing electrical continuity and a path for electrical flow between the U.S. segment of the station and the Nauka multipurpose laboratory module. Once those electrical checks are complete, which should be any time now, they'll press ahead to mate the second of the two power cable bundles to that interface panel on Zarya, and then await the electrical checkout of that path. And we're going to switch the connect bundles and the connections of the second bundle into safe configuration. We ran it a little bit ahead, but that's what we're going to do at this time. Okay, sounds good. So we're approaching the moment when we're going to resume our operation. Okay, sounds good. That's great news. No es fácil tomarse un descanso, como vimos que lo hizo recién allí Novinsky, pero es lo que estaba haciendo, lo vimos flotando recién ahí. Están esperando a que chequeen la integridad de los cables y las conexiones a ver si están bien. And reports coming in from the Russian Mission Control Center that the electrical checkouts for the first of the two power cable bundles is now complete. Everything checked out in good shape. Bueno, los primeros 4 cables que han conectado, los primeros 2 pares, dijeron, llegaron información de Roscosmos que están bien, o sea que pueden seguir adelante. Gabriel pregunta a Gabriel Orellana si no tenemos canal de Twitch. Sí, tenemos. Dice, es muy bueno en teoría para hacer directos y puede transmitir por los dos a la vez. No, no puedo transmitir por los dos a la vez. Las políticas para partners de Twitch no lo permiten, lamentablemente. What else are we going to do today? And we are not going to perform, do the final retraction of this trailer from the Hendro 2124. What we are going to do on our go, when I get my go, we're going to mate bundle number 1 test. Then we're going to move the trailer to Pahao to Hendro 2124. Then you're going to route Ethernet cable, mate Ethernet cable, and along the way you're going to install one of the 3 handrails, 4005. Is it in kit? Is it in bundle number? Is it in kit number 1? Yes. Speaking simultaneously. So I was thinking maybe we should install all 3. Bueno, antes que me pregunten que cómo, les muestro manzana. Manzanita chiquita. Over there, it's going to be very inconvenient. It will slow me down. I copy your comments, Peter. So let's see how it works and play it by ear for now. I understand that on panel 17 there's not enough space for both of you to work at the same time.
We will decide as we go. Okay, sounds good. Allí acabo de colocar las reglas. Bueno, Daniel, espero que descanses y gracias por compartir aquí. Son las 10 de la noche en Tarragona, así que bueno, se va. Rosa, un beso, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. When you're going to be on the operator post, it's going to be during the insulated part of the orbit and the end of translating the Strela. So we would like to understand what time we can take photographs of the antenna, whether it's going to be after moving Strela there or after you go to MRM2. Okay, sounds good. Just give us a go and we'll do it. Okay, we'll watch it as we go. Sounds good. В связи с вышесказанным, что нам, может быть, и не надо. Aforementioned steps, so maybe we will not need to free up the adjustable links that are. Hola, tenemos otro perro acá. I don't remember which hook it's attached to, Peter. It's on the large red hook. Vení acá, vení, toma. A ver, te doy un pedacito de manzana si venís. Vení, dale, vení. Oh, ahí está. Acá apareció el otro. Acá apareció Nico. Nico solo por la comida viene. Cable reel after we route the cable. Copy. Tuve que compartir mi manzana para poder mostrarlo. Nico es un fila. Es una raza brasilera de perros. ¿Querés más? Te voy a dar otro pedacito más si venís de nuevo. Dale, vení. Dale, vení. No. Dale, vení. Vení acá. Dale. No, vení. Dale. Novitsky on your right as they prepare to install the second of the two power cable bundles at an interface panel in the Zarya module of the International Space Station that will complete the electrical hookup of the power panel between the US segment of the station and the Nauka multipurpose laboratory module. With the crew running slightly behind the timeline at this point, the Russian flight controllers have decided to delete Nico tiene 11 años. and installation of a platform with several containers of Pero él no es dado, no quiere venir solo porque me vio con la manzana. That task will be taken up on a future Russian spacewalk, as well as the installation of 3 handrails along the Nauka module. That too will be deferred to a later spacewalk with no impact to operations. The jettisoning of an Ethernet cable reel that housed the Ethernet cable that was hooked up a short time ago and is working fine to provide that capability to Nauka, that will be conducted. That cable reel to be jettisoned retrograde from the station with no possibility of recontact with the orbital outpost. Over there. Well, it's hard to contaminate the bottoms of El otro perro se llama Balú y es una especie de ovejero alemán. This rope is flopping around as if it's windy. Which rope? The cable that I have near my left arm, and there's the orange rope. Oh, I see.
Saida dice, me acuerdo cuando lo mostrabas al principio del canal y ladraban. Ladraban porque yo estaba en otro sitio. En realidad ellos estaban conmigo y cada vez que viene alguien a casa o se va, ladran. O para algún vehículo en la puerta o escuchan algo raro. Pero acá ahora están ladrando en este momento. Pero donde estoy ahora, que mudamos en nuestro estudio, ahora sí que no se les escucha. Por suerte. María López dice, Dani, yo tengo un pila, pero sin pelo. Y el veterinario me dice, no sea un fila. Y le digo, el fila tiene pelo y el pila es todo pelado. Bueno, pues no tenía idea que había pilas. El fila es una raza brasileña de pelo muy cortito. Que la verdad soporta el calor como es impresionante. Nunca vi un perro que adorara tanto el sol y el calor. No solo por sino este es el segundo fila que tenemos y en ese sentido son idénticos. Y el otro es un perro muy similar al ovejero alemán, de pelo muy largo, que es totalmente opuesto. Puede estar al frío extremo que ni se entera, ¿no? Peter. Go ahead. Tienen 11 y 8 años. Pero están impecables, por suerte. Gracias, María. Edward Jiménez dice saludos de Colombia. Muchas gracias. So first and foremost, 21 connector, move to the pre-mate position. There was a comm dropout. This is Mission Control Houston, 5 hours 39 minutes into the space. 5 horas 39 minutos. Cosmonauts have been given the green light to press ahead with the mating of the second of the 2 power cable bundles at the Zarya interface panel that once completed will complete all of the electrical hookup. Van a completar el otro juego de conectores de energía. Segment of the station all the way to the new Nauka multipurpose laboratory module. I have Kruak bag, it's closed. Okay, releasing. Let me move it to the side. Muy buena imagen, la verdad, ¿no? 5 horas 40 minutos de caminata espacial. Estos 2 astronautas rusos colocando los cables de energía para el nuevo módulo Nauka para que quede conectado a la energía de la Estación Espacial Internacional. Opening the MOI from the connector. Checking the labeling to confirm. Copy. I don't see any labeling. So we're watching. Okay, copy. Full forward. Over center. I am ready to move it to full aft. Copy. Go ahead and do it. Transition into full aft.
Remove the MLI flaps from the P21 connector and start to demate. Так, есть full aft over center. So we have full aft over center. Теперь приступаю к распаковке разъема P21. So starting to demate P21 from the side of the FGB. Так, full forward over center. Full forward over center. Walter Iraola decía, te vi comer y me hice un sándwich. Creo que hoy no So we cocino. have full aft over center. So docked, ready to demate. A copy. Go Ana Gabriela dice, ¿cómo se siente con la tercera vacuna? Bueno, normal, totalmente. The connector is demated. Javier Molina saluda desde Chile. And right now we are mating J21A to the connector just demated, which is P21. Copy. Carlos Morel pregunta si los astronautas llevan pañales en su traje. Lo preguntó por las largas horas de la EVA. Sí, claro, llevan, sí. Es de suponer, digo, no he leído nada al respecto, pero de que también van levemente deshidratados. Es de suponer. P3 is on this from this side. Muchos pilotos lo hacen cuando tienen vuelos largos para evitar hacer sus necesidades. You can make those. J21 на плате. So J21 on the panel. Oh, did you mean the cable? Perro pelado del Perú, dice María López. Lo que quieres saber lo buscan en Google. Buenísimo, María. Te habilitamos para que pongas un enlace. Si quieres. There's a P21A /J21. Yo los perros sin pelo que conocía son los mexicanos, ¿no? Que hay una raza de perros en México que justamente que se hizo famoso en la película Coco, ¿no? Yes, the plate has the connector J21. Copy. I don't see the labeling well where P21 was mated previously. Copy. You have already performed the inspection. You have already reported the results, so you can perform self-dock. I'm inspecting the connector itself once again. There is no FOD on the connector, and the pins are normal. I am going to perform self-dock at this time. Go ahead. Should I hold it? Let me see how it's easier to apply some force. 6 horas y media de directo, digno de mirar, Dani. Bueno, es lo que pasa con las caminatas. Hemos hecho muchas caminatas espaciales. Y vienen 2 más ahora, en pocos días. El 9 tenemos una más de estos rusos. Y el día 12 tenemos una de NASA. En realidad es de ESA y JAXA. Creo que es la primera vez que 2 astronautas, uno de ESA y otro de JAXA, van a hacer una caminata espacial. Eduardo David saluda de Argentina, muchas gracias. Gabriel Orellana dice, ¿cómo se deshidratan? Dice, ¿solo no tomar líquido por varias horas o hay algo especial? No, es eso, tomás menos líquido en las horas previas, entonces te deshidratás controladamente, no es tampoco una locura. Y eso hace que tengas menos necesidades. To a power interface panel on the Zarya module of the International Space Station.
The Russian flight control team in Korolyov outside Moscow told the two cosmonauts a short time ago that due to the length of the work that is ongoing, lesser priority activities, including the installation of some handrails on the Nauka module and the deployment of an experiment container, actually 3 experiment containers on the outside of the Poisk module, would be deferred until a later spacewalk. Copy. J21, T21. Onex dice que se puede sumar una caminata rusa más porque no están seguros de que alcance con estas dos para poner en funcionamiento el Nauka. Carlos dice, Carlos Morel dice, ¿te imaginas estar en una EVA y que sientas la necesidad de rascarte la nariz? No, por favor, debe ser horrible, ¿no? O que te pique el ojo, ¿no? Juanex dice también que el 11 hay una corrección orbital usando los propulsores de Sveda. O Sveda. J21. And the one that is demated from the panel, I do not see the labeling. No le veo cuál es. Ah, parece que lo encontró. No encontraba dónde estaba escrito el número que necesitaba. I'm ready to transition it to self-dock position. Okay, go ahead and transition it. Go ahead. Oye, ¿y qué Chile? Saluda al Puertas. Для тени у нас остается порядка 7 минут. We have several minutes remaining until the eclipse, so you can pull the cover off the camera. Okay, copy. Left over center, self-dock. I am ready to move the lever to full forward. Go ahead and do it. Okay. So. Bueno, parece que quedó nomás, lo pudo trancar. Debe estar caliente también, ese es el problema que tiene. Let me see here. No trabó, I have a sense that the camera is not coming on. Батарейка села, думаешь? You think the battery is discharged? Yes. Yo creo que la cámara no está prendiendo, le dice. ¿Y te parece que la batería está descargada? Dice, sí, posiblemente. Of the cover. Okay, I will try to photograph whatever I can. Okay. So, okay, forward and center mated. Okay, we copy, Piotr. Also, we have the next container, which is the J31. Yes, got it. Okay, let me mate this, then I will close the MLI. Yes, I think it will be better if we do this a little earlier, and then you can cover during the checkout.
Oleg, the LED is not flashing, right? I'm trying to see, and I can't see it. It's not visible. Okay, so we are transitioning toward the operator post. María, ahí tenés el permiso para poder subir el enlace. Doing the imagery. Okay. I don't know, maybe it will be clear here from this side what Chao, María, bueno, saludos. of the camera, whether the LED is blinking or not. Okay, Oleg, that's fine. Let's just translate to the operator post. Copy that. Okay, so I have tied the tied to the handrail. This looks good here. From the other side. ¿Por qué debe estar caliente? Pregunta Agustín. Si estaba el sol, evidentemente se calienta. Hoy tuvieron problemas para poder desconectarlos justamente porque los guantes no le aislaban la temperatura lo suficiente para poder agarrarlos y desconectarlos. Sebas Drott dice, estoy en el trabajo pero vine para darme like. Gracias, Sebas. We have about 3 minutes of light left. 3 minutos de luz dice que queda. Okay, I have this soft dock ready to move forward. Let's go ahead. I have the full forward over center J3. Yes, I confirm. Okay, now you need to unclear due to interference. Okay, we copy that. Full forward over center, ready to move it. Full forward, full forward. Bueno, se está moviendo súper rápido para llegar al otro extremo, me imagino. We have 2 minutes till the eclipse. Can you 2 minutos al eclipse. Yes, let me try. Carlos Morel, gracias por ser miembro VIP del canal. Since Oleg has a discharged battery, we suspect, we're going to try to save yours to take pictures of the progress antennas. Okay, got it. I don't know. I think it's just that you ahí te saludo, me sumo a ese astronauta ahí que te saluda, Carlos. Gracias por ser miembro VIP del canal. And Pyotr Dubrov, the report is that the second power cable bundle has now been mated to the interface panel on the Zarya module. El séptimo cable ya conectaron. Flight controllers will be all set here momentarily to begin the methodical checkout of the electrical continuity. Los controladores mientras van a hacer a chequear la continuidad de esos nuevos conectores. Multipurpose laboratory module. The first of the power cable bundles was mated about 2 hours ago. And it has checked out, los primeros cables que conectaron de ese grupo de cables fueron hace más de 2 horas. Y bueno, se hizo de noche. Okay. I have attached both tethers.
И, в принципе, готов к переходу на пост оператора. In order to transition to the operator post. Okay. Bueno, ya está pronto para hacer transición a ir como operador del brazo ese, telescópico. And cover the MLI. Сейчас приступую тогда. Okay. Один карабин наверх, как он. I will connect one of the hooks to the crew bag. Estamos viendo en directo la última hora de caminata espacial de esta tripulación rusa en la Estación Espacial Internacional, que están reconectando los cables que antiguamente estaban alimentando el módulo Pierce y ahora pasan a alimentar el nuevo módulo Nauka, acoplado hace cuestión de un mes y algo, ¿no? El módulo ese conocido de que se disparó solo luego de acoplado y le hizo dar una vuelta entera, una vuelta y media a la Estación Espacial Internacional, descontroladamente. Okay, and then the flap here. ¿Cuánto tiempo llevan caminando? Están a 2 minutos de las 6 horas. No, miren el reloj. Aquí arriba mío dice 20:39. 14:41 comenzó esta caminata. Estamos a 1 minuto de que se cumplan las 6 horas. Петр, приступай. Peter, you can go ahead and cover the P1J1 flap, MLI flap, yes. Здесь он может быть. It's very tight. It might not be fully tightened. It doesn't have to be fully tightened. Whatever you have is fine. That's enough. No tiene que estar totalmente atado. Dice, lo que tengas allí, como lo consigas, está bien. Qué lío de cables que es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que quede ahí, no? Lo meto para abajo, bien, bien, ahí quedó. Ahí quedó. Un grande Daniel dice, más de 6 horas continuas transmitiendo, dice Aníbal Aguilar. No, creo que van más de 6, sí, a ver. Sí, 6:48 en este momento. Es lo que tienen las caminatas espaciales. Voy a ver de pasarles un enlace. 6 hours total for EVA right now. We copy. Si quieren leer un artículo traducido de si hace frío, cómo se maneja la temperatura en la estación espacial. Está bueno, vale la pena darle una mirada.
flap. Copy that. We can confirm that all 3 caps, J3, P3, J21, and P21, J21A are mated. All 3 of them are in place and covered with the MLI flap. Yes, so I can confirm that. Copy. Thank you very much. Computer, please transition to the anchor. Copy that. I don't think that we need to use the restraint tethers. Here, everything looks good on this side. Yes, I think it's attached to 1031. Yes, I will start translating back. Copy that, Oleg. Go ahead and translate to the operator post. We're not going to collapse the Strela at this time until my go. We need to do an additional check. Okay, I copy that. Now, while translating, be careful. Take special care in the area of the antennas and where you worked. Okay, I copy that. I have everything visible. Do you need additional lighting from the Orlan, maybe? No, I don't think so. I am moving strictly along the Strela. I have the antenna to the left. Looks like a cone. We copy. Shaida dice, ¿hasta qué año vas a seguir con las transmisiones o sigues para siempre? Si me muero, dice, o me enfermo, ¿quién me cubriría? No. No hay cobertura acá, me parece. No hay respaldo. This is Mission Control Houston, 6 hours, 5 minutes into today's spacewalk by the 2 cosmonauts, Novitsky and Dubirov. They have completed the installation and the mating of a second of 2 power cable bundles at the Zarya interface panel. Es más, la idea es, en algún momento del año que viene, si conseguimos que el canal crezca lo suficiente, para que nos dé para pagarnos un viaje a algún sitio de lanzamiento y transmitir en directo desde allá, ni que hablar. Esa es una idea que tenemos, la hemos charlado con Darian, y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer el año que viene. O sea, si el canal lo sostiene para hacerlo periódicamente, eso, vamos periódicamente, no importa. La idea es que el dinero del canal se invierta en el canal. The cosmonauts used to maneuver from the Poisk module all the way down to Zarya. ¿Cuánto falta para que termine? Menos de una hora, porque es lo que todavía les quedan algunos trabajos. To the orbital outpost. Tasks that will be deferred, however, to a later spacewalk of a lower priority. The installation of several handrails on the bueno, dice que hay muchos pasamanos que le van a colocar al módulo Nauka, los iban a hacer si daba el tiempo, pero evidentemente no le da el tiempo, entonces quedó para otra vez.
on the POISC module that will be also deferred. Y también iban a colocar otros módulos de experimentos External y también photography of the Russian van a segment quedar. station is unlikely to be undertaken by the cosmonauts on Y inclusive iban a hacer fotografía de afuera del módulo, que también parece que no lo van a hacer. Creo que eso porque se quedaron sin batería en la cámara. what is expected to be up to 11 spacewalks to outfit Nauka. The spacewalk next Thursday, September 9th, by Novitsky and Dubrov will feature the stringing of a high-frequency cable to provide a television system capability for Nauka. Bueno, y lo que van a hacer en la próxima caminata es colocar los cables de televisión para poder ver el módulo de Nauka. That will provide automated rendezvous. Y van a colocar una antena también para poder hacer los acoplamientos automáticos al módulo Nauka. O sea, van a preparar el módulo Nauka para que puedan aproximarse y acoplarse otras naves. The telemetry system on Zvezda and a similar system on the Nauka module, and will install a platform with adapters that will facilitate future spacewalk activities on the outside. Y van a colocar también unos adaptadores por fuera que les van a permitir mejorar en el futuro también el módulo Nauka. Based on the 2 or 3 tasks of a lower priority that the cosmonauts will not have time to fulfill today. Voy a ir para atrás un poquito, quiero ver si este es el momento. No. No era. Estaba buscando el momento en que dice de que se quedan sin batería en la cámara de foto. Lamento no haberlo capturado. Después lo busco igual. Saida dice, tú eres inmortal, amigo. No. Ojalá, pero no. ¿Cuánto tipo de oxígeno tienen los rusos? Ellos tienen previsto hacer 7 horas de caminata espacial hoy. Para las 7 horas todavía quedan 50 minutos y es de suponer que deben tener por lo menos media hora o 40 minutos más. 1 hora quizás. Ana Gabriela pregunta si no se pueden poner reflectores para los astronautas. Bueno, no necesitan. Con sus luces en los cascos tienen buena iluminación para trabajar. Подошел к такелажному узлу. Принято. Расфиксирую его пока. И дальше ожидаем команду. I have reached the PDGF. Okay, let me get secured on it.
Принято, да. И Yes, copy that. зафиксируешь, и в ожидании команды можно будет флэшбэк себе снять. Yes, go ahead and get secured on it, to it, and then while we will have a minute, you can go ahead and secure the crew lock bag as well. Так, перешел на пост. Okay, I'm at the operator post. Принято, Олег. Bueno, acabo de leer un tweet. Тебя тоже опять подтвердил. Now, Voy a bajar el volumen. Acabo de leer un tweet que dice que SpaceX publicó un pedido de trabajo para un ingeniero de sistemas de soporte de vida para la Starship, para la tripulación de Starship. Creo que es una muy buena noticia. Eso indica de que está preparándose para los futuros viajes espaciales, o sea, para el paso siguiente a colocar la nave en órbita, para el momento en que tengan que colocar humanos adentro, o sea, para presurizar y hacer que sea habitable en el interior de esa nave. I can't see the clearance between Pyotr and the object, but Элементы, которые могут помешать, everything that could be in the way, вот, они наблюдаемы. I have a good visual on. Okay. Работает или нет? All right, let's check what's working for you. Okay. Сейчас, секунду. Зафиксировал. Stand by. I have Принято, Петр. unlocked this trailer. Copy. Это значит, ты уже отдохнул? Okay, so did you get enough rest? Это я приступил к отдыху. This is where I'm starting to rest. Принято. Хорошо, отдыхай. So I'll just be very calm. Yes, go ahead and Да, не работает. Нажимаю. take some time to rest. Okay. Yeah, it's not working. Abdiel dice desde Panamá, full sintonía. Una pregunta, ¿por qué el astronauta se escucha muy cansado? Porque están extremadamente cansados. Esta es una actividad muy demandante. Yes. Unfortunately. O sea, hay que estar muy bien físicamente y luego hay que soportarlo. Es una maratón, realmente. Si para nosotros estar sentados acá sin hacer nada es brutal, el esfuerzo que están haciendo continuamente para moverse, para estar allí y no en las mejores condiciones es It just brutal. feels like it's stuck. It won't get pushed. Nico dice que se ofrece para probar Alright, let me try y verificar again. los sistemas en el espacio. Let me push. Pushing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relativity Space acaba de tirar un video, dice Saida. Так, с глиссером закончил. Okay, we're done with the glisser. Ну, ладно, будем Okay. что он такой не сильно живучий. Well, keep in mind И вообще, that it's not very robust, especially for the EVA. Yes, last time it was doing fine throughout the entire EVA. I don't know if it was this exact camera or which one. Yes. I think even the batteries are the same. It's the same one. ну, посмотрим, может быть, Okay, в какой-то we'll момент take a look at it. включилось. It is possible no lo that veo. it accidentally got turned on and just kept firing, and that's how the battery emptied out. Okay, that's possible. Ay, perdón. Так, ну я готов. Okay, I am ready. No, no hay ningún video de Relativity Space. Of course. Hold on, we haven't received the confirmation yet. Okay, understood. Saida, Есть вероятность, что придется обратно идти. Are you saying el that último there's a video de ellos possibility es de we'll hace have to 2 retrace our meses. steps? Такое место жуткое, конечно. This place is pretty scary for moving around. Bueno, no estamos tan mal que hoy éramos 200 y ahora 165. Roscosmos tiene 647. ¿No?
estamos, digo, los que somos mirando la transmisión, ¿no? Una agencia espacial, digo, tiene solo 4 veces más que nosotros. Son muy poquitos, ¿no? Hola Daniel, un saludo como siempre desde Monterrey, nos dice Ana Segura. Muchas gracias Ana por estar acá. Acá me aparece ahora el video. En Cabo Cañaveral. Ahora sí me aparece. All right. Let me try it and hand it to you. Just take it over here. What a mess here. Qué lío hay acá, dice, ¿eh? Петр, maybe while you're waiting, you can use one of the handrails from the kit and secure the handrail. Well, it's not really convenient because it's not going to be one kit, there will be 2. Now I can at least have some control over it. Well, I started saying that, and then as I was saying, I realized it's not the best of ideas. Jesús Hernández pregunta: ¿a qué velocidad va la Estación Espacial Internacional? 27.000 kilómetros por hora. 6 horas 19 minutos. 6 horas 20 ya en este momento. Rosana Chávez pregunta si las fisuras que tiene la estación espacial tienen algo que ver con el acople del módulo Nauka que hizo girar la estación. En realidad no se sabe nada de eso. Fue un comentario que hizo un ingeniero que creo que es contratista de Roscosmos. Dijo fisuras superficiales. Y dijo que él obviamente piensa que se van a extender, pero no dijo absolutamente nada, no hay fotos, no hay evidencia, solo eso, y se hizo un mundo que puede ser verdad, no digo que no, pero no hay forma de saber nada, porque no creo que las agencias lo digan, a menos que algún periodista pregunte algo en una conferencia de prensa que estuve revisando, y no va a haber por ahora conferencia de prensa. Yo por lo menos no tengo ninguna prevista. Where it normally resides, or whether they will leave it at the Zvezda service module. So the Russian flight controllers are assessing the remaining time that they feel comfortable with for the cosmonauts to continue today's work. But the major activities, the mating of all of the power connectors and the installation of 2 power cable bundles for electrical continuity from the U.S. segment of the station to the new Nauka multi-purpose laboratory module, that's all complete, with the final checkouts of the second of the 2 power cable bundles continuing.
descansando. Ahí vemos a uno de los astronautas rusos. Piotr está descansando, está bien. Está tomándose un respiro de lo que ha sido esta jornada. Да, Олег, Петр. Олег, Петр. На дальнейшую работу. Приступаем к складыванию стрелы. А это означает, что механическая стыковка разъемов на ЛКД была произведена правильно. Which means you are go for Bueno. operations with the Strela, which means that all the connectors were mated correctly. Bueno, acaban de conectar Thank you so much for que confirmation. todos los conectores, todas las conexiones que hicieron quedaron bien hechas. Are you ready? Yes, I am. ¿Estás pronto para seguir adelante? Your wise and then roll. Copy. All right. It is not secured anymore. Starting movement. Bueno, empezamos el movimiento. Do you see if there are any discrepancies or anything? ¿Ves alguna discrepancia o algo? No, I can't see it well. Hold No, on. lo que veo está bien. Bueno, y ahora retraen el brazo telescópico para llevarlo al otro extremo. Loose ends from the kit. Este uso del brazo robótico es porque no tienen pasamanos por donde. Sí. I have it in a locked position. Cámara, please, señor director. I think we're looking good here. Creo que se ve bien acá, ¿eh? Señor director, por favor, nueva cámara. The solar arrays are also visible. Veo los paneles solares, dice. Bien ahí, gracias, muy amable. And there should be enough space for us to move. What Sí, did you say? debe estar suficiente para que nos movamos. ¿Sí? So the solar arrays are configured now so that as if you would move to the original location. Okay, we're starting the pitch movement. I am monitoring the distance to the solar arrays. Is everything going well? Just seamless. Estoy monitorizando también la distancia de los paneles solares. ¿Va todo bien? Sí, sí, bárbaro. ¿Hasta cuándo va a funcionar oficialmente la ISS? Dice Rosana Chávez.
No sabemos. Inicialmente había compromiso, creo que hasta el 2030. No lo sabemos. Maybe that's enough for now. Maybe. But it will be visible only when we fold it. Well, and then we can raise it. Okay, I am full stop for pitch. And, bueno, ahora voy a parar, lo voy a levantar un poquito, dice, y seguimos la retracción. Copy. Es que están esquivando los paneles solares que tienen allí en el momento de retracción. Está en un lugar muy complicado. On everything. Well, especially for pitch. It's going to be difficult for me to see as well. Well, I'll take it step by step. And I confirm the retraction is in progress. So in 3 minutes, guys, you are going to have sunrise. Bueno, van a tener salida del sol en 3 minutos. Dice. So, are we passing by the solar rays? Yes, and the distance is more than enough. I'm monitoring the situation. Copy. Do you see the docking location on PGO where we are supposed to stop? ¿Ves el punto de acoplamiento? Porque se supone que estamos allí, le dice. No lo veo. Okay, I am approaching the solar rays. Estamos aproximándonos a los paneles solares ahora, dice. This is Mission Control Houston. We are on the cusp of the 6.5-hour mark in today's spacewalk. Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov are moving the Strela telescoping boom to the Zvezda service module, where it is likely to be stowed. Bueno, ahora sí hay imágenes. Vemos mientras retraen el brazo telescópico, Strela. Okay. You can see Poisk there in the middle of your screen. It is Vemos el módulo Poisk allí, entre ellos. The work has been completed to route and mate two significantly complex power cable bundles. First, power connectors were Los dos astronautas completaron exitosamente el enrutado de los cables de energía para alimentar al nuevo módulo Nauka directamente desde la energía de la Estación Espacial Internacional. La idea es justamente acercarlo al estado operativo, o sea, porque todavía no está operativo. 10 hours, so everything is fine. Okay, copy. I am passing by the location where the pressurized container was installed during Santiago Feversani dice, ¿a quién demando? Dice, le cayó una llave 11 del espacio a mi auto. ¿Cuánto tiempo va a durar la misión? Están próximos a terminar. Media hora seguramente. Terminan de retraer el brazo telescópico, lo estacionan, o sea, lo aseguran en el lugar que va. Creo que va vertical. Y me imagino que luego de eso se dirigen a la esclusa para ingresar. Pero, claro, esa tarea les va a llevar, esas dos tareas le va a llevar un tiempo. Bueno, vemos que amaneció en la Estación Espacial Internacional. Salieron de la zona de eclipse. Maybe
It is time to lift the pitch. Do you mean yaw? Okay, let me check. Надо сначала приподнять стрелу. So first you need to lift it up. Уже по рысканию ее двигать на ПХО. And then you do the yaw maneuver for PHO. Well, it seems like yaw is fine. We only have the antenna target, solar rays. Okay, I can't see anything with the sun hitting right at me in the eyes. Dice, no puedo ver mucho, gracias, debo moverla, dice, porque tengo el sol que me está dando directamente en la cara. Dice, sounds good. Well, you guys decide. You see it better than we do. Okay. Мне только сообщили, что у нас полностью прошла Well, they just told me кабелей складов номер 2, и все отлично, все работает спокойно. Cable bundles 1 and 2. All those connectors are working. Everything's fine and working great. Just got the report for you guys. Santiago dice que después a 7 horas entro a la estación y le como la comida pesqué. И для информации Петр, у тебя скоро тоже появится сообщение патрона. And the message that the lifetime of the cartridge is limited. Just monitor if there are any changes. All right, do you see how is the movement? Do you see the solar rays? Yes. ¿Cómo va el movimiento? Dice, ¿ves los paneles solares? Sí, le dice. We're about unintelligible centimeters away. Estamos a unos centímetros de llegar. And I don't even think that we need any pitch adjustments. Yes, I think everything is looking really, really good. Daniel dice, ¿tienes dinero para montarte el New Shepard, Spaceship 2 o Starship? No. Maybe we need to retract it, so fold. ¿Las mujeres astronautas han realizado caminatas espaciales? Sí, claro. Sí, las hemos visto. Yeah. Let's move like another 20-30 degrees and then we can check. And we can see the area between the targets really clearly. Copy. Bueno, podemos ver el área hacia donde vamos con el brazo, de que está realmente limpia, dice, ¿no? Pero primero debo retraerlo del todo. And as we pass 6 hours 35 minutes into today's 6 horas 35 minutos. And you heard them relayed up to the two cosmonauts is that all of the checkouts of the electrical path between the two power cable. Allí vemos la esclusa de ingreso al módulo POIS. Está sin tapa térmica, sin nada. From both power cable bundles all the way from the US segment of the station. Me río porque hace 7 horas que esa entrada está sin tapa, no térmica. Hemos visto cómo se cuidan de poner la tapa, de que quede cerrada, de que todo quede en su lugar, ¿no?
Y ahora vemos acá que del módulo ruso dejaron todo abierto. Copy. No veo si tiene tapa térmica hacia algún lado. No la veo. Parece que no tuviera. Like a 15 or 16 degrees to the side. 16 grados para el costado hay que darle ahora, Bueno. And we are retracting it. ¿Y dónde está el indicador en grados? ¿Será por las vueltas? ¿Una vuelta un grado? The two cosmonauts continue to work methodically in the retraction and stowage of the Strela telescoping boom that they used to transport themselves from the Poisk module down to the Zarya module for the completion of the power cable bundle installation at the interface panel, the power panel basically on the Zarya module that took place earlier in today's spacewalk. Okay, let's try and Los rusos son especiales, dice Damián Gabriel. Putin te hace la caminata sin traje aguantando la respiración. ¿La locutora es la misma de SpaceX? No. Lower it. Copy. No sé qué son las tablas que tiene impresas en la muñeca, Santiago. No tengo idea. Maybe we need to adjust the yaw a little bit more. Yes. ¿Cuánto tiempo tienen de oxígeno de autonomía? Pregunta Carlos Alberto. No lo sabemos. Pero seguramente deberían de tener por lo menos una hora más. Well, to the left is not going to work. We will adjust as needed. And we're passing between the targets really carefully. Well, we wanted you to lower it a little bit. Okay. Okay, so yaw and then to the left a little bit. All right, and I will move slowly. Мы скоро попадем в зону, где, возможно, опять будут помехи. We're going to be in an area where there may be some interferences, comm interferences one more time. Copy. All right, that's enough. And brakes are on, and basically we're secured on the hitch side. So what's the distance between the boom of the target and the end effector of the Strela? About 20 centimeters. Okay, copy. And stop. I was wrong a little bit. We need to fold it a little bit, retract it a little bit more. Bueno, están ajustando ese brazo donde va, de a poquito lo van ajustando. Un poquito más para la izquierda, retraerlo un poco, ahora lo va a retraer. At the top, the top is more challenging. Okay? I think that's enough for now. And full stop, and now you want me to move a little bit down, right? Yes. And you can actually stop it like this. Okay. Just a little bit. The red is pretty long. And like that, like this, it's not going to be too loose. All right, the brakes are on.
Artyom, we are done with the translation of the Strela. And now you need to... Oleg, you need to start moving, and guys, don't forget about the rest. Okay, copy. Петр, do you have any wire ties left on your... among your tools? Well, I haven't used up anything, so I have them all. Great. Then, to help Oleg, we need to secure the wire tie. Se ve claramente ahí el ingreso al módulo POIS abierto, ¿no? Ahora miren, ahí se veía claro. To the handrail. And once Strela is secured to the handrail, you can translate to 4006 handrail on MLM. Copy. Yeah, the target is like super conveniently located here. Okay, and while you are approaching the STU, the safety device, look at PDGF. Well, let me try. Hold on. Six hours, 45 minutes into today's spacewalk, a good view of Oleg Novitsky as he wraps up the stowage of the Strela telescoping boom outside of the Poisk module of the International Space Station. He and Pyotr Dubrov have completed all of the power cable routing work to provide electrical continuity between the US segment. Bueno, nos está diciendo Rob Navias de NASA que los dos astronautas han completado el trabajo de poner la energía, de rutear los cables y conectarlos para el módulo Nauka, y acaban de terminar de almacenar, de colocar en la posición de parking ese brazo telescópico que está adosado al módulo Poisk. They will be back outside the International Space Station next Thursday to continue routing other cables. El próximo 9 van a salir de nuevo para continuar con los trabajos.
That will be the second of some 11 spacewalks planned to outfit Nauka and get it up and running. Saida dice, cuando no hay transmisiones me aburro y digo, si Redón estuviera transmitiendo, en ese momento veo tu canal y busco lanzamientos viejos. Y de inmediato se me va el aburrimiento. Si estuvieras 24/7. Me encanta, gracias. Slide wire lanyards. Yeah, so should I move along the boom? But then I'm not sure how do I get back. Dice, me movería con el caño, dice, pero no sé cómo moverme para atrás. Could you repeat your last? So our slide wire lanyards are in the way of the movement of the safety device STU. So nuestro coso quedó entreverado, dice. No, you don't. ¿Lo muevo junto con todo esto? Using one or two slide wire lanyards and then you get to the STU. Se ve que se le armó una galleta allí en el soporte ese y lo quería sacar y llevárselo entero. Yeah, that is true. It's a good idea with the slide wire lanyards, and I think that's going to be sufficient. And I think that's going to be enough for you to be able to reach. Because we need to get on that Ethernet task ASAP. Tenemos que volver tan pronto como sea posible. Se nos termina el oxígeno, le dice. Así que seas eficiente. Tenés que ser eficiente. Wow. Así de fácil. I took the kit with the handrails. Voy a pasar un segundo para atrás para grabar la puerta del módulo POIS que se ve exactamente que está sin ninguna protección térmica abierta. ¿Ah? Ahí está. Ahí se ve perfecto. Era lo que quería grabar, de que se ve brutalmente abierta, ¿no? Y voy a capturar una pantalla. Ahí está. Volvemos al directo. Ni el dijiste, se nos termina el oxígeno y me desmayé, dice Saida. Se escucha un poco la molestia del ruso, sí, evidentemente. Está pasado y todavía le dicen que tenés que ser más eficiente, dice, te quiero pronto ya que entres. I have almost arrived at the handrail. I have almost arrived at the handrail 4006. So the bracket near handrail 4021, attach the wire tie to it. Okay. I don't have an available red. Петр, давай, так как
ты сегодня проявил чудеса акробатики. Peter, you cut the cap when it was floating away. You have demonstrated miracles of acrobatics. So I'm going to authorize you to work with the right side without securing yourself additionally. So just make sure you're careful. Inaudible. I have gotten to the reel. Надо застраховать ее, видишь, на ручке колечко. You see there is a ring on the handle. Yes. Should I attach it to the adjustable link feather? Could you repeat your last? Yes, adjustable. Yes, I understand. Надо adjustable. Да. Those two hooks. На нем есть собственный фал-удавка, да? It has its own noose tether. Yes. Принято. А тогда, может быть, и ими и страхуйся. Okay, a copy. So you can use those to secure yourself as well. Copy. Sounds good. Franco Milaz, un pequeño aporte para cargar los propulsores de esta preciosa nave. Un abrazo, capitán. Muchísimas gracias, Franco, por ese apoyo de siempre, la verdad. I secured one hook. I'm going to remove the second one and secure it to myself. Copy. I tied the wire tie to the bracket to handrail to bracket on handrail 4006 near the handrail 4021. Copy. Thank you, Peter. Please translate further to install handrail 4005. Copy. I'm looking for an installation point. Let me catch my breath. Déjame recuperar el aire, dijo. The first one is this circular handrail. Yes. It's white. Yes, I think they're all the same color. So the handrail got caught on the hook. You know, things happen. ¿Dónde está la traducción simultánea del ruso? Pensé que habías estudiado. Dice Franco, no, para eso teníamos a María y Sasa, que no la vi hoy. Espero verla el 9 en la próxima caminata espacial. Dani, capitán, dice Kevin Hernández. ¿Qué dice? Diferenciar los equipos de NASA, dice Jones, y las agencias gubernamentales con cables y teorías por todos lados. Peter,
Y los equipos de SpaceX tan limpios que se parecen a los de Star Trek. Bueno, es una de las cosas que se cuidan también, ¿no? Pero SpaceX no hace, como dice Franco Milazzo, estaciones espaciales. And 4005 will be secured with the by the red. Okay, copy. So we're going to install it between Andrea 4021 and 4026. Yes, right in front of you. There is an opening where the screw is going to be going into. Okay, copy. Me imagino que lo que le queda poco oxígeno significa que les queda menos de una hora o algo así. Si fuera crítico ya lo habrían sacado. Es muy posible, sí. Estamos llegando ya a las 7 horas de caminata espacial. Ellos saben que están al límite en este momento. You're asking me? I secured the handrail. I am going to pull it out of the kit. Yo no puedo creer, están colocando los pasamanos. I'm going to release the wire ties. Daniel pregunta a Daniel que así no se puede usar una sombrilla para aminorar la temperatura. Bueno, se podría usar algo, alguna especie, sí, pero ¿cómo hacen para aguantarla allí? Y moverse y todo, bueno, eso es imposible, ¿no? I think the reel needs to be secured with the adjustable length tether because it's going to be quite uncomfortable working with the hooks. Okay, go ahead and do it. Copy. Так, это у меня контроль CO2. Inaudible. Так, Артем, ну я вижу, что поруч. All right, Tom. I see that the handrail snapped shut on the semicircle on the other side, but on this side, it's not going over the thread. Over the threading, it's not long enough. This is Mission Control Houston. We have just crossed the 7-hour mark in today's spacewalk by Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov. They have successfully mated 2 power cable bundles from the Nauka multipurpose laboratory module to the Zarya module, thus completing the power routing. No, Dani, llegas a correr las ultramaratones y te las ganas de punta a punta. Estuve viendo en el laburo hace como 5 horas y hoy estabas, pongo ahora y paso y estabas. Sí, la culpa de esto, Javier Parola. Dice eso, la culpa la tienen ustedes. ¿Saben por qué, no? Por esto. Caso. Estar en esta nave, a ver, así, ¿no? En cualquier momento me encuentran acá, sí, pronto para lanzamiento o durmiendo. The one activity that has been deferred to a future spacewalk was the deployment of a platform with 3 biological sample containers outside of Poisk. That will be undertaken on a future spacewalk, no impact to space station operations. The Strela boom that you see just outside of Poisk, that vertical telescoping boom, is now secured and no están lejos de batir el récord de caminata también, Gabriel. Que dijo que están haciendo los locos y quieren batir el récord. From Poisk will be next Thursday, and the second in the series of some 11 spacewalks planned to complete the outfitting of Nauka
and its final activation for use. Well, try. You see, I broke torque with the wrench, and then after about 3 turns, it started moving tight with difficulty. Well, you see, this is a walk that dates back to the 2013. Okay, I'll try to continue turning it with the wrench. Can you show that particular latch with the camera? I'm trying, because we only see the screw. Well, I see that the latch is closed, so the handrail is not disengaging from the other side. Can you see it now? No, it's coming short here. How about now? No, it's not going any further. I guess we're seeing it. Can you see it now? Yes, we see it is stuck. It is set on the other side. Олег, остановись пока с замком. Oleg, could you pause right now with this lock? I feel like I'm actually threading this connection. It's going with a lot of difficulty. Петр, а можешь вынуть Peter, can you pull out the handrail? Can you pull it out from the screw attachment? It would be very difficult to do. I can try to reach that far, but I would need to apply pressure. I would need to apply pressure to the bottom latch. No, I'm not talking about the latch. I'm talking about the handle where you were rotating. Marcos, bienvenido nuevamente. Sí, bueno, ya conectaron la electricidad al módulo. Ya pasaron las 7 horas de caminata espacial. Cuando todo parecía que terminaba, bueno, tienen una tarea más que yo creíamos que no la iban a hacer, que es justamente colocar unos pasamanos. Estaban allí. Y estaba revisando, yo no estaba hablando, porque estaba revisando justo el calendario. Y parece que no tenemos mucha actividad ahora hasta el próximo 9, que es la próxima caminata espacial. Luego hay pendiente un lanzamiento de un cohete electrón que teóricamente podría llegar a ser el 5, pero, o sea, pasado mañana, pero no hubo novedades, así que me imagino que no va a estar. Si está, nos sumamos. Y luego lo siguiente sería OneWeb el 14 y Inspiration 4 el 15. O sea que vamos a tener unos días. Y el 12 hay una caminata espacial también. Le dijeron que el 12 va a haber una caminata espacial de NASA. Pero lanzamientos, aparentemente hay lanzamientos chinos, pero no tenemos certeza de tener señales, así que no tenemos nada programado. Fitting into the slot. What about backing out the screw? I tried, but it doesn't seem to be backing out. Okay, Peter, copy. Would you be able to remove the handrail? It is highly unlikely, because that would require disengaging it from my side, so it would float around and go further, and then I would need to reach the other end, press the
attach a mechanism and then pull that out. Okay, Peter, let's do the following. But I can try. Let's try for a couple of minutes. If it doesn't work, then we're going to leave it in place temporarily. Do you think we can try to install it with the other side? But it might make sense, but it will have to be removed first. Yes, you're right. Well, I'll try. It's just there is nowhere, except the handrail itself, there's nowhere for me to hold on to. Oleg? Muy buena imagen estamos viendo ahora. A ver si esa cámara se queda quieta allí. Vamos a poner esta imagen. Mientras están terminando más de 7 horas de caminata espacial estos astronautas rusos. The decision was made to wrap up the CVA copy. The time, your time outside is exceeding 7 hours already, and we're starting to run into difficulties. And now I am struggling to reach it. This handrail is in the way. Right now, it's turning easily. That sounds good, Alex. When you complete the work with the reel, please translate back to the operator post. We're going to fold the, retract the Strela boom. And if you have enough, if you have the time, then please take photographs of the cargo vehicle antennas. If you have the time, if the eclipse starts by then we're going to wrap up the CVA. Okay, copy. There is course antenna above me. It is not allowing me to get to the aft side. Yes, this handrail is not coming off. Peter? I'm thinking how to remove it. Peter, let's not think about it. Let's secure it in place temporarily using a wire. Tie it up to the handrail, to the handle, and next time, when we're going out with the bundles, then we're going to be on the other side where the kits are going, and then we can work on it. Okay, sounds good. Artem, I am going to go back. I have tightened the wing nut back in, and I secured with 2 hooks to the handrail. Okay, copy. Да. Oleg. Переходи не на пост оператора. Translate to the operator post to the EV hatch. Но мне все равно проще через пост оператора пройти. But it would be easier to translate to the operator post the other way. Okay.
Then go ahead and translate your way, but do not pause. А может, я и под преимущество, это она вроде не сильно опущена. Me encantan esos mosquetones, ¿eh? Daniel, ¿qué pasa que te veo silencioso y preocupado? Me estás asustando, se quedaron sin oxígeno. No, estaba pensativo un poco en las actividades que había y estaba tuiteando. Acabo de poner un tweet. Great. Move over the boom to the airlock. ¿Qué pasa si la estación rusa dice pasa por la sombra detrás de la Tierra? Es lo que pasa. Cada vez que da la vuelta a la Tierra está la mitad a la sombra detrás y la mitad al Sol. Eso es lo que sucede en la estación espacial. Hacen un giro cada 90 y pocos minutos. O sea que tienen 40 y algo de noche, 40 y algo de día. Pasan de los más, lo vimos hoy, más 157 grados, menos 120 en 45 minutos. Unfolded on THO. It's not quite clear. Well, I'll be the first to try. Good luck and be careful. Pablo Martínez dice, aquí seguimos pegados las 7 horas desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, les reitero a quienes están viendo esto y no están sumados al canal, que se suscriban y activen las notificaciones, que hacemos todo tipo de transmisión espacial en directo y así en español. Con un chat interactivo, tenemos todas las redes sociales, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos una nueva página web también que está, creo que está muy buena. Hemos trabajado en ello hace días y la pusimos en internet al aire, como se dice, hace muy poquito, hace cuestión de 10-15 días. La web la coloco ya. Sí. Guys, the com is going to be ready. We copy. Allí acabo de colocar la web It's going to be for en el about a chat. minute or two. Siete horas 15 minutos de caminata espacial. This is Mission Control Houston, 7 hours 15 minutes into the spacewalk by Novitsky and Dubrov, as they are now preparing to wrap up activities and get back inside the Poisk airlock. They will defer the mating of that Ethernet cable to the Nauka module until the next spacewalk in all likelihood. They also were able to install one of 3 handrails for translation at the location near the Poisk module. They will not be jettisoning the Ethernet cable reel either. That will be put off until another spacewalk downstream. So the tasks that Iban a quitar un cable de Ethernet, o sea, cable de red, y tirarlo al espacio. Y si no lo han hecho, no han tenido tiempo. Esto quedó para futuras caminatas. Quienes recién me entero que tienes un segundo canal de YouTube, dice Fer. Bueno, sí. Está puesto ahí en redes. ¿Cómo salió? A ver. ¿No está en redes el bot? ¿No lo pone? Tenemos un segundo canal. Vamos a empezar a colocar allí material
que no sea este material espacial, que sea un material distinto. Por eso el nombre también, que es desorbitados. Gracias, Fede. Muchas gracias. They will not be jettisoning the Ethernet cable reel. That will be deferred until the next spacewalk as well. And they deferred a minor task, which was the deployment of a platform with 3 biological sample experiment containers on the POISC module. Once again, the major objectives, however, of this spacewalk were successfully completed, that being the mating of power cable bundles and power connectors to the Nauka module, to an interface panel on the Zarya module of the International Space Station, so that now enables U.S. power continuity between the U.S. segment of the station and the new Nauka module. Once Novitsky and Dubirov get back inside the POISC module airlock, the official end time for a Russian spacewalk will be measured at hatch closure. We'll be standing by for official word on that, and then we'll provide you statistics, updated statistics based on today's spacewalk, the 242nd spacewalk in support of space station assembly, maintenance, and upgrades. Novitsky and Dubirov will be back outside the POISC airlock next Thursday for Russian spacewalk number 50, in which they will continue the routing of additional cables, picking up some of the tasks that they could not complete today. That will be added to the timeline next Thursday. And the planned tasks already on the timeline for the next Russian spacewalk next Thursday include the installation of bueno, nos están terminando aparentemente. Me imagino que nos van a dejar ver el final, ¿no? De cuando regresen, porque la caminata espacial, en el caso de Rusia, termina apenas cierran la compuerta. Ahí dejan de contar el tiempo. Telemetry cables that will be installed between the Zvezda service module and Nauka, and the continuing installation of platforms and handrails to facilitate future spacewalking capability around the new laboratory module. Проводим осмотр скафандров и инвентаризацию оборудования. We are doing the inventory of the tools. Qué difícil debe ser trabajar con esos guantes, dice Javier Capochetti. Ese astronauta está más enredado que un mocho tirando cohetes pirotécnicos. Sí, no. Hace media hora que está luchando para desenredarse. En serio. Les pidió ayuda a ver de cómo hacía para desenredarse, si se llevaba lo que tenía puesto ahí también con él. Y bueno, le dijeron de que sea expeditivo. Nuevamente, Elon. ¿Qué tal? Bueno, larga, terriblemente larga. O sea, larga no comparada con otras, sino para lo que tenían previsto. Ya van 7 horas 20 minutos para 7 horas propuestas. Estamos viendo acá en imágenes
No, tengo la expedición 64 acá. Yo creí que iba a ver la 65. ¿Por qué no me muestra la 65? This is Mission Control Houston, now at the 7-hour, 21-minute mark in the spacewalk by Novitsky and Dubov. In case you're wondering, the longest spacewalk in Russian Dubrov, este es Dubrov. took place on February 2nd, Peter 2018. Dubrov, que estaba peleando para desanudar el nudo, la galleta que se le hizo allí al final del brazo telescópico. Sigue tratando de soltarse, es increíble. Tiene un nudo. Me parece que van a tener que ir a buscarlo y cortarle todos los cables. And to recap today's spacewalk, the major objective successfully completed, the mating of 2 power cable bundles between the Zarya module and the new Nauka multipurpose laboratory module, which is now receiving. Está complicado allí. Peter Dubrov, lo vemos con esa galleta increíble que se le hizo hace, lo repito porque hace ya como 20 minutos o media hora que está. Inclusive dijo que hacía si sacaba parte de lo que tenía ahí para desarrollar, y le dijo que sea expeditivo, que lo quieren que termine lo antes posible. Todo el apoyo nuestro tenés, como quien dice. With the higher priority activity, which was the routing of the power cables. So they'll pick up. Están pasando por territorio argentino, dice Fede Álvarez. Buenas, dice Iván, soy nuevo, me gusta tu transmisión, me suscribo al canal. Muchas gracias, Iván. To facilitate future spacewalk translation capability, it's now wired. No debe ser fácil sacar nudos en el espacio, no, para nada. No lo estoy culpando. To have enough time to take photographs of the exterior of the Russian me parece que ahí va el jefe a dar una mano, a ver si lo suelta. And they did not jettison the Ethernet cable reel. That will take place en cualquier momento el jefe saca el cuchillo. Process is completed on a future spacewalk, and as we mentioned just a few moments ago, the installation of a platform with 3 biological sample containers. Es increíble también que Rob Navias, la voz de NASA, no comenta nada sobre este tema, ¿no? To be minor tasks, the major objective, the installation of power cable bundles and their checkout, now providing electrical continuity between the U.S. segment and the new Nauka multipurpose laboratory module. That all was completed, and successful installation of those power cables now means that Nauka is receiving good power and good electrical continuity from the U.S. segment of the station. Go ahead. Do you think I should start taking all these bundles from Peter? К сожалению, заходить сейчас не надо, надо сначала осмотреться. You need to first look around prior to ingressing. Okay, copy, I understand. Bueno, dice, le saco estas barras a Peter y dice, deben de mirar primero antes de ingresar que no tengan nada alrededor, pero se les hace la noche, se les complica. Hace rato, no se puede soltar o es algo más, dice Nico Ron. Hace rato que estaba tratando de deshacer esa galleta de nudos que tiene ahí. Okay, Peter, also when you get to Oleg, perform the inspection, okay? Okay, I am on in the area near the EV hatch. I'm getting closer to Oleg. I am looking at his front, his hands, legs. Están revisando que no tenga contaminación también, ¿no? Ahora. I do not see contamination. Copy.
¿Qué pasó? Recién vuelvo. No, aparentemente nada, está todo bien. Habíamos visto que uno de los dos astronautas rusos, Peter Durov, estaba hace 20 minutos enredado entre sus cosas y líneas y no podía desenredarse. Aparentemente lo debe haber conseguido ahora, ¿no? That you have all the items that you took outside, everything that you're going to go over everything in the crew look back. How about I'm going to give you the list and you will confirm that you got it. Bueno, dice que van a revisar que tenga todo en su bolso y para que confirmen de que Okay, go ahead, en el chequeo en la lista esté todo bien. Let's start with you. You have the OTA and the SEGUINOS. Y están rechequeando con la lista. Que es lo que tiene. Les va a faltar una llave 11, casi seguro. Tether extension assembly is the rope for the winch and it's installed. Correct. Lister secured with red. Got it. Ключ-трещотка. Ratchet wrench on red. Yes, I got it on red. Large small red и adjustable. Large small red and adjustable red. I got it. Принято. Copy. Peter, now talking about you. OTA with swing arm and tool caddy. I confirm. Принято. Copy. Тоже шнурок. Also the rope for the winch. Шнурок для лебедки, фал. It's a tether. Tether extension assembly. So yes, it's at the very bottom. Yeah, it should be there. I cannot see it from where I am. Yes, I have it in my pocket. Okay, copy. Glisser с GoPro. Glisser with GoPro with red. Excuse me, with red. I got glisser red there. Принято. У нас еще минуту тень начнется. In about a minute, we're going to enter the eclipse on ratchet wrench. Ratchet wrench and red, yes. И adjustable. Large red and adjustable. Okay, large red and adjustable on the handrail. Принято. Copy. Дальше переходим к крупным вещам. Let's move to large items. Siguen haciendo el chequeo, ¿no? Number one, is it present and accounted for? Crew lock bag. It is with the cable ties. Yes, we have it. Crew lock bag номер 2. Crew lock bag number 2. I got it. Crew lock bag номер. Crew lock bag number 2. Bueno, están pasando la noche, ¿no? Has device grips. Yes, got those. Плоскогубцы. Pliers. I see them at the bottom. Orange. They're orange. And the device for connector cleaning. María López dice, cosmonautas, tengo loco, pero para ustedes se lo merecen por tantas horas de trabajo. Bottles under pressure. Yes, cap keeper. Got it. With the caps attached. Хорошо. Ребята, заходим внутрь. So you guys, you can ingress if everything is present. All the tools are present. Bueno, dice que pueden entrar nomás. Está todo bien. Evidentemente, la llave 11 esa no estaba en el listado. Y no lo veo allí. ¿Por qué decimos la llave 11? Porque al principio de la caminata, cuando estaban saliendo de la esclusa, hoy hace 7 horas y media prácticamente, vimos que pasó volando algo que parece una herramienta y que se fue al espacio.
creo que... Voy a poner el video. Creo que es este, ¿verdad? Y... A ver... No, este es otro. Este es otro. De los astronautas. Esta es, a ver. ¿Es este? Sí, es este que se ve por acá. Por acá se ve. Y agrando la imagen. Acá. Ahí se vio. Acá se ve. Okay, go ahead. This is Mission Control Houston. Oleg Novitsky now inside the Poisk airlock. He is Bueno, ya Novitsky ya entró al módulo Poisk. From Pyotr Dubrov, who will soon join him inside the Poisk airlock. Y Dubrov, official end of this long el final de esta caminata va a ser cuando cierren esa en cuestión de minutos, porque son muy rápidos. Larga pero exitosa, por lo que han conseguido hacer, que ya le han dado energía al módulo Nauka, y para eso han tenido que conectar 8 cables desde 2 puntas distintas, valiéndose del brazo telescópico ese que se ve, apenas se vislumbra ahora allí, para poder moverse en un sitio prácticamente inaccesible, que es más adelante del módulo Pierce. Pierce no. No. En el Sveda, creo. Sveda. El Pierce no está. El Pierce no está más. Did you remove it? Yes, I did. Santiago Ferrezán dice: un aplauso para lo que tuvimos toda la transmisión con el Dani, y un aplauso para el Dani por semejante transmisión. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, por participar en el chat también. ¿Cuánto duró la caminata más larga? Dice Gabriel Orellana. Creo que cerca de 9 horas. I am ready to take the next bundle. La más larga fue de NASA, de James Voss y Susan Helms, el 11 de marzo del 2001, 8 horas 56 minutos, casi 9 horas. La misión STS-102. La tercera más larga la tiene el astronauta de JAXA, que va a salir ahora dentro de poquito, el día 12, a hacer una caminata espacial a Kijido Hoshide, y duró 8 horas 17 minutos en la expedición 32 de la Estación Espacial Internacional, el día 30 de agosto del 2012. Qué increíble. 9 años va a ser que hizo esa caminata espacial y ahora va a salir nuevamente al espacio. Qué brutal. Hay muchas, hay varias más después que están todas en el entorno de las 8 horas, y bueno, le siguen varias de las 7 horas. Se merecen un buen descanso, dice Ángel Isaac Pizano. Sí, ni que hablar. Inaudible. Так, ну, на карабине, в принципе. It is attached to the hook. I will take it off my hook. Второй крылок.
Here comes the second crook back. I want to tuck in this particular end so it doesn't get in the way. Álvaro dice, será requisito primordial llevarse bien entre todos, ahí dentro. Dejar de lado todo tipo de ideología, sí, ni que hablar, ni que hablar. Okay, I got it. Wow, you know, the antenna. Gabriel dice, ¿hay algo que no sepa? Se lo está leyendo. No, por favor. Bundles and I'm ready to ingress. Hold on there. Por eso compartí con ustedes para que puedan verlo de primera mano. Digo, no. Marcos, lo venden en el Codicen. Javier Capochetti, gracias, dice, felicitaciones por esta maratónica transmisión. So are you in the hatch opening? Are you inside the hatch opening? I am near the hatch. Fuerza, Daniel, ya casi acaba. No, pero está buenísimo. Dale, esto, no, yo estoy un poco cansado de estar acá, pero yo puedo seguir horas. Me encanta. No quiero que termine para cerrar la transmisión. No es la idea. Yeah, you can ingress. Lástima que no hay mejor luz acá por cámara para poder verlo con claridad, ¿no? O un mejor ángulo. No es fácil eso, no es fácil ingresar ahí. And right now the equipment is a little bit in the way. El equipo ahora está en el camino, por eso no entras. A little bit this way. Aparte, no ves para dónde haces la fuerza para meterte. La tapa térmica está en la misma tapa. No hay forma. No hay forma de poner tapa térmica. Yo preguntaba, ¿por qué dejaron la tapa térmica abierta? No hay forma. No tiene tapa térmica. Es parte de la tapa de la esclusa. So are you holding on? Are you removing the second hook? I didn't know. I removed the hooks. I need to move with my feet there. Okay, I'm in. I am in as well. MCC Moscow, how do you copy? Artyom, we're both in. Start removing the protective ring. Turn on the sublimator for drying. And with this going on, continue. Okay.
So we'll just Включаете сублиматоры. У вас на дисплее должно появиться сушка ТО. Ну и so turn off the sublimators. That you should see the indicator TO drawing. TO drawing. Okay, EV1, EV2, confirm the indicator TO drawing is eliminated. Copy. Should I remove the ring? Or should I wait? If you're done with Gennady, talking to Gennady, then you can remove the ring. Copy. Increíble, yo estaba preocupado porque no dejaban la tapa térmica y ahora me desasno y veo justamente esto. Increíble. So are you moving? Yeah, let me turn around. Do you want to shorten? ¿Por qué está oscuro ese módulo? Pregunta Cerebro. Y bueno, es lo que hay. Behind the handrail. Okay, I removed it. Hold on. I am also removing the ring. Estoy quitando el anillo, dice. ¿Qué le pasó? This is Mission Control Houston, 7 hours 43 minutes into 7 horas 43 minutos. The two cosmonauts are back inside the Poisk airlock, removing the protective ring that they placed around the hatch at the beginning of today's activities earlier today. Es un anillo protectivo eso que están sacando. That will mark the official end of today's excursion. Será para que no se marque o no se estropee con algo de los equipos. Moving over there. Me estoy moviendo para ahí, dice. Once again, Novitsky and Dubrovov completed the major objective of this spacewalk, the first of some 11 spacewalks planned for the outfitting and activation of the new Nauka multipurpose laboratory module, that being the mating of power cable bundles and the routing of power between the U.S. segment of the station through the Zarya module all the way to Nauka. Good electrical continuity and good power being reported flowing to the new module. Okay, copy. Peter, now you need to turn off the ERCA helmet cameras. Se salió la tapa, preguntaba Marcos. No. Esa junta es una junta protectora, decía, de la compuerta. Están acomodándose para poder cerrar la compuerta. Dice llanamente, no debe ser fácil. ¿Querés luz adicional? No necesito luz. You see both cameras are off and the LEDs are not on. What about the lights? The lights are not on for some reason. I turned off the light on the right side. No, la luz no está prendida por alguna razón, dice. Bueno, evidentemente. I turned off one camera and we see the other camera still. Apagué una cámara. I turned off the second camera. Apagué la segunda cámara. What about the lights? You can turn the lights off after you close the hatch. Pueden prender right now la luz. Start closing the EV hatch. First of all, you need to inspect the interface surfaces of the hatch.
and the O-ring in the seal. Sí, se enredó Ana Isabel. Final hatch closure will be on MCC Go. ¿Por qué se ve tan mal la calidad? Pregunta Gonzalo Duarto. Porque es de noche, no, la luz es algún reflejo que hay de allí mismo. Esas cámaras no son de buena calidad. 050 and it's incrementing. So it's not at 20:55. It's not 10 minutes and counting down. Yes, we set our own timer and we'll let you know when. Yes. Okay, copy. Oh. ¿Hay necesidad de hacer locura? Pregunta Gabriel Orellana. ¿O es solo para el suspenso? No, es brutal. The interface surfaces, contact surfaces of the hatch are normal. I do not see any contamination or thoughts. And what about Está revisando la compuerta, los lugares donde sella para que no haya contaminación, que no haya nada extraño. I need to turn around so I can look at it. I can look at them from this side. Bueno, le pide al compañero que se corra porque así revisa desde el otro lado. Well, it looks, the seals look normal. There's a little bit of dust. El sello está normal, hay un poco de polvo. Marcos, sí, no están cansados, están liquidados. Estaba chequeando, me parecía que nuestra cámara, estoy mirando el monitor y parecía que estaba quieto todo y no, en realidad está bien, solo que yo no me movía hace rato y pensé que podía estar congelada. Pensé que podía estar congelada esa cámara. Олег, Петр. Oleg, Petr, we're here. Как осмотр резинок получилось? How are the gaskets? Rubber gaskets. Is ¿Cómo están las juntas de goma? Ya lo reportamos, dice. Ya lo reportamos, dice. Oh. That's interesting. We Interesante. checked out all the seals, gaskets. No comments. There is a little bit of dust, but other than that, they're fine. Está todo bien, dice. Hay un poquito de polvo, pero sacando eso está todo bien. Please release the adjustable tether. And please use panel 201. Gennady told me that we need to do it for his go. Well, it's the final closure of the hatch. So you remove the hook, but you do not close the hatch. You leave a gap about 10 centimeters for now. All right, we copy. Dice que no la cierre, dice que la aproxime y que deje una luz de 10 centímetros primero. Just maybe a little more than 10 centimeters. Quizá un poco más de 10 centímetros. But be prepared to close it immediately on our go. Pero prepárense para cerrarla de inmediato cuando les diga. All right. I have my
Hook released. Solté mi gancho. I am closing but not latching the hatch. Estoy cerrando, pero no arrancándola. Dejé la luz esa que pidieron de a 10 centímetros, ¿no? How is it? ¿Cómo está? So the CO dry out is nominal for EV1. Yes. 10 minutes are up, so you can close the hatch. Bueno, Copy. cierren la compuerta. We are closing the hatch. Estamos cerrándola. Принято. Комментируйте свои. We copy. And please provide a running commentary on the process. I close the hatch, verify that. Hagan comentarios en el momento de que estamos haciendo, de lo que están haciendo. Lo estoy cerrando, dijo. The handle is installed. And now please put that hatch closure handle in position closed. Pongan la manija de cerrado en la posición cerrado. Funciona eso. No mal. Yo no puedo creer. I am starting with the rotation of the hatch. Bueno, la estoy rotando ahora, dice el cierre, la manija del cierre. Se mueven los tornillos, están enganchándose. Something got caught there again. It's a little strap. ¿Cómo estás, Dani? Dice Mariano Constantini. ¿Están terminando? Sí, estamos hace 10 minutos que más o 20 que están entrando y próximos a cerrar la compuerta, ¿no? I am getting that little tie out or strap. And I will continue with the rotation, turning it. Copy. How much is left? All right, I did hear 2 clicks. Copy, the hatch is closed. And the handle should be in position closed. Oleg, Piotr, congratulations. Bueno, cerraron, cerraron este momento. 54 minutes. It's great job. Excelente trabajo. Dice, bueno, 22:35 UTC. Termina la caminata espacial en este momento. The official end of today's spacewalk, 5:35 p.m. Central Time, 6:35 p.m. Eastern Time. The duration of today's spacewalk, Russian spacewalk number 49 by Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov, 7 hours, 54 minutes. Again, 7 horas 54 minutos. 5:35 p.m. Central Time, 6:35 p.m. Madre mía, ¿aún dura la caminata? ¿Cuánto llevan? 7 horas 54 minutos. 4 minutes. We'll have other spacewalking statistics for you momentarily. Bueno, sé que si salieron con 1 hora de remanente, le sobraron unos minutos. No puedo creer. Oleg, Piotr, this is Dmitry for airlock repress. Hello, Dmitry. Good to hear you. Hello, represurizando, dice, ¿no? Folks, situate yourself. Sí, están adentro, pero tienen que presurizar. Please open cue card 10, and we'll start working per the procedure. And as far as I understand, we've got Mark here as well. Well, guys, we can hardly hold those cue cards in our hands. Could you please just provide us with voice commands? Are you ready, guys, then? Yes. Dice, no podemos aguantar
las tarjetas para leerlo, dice. ¿Nos podrías decir con vos qué es lo que hay que, el procedimiento? So it's going to be a repress of the till Петр, проверяем. КСД-2 закрыт. КСД... Unintelligible. Петр, verify. KSD is closed and the repress is not illuminated. KSD SI is closed. Okay, we confirm. And bus is not illuminated on the panel. Bendiciones, Dani, dice María López, gracias. Muchas gracias. Do we understand correctly that PGO SU SM hatch is closed? I confirm the PGO SU hatch is closed. Now, on the POV panel, you need to send the KVD PGO SU enabled. You will see the LED illuminate, and then you open the KVD valve, and you will see the LED illuminate. Bueno, le están dando todas las indicaciones paso a paso de lo que ellos deberían hacer leyendo una carta. Dijo que apenas podemos tenerla en la mano, dice la carta. Dice, léemelas paso a paso, decímelas. Is open. I pressed it. Great. Now, you should see pressure increase. All right, I see the... Ramiro dice, empecé a ver la transmisión antes de ir a la facultad y acabo de salir y sigues acá, Daniel. Sí. Faltan más me gusta, dice José Alejandro. Bueno, sí. Dejen me gusta. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones, por favor. Es gratis eso y nos ayuda muchísimo a seguir aumentando la cantidad de gente que somos aquí. Hay tres no me gusta, hay tres de ahí abajo. 28 for the SCAF for the second one. Copy, that's good. 90 in the module, 0.24 for EV1. That's good. O sea, si bien la caminata espacial está terminada en cuanto a las horas, que es la forma en que contabiliza Rusia las horas, todavía los astronautas no están presurizados, están al vacío. Están dentro de sus trajes, están respirando el oxígeno que tienen los trajes. Así que... sí, yo voy a seguir acá hasta el final, ¿no? 0.22 for EV1, 0.21 for EV2. We copy. ¿Qué pasa si sale de control en caso de que ingrese a la atmósfera? ¿Hay protocolo? Pregunta Michael Fulco. Sí, en realidad, antes de que pase eso, se van a sus naves, abandonan la estación, se desacoplan y cada uno toma un camino diferente para reingresar. Nos están dando los números de la caminata espacial, la 242 en apoyo de la Estación Espacial, mantenimiento y mejoras. Es la 49 de Rusia. La 10ª este año en la Estación Espacial Internacional, la 5ª durante la expedición 65, que es esta actual, la 2ª de Novinsky en su carrera, tiene un total de 15 horas 13 minutos, la anterior fue con este mismo compañero, hace poco, la 2ª de Dubrov también, el mismo tiempo obviamente, hicieron las dos caminatas juntas. El 2 de abril hicieron esa caminata. Bueno, y 7 horas 54 minutos, que es lo que dijimos hace un rato, ¿no? En total, Rusia lleva 63 días, 15 horas 35 minutos. No Rusia, en soporte de la Estación Espacial. 63 días, 15 horas 35 minutos de caminatas espaciales.
15 hours and 35 minutes of spacewalking time. Once again, Novitsky and Dubrov completed the major objective of today's spacewalk, which was the installation and mating of power cable bundles from the U.S. segment of the station, most notably to the interface panel at the Zarya module at pressurized mating adapter number 1, all the way to the new Nauka multipurpose laboratory module, which now has good power being routed from the U.S. segment to the new laboratory module in this first of what is expected to be up to 11 spacewalks to outfit and activate the new Nauka. Gracias, Daniel, dice Maiko Fulco. Es súper interesante lo que pasa con la estación. Gracias a ustedes, la verdad. Ellos están dentro de la estación, pero están respirando detrás de otros. Sí, correcto. Sí. It's when it's less than 0.02, right? That's what we're standing by. That is correct. 260. Please verify that KVD. This is Mission Control Houston. Once again, the repressurization of the Poisk airlock is underway. Novitsky and Dubrov completing a long day's worth of work at 7 hours 54 minutes for their spacewalk, but their work is not done. They will be back outside of the Poisk airlock next Thursday, September 9th. Creo que NASA está cortando, a pesar de que no terminaron. Multipurpose laboratory module. Our coverage of the next Russian spacewalk, number 50, by Novitsky and Dubrov, will get underway next Thursday at 10:30 a.m. Eastern Time, 9:30 Central Time. The spacewalk to begin at about 11 a.m. Eastern. 10 a.m. Central Time, about 30 minutes after our coverage begins. That spacewalk is expected. Nos están contando cuál es la próxima caminata espacial, que van a hacer estos mismos astronautas el próximo 9. Comienza a las 11:30 de la mañana, hora local. A las 14:30 UTC. No, bueno. Rob Navias, me encanta lo que estás diciendo, pero me gustaría poder escuchar lo que están diciendo atrás en este momento. Sí, así nomás. Se fueron. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creer que se fueron y no conseguimos ver a ver qué es lo que hay en los cosmos, ¿no? Bueno, no sé qué es lo que se viene y por qué está demorado esto. Esto es otra transmisión distinta que la original que estábamos viendo hoy. Y dice que empieza a 155 segundos. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin canales para ver porque NASA... sí. Sabemos que cortaron. NASA cortaron. Evidentemente. Esto es lo que fue. A ver qué fue lo último que mostró Roscosmos. Porque ya lo habían cortado hace rato. Qué lástima, ¿no? Acabaron el directo, sí, se terminó. Lamentablemente. Bueno, ¿qué rescatamos? La verdad, impresionante esta transmisión. Por la forma en que trabajan, la verdad, yo todavía digo, no me hago la idea de lo que debe ser pobres rusos, digo, porque es todo mucho más, ¿cómo le diría yo? Más de prolijo, ¿no? Es todo menos pensado, es todo más caminamos, hacemos, le damos para adelante. Veíamos que se quemaban o sea, no podían agarrar los conectores cuando estaban al sol porque los guantes obviamente no soportaban la alta temperatura a que estaban esas piezas y no podían tampoco desenchufarlos. Es
todo un tema, la verdad. Vimos que ya de entrada es la segunda vez que lo vemos. La camioneta anterior pasó algo muy parecido, que salió volando una pieza, esta vez también. Luego vimos otra pieza que también salió volando. Así que, bueno, no es la primera vez, pero sí disfrutamos de unas imágenes impresionantes, la verdad. A ver si veo alguna acá que podamos compartir. Sí, por ejemplo, esto acá mientras estaban allí, digo, valió la pena 100%. La verdad que sí, yo me quedo contento. Espero que hayan disfrutado junto a nosotros. Estoy colocando los títulos, es lo único que me queda, y ponemos un poquito de música. Así, bueno, cerramos esta transmisión. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron acá con nosotros, a los moderadores, miembros VIP, VIP Plus del canal, a los suscriptos, a los que no, a los que comparten y pasan un ratito nada más por acá. Muchísimas gracias. La próxima transmisión es el día 9. Estos dos mismos astronautas van a seguir con estos trabajos para poder colocar el módulo Nauka en servicio. Ahora colocaron cables de energía, la próxima van a hacer con los cables de datos y tienen bastante más tareas para seguir adelante. No saben si le dan con 2 caminatas espaciales, esas tienen que hacer 3. Hay otra tercera luego también, o sea, una más ya prevista el día 12 de NASA. Lo vamos a transmitir. No hay todavía un lanzamiento próximo sacando uno de Rocket Lab que no está confirmado. Vamos a tener el 14 OneWeb, el 15 Inspiration 4. Así que digo, bueno, a pasar unos días a descansar. Nosotros nos vamos a preparar seguramente algún video. Vamos a subir al canal. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Así se enteran cuando subimos esos nuevos videos. Hay muchos temas para charlar. Les agradezco, Marcos, muchísimas gracias. Veo que estás poniendo las redes sociales para que nos sigan. Instagram, Facebook, sobre todo Facebook. Digo, sobre todo Instagram y Twitter. Esas son las 2 redes que más manejamos. Facebook, la verdad, cada vez menos. Y nuestra nueva página web, rdronui.com. Ahí tenemos artículos que escribimos sobre cada una de las cosas que pasan en el espacio. Imagínense cuál es el próximo que se haga. Sobre qué vamos a escribir. A ver si alguien escribe allí. Y ya, se los digo. Creo que lo próximo va a ser Richard Branson. Un abrazo, nos vemos. Chau, gracias.